Esta historia comienza con la reencarnación de Renya a un nuevo mundo. La diosa que lo reencarna le desea que encuentre fortuna en su siguiente vida. Él aparece en un bosque de otro mundo. Este es Kunuji Renya. Edad al morir 94 años. Sin recuerdos de su vida anterior. Renya no sabe qué tan seguro sea este mundo. Y se pregunta si estará bien con lo que lleva puesto. Una ventana de inventario aparece frente a él. En esta él puede almacenar su equipo. Y ya cuenta con un arma dentro de este. Esta es un Sinai de nivel 10. Lo que lo convierte en un artefacto. Un artefacto es una artesanía perdida. Se refiere a algo cuya verdadera calidad no puede ser creada por el hombre. Todos los artefactos son clasificados al nivel 10. Él se equipa todo lo que encontró en el inventario. Pero se pregunta por qué tiene un Sinai como arma. Un panel de ayuda aparece y resuelve la duda de Renya. A pesar de que intente darte una espada. Con todos los atributos a nivel 10. Los ángeles lo prohibieron. Como en tu vida pasada tuviste experiencia con el kendo. Pienso que aún eres hábil con la espada. Así que decidí darte un Sinai. Atentamente Dios. Lo primero para Renya será encontrar un lugar con personas. Así que él tiene que tomar la decisión. ¿De cuál camino escoger? Ya sea a la izquierda o la derecha. Como él no se decide, recurre a la siempre confiable. Dejándolo a la suerte. Pero antes de que pudiera decidir, un grito alarmó a Renya. De todas las cosas que pudieron ocurrir. Como no, un evento cliché al iniciar su nueva vida. Vemos entonces a dos jóvenes muchachas. Rodeadas por varios hombres, los cuales parecen tener malas intenciones. Renya aparece llamando la atención de los hombres. Preguntando si no tienen vergüenza. Al ser un grupo de viejos molestando a unas señoritas. Todos los presentes lo voltean a ver. Y él se pregunta si acaso entienden lo que está diciendo. Si no lo hacen, ¿cómo se supone que se comunique con ellos? Pero su duda es aclarada cuando uno de los hombres le pregunta quién diablos es y qué es lo que busca. Una de las chicas le advierte a Renya. Ella no sabe quién es, pero lo mejor es que corra. Pues él no podrá vencer a esos hombres. Ya que estos son soldados del reino de mercenarios. Ella le pide que se olvide de ellas y corra. El soldado le dice a Renya que así están las cosas. Ya que en este momento están algo ocupados. Así que será mejor que se pierda si sabe lo que le conviene. Pero Renya no se nota nada asustado. Y le dice que no podrá hacer eso. Pues si huye de la situación, no podrá llamarse un hombre. Los otros soldados comienzan a fanfarronear. Argumentando que tal vez ese chico está celoso. De que tengan a esas bellezas solo para ellos. El líder les dice a sus compañeros. Que casi lo confunde con un mocoso jugando con un palo. Y que tan pronto tomase ese palo todo terminaría. Estas palabras hacen enojar a Renya. Con una cara muy seria lo reta a volver a decir esas palabras una vez más. El líder casi riéndose lo repite una vez más. Por lo que Renya levanta su Sinai. Y amenaza al líder advirtiéndole que si quiere tomar el palo puede hacerlo. Pero en cambio, él le dará una paliza sin piedad. El líder toma todo esto como una broma. Y comienza a reírse de Renya. Él considera que es muy estúpido por hacer esas aclaraciones. Así que toma el Sinai con su mano derecha. Y le pregunta a Renya cómo le dará una golpiza. Renya realiza un movimiento sutil con su mano. Haciendo girar el Sinai para soltarlo de la mano del soldado. En un movimiento muy veloz golpea al soldado. Con la punta del Sinai en su cuello. Este no tuvo tiempo para defenderse y cayó al suelo. Al ver que su líder fue derrotado. Los demás soldados se ponen en alerta. Uno de ellos, que parece ser un atacante de cuerpo a cuerpo, se apresura a atacar a Renya. Pero es detenido, con un golpe en su frente. E igual que su líder es mandado a volar. Mientras él vuela, Renya les advierte a los demás que su arma no es un palo. Es una espada. El resto de soldados rodean a Renya para intentar derrotarlo por su superioridad numérica.
Pero no se dan cuenta que si entran dentro del rango de ataque de él, estarán acabados. Él comienza a golpearlos uno a uno. Y después de un momento, todos los soldados yacen en el suelo vencidos por Renya. Las chicas que estuvieron expectando la batalla se acercan a Renya para agradecerle, porque gracias a él no fueron atacadas. Él, muy humilde, le responde que espera no haber sido muy entrometido. Mientras que en su mente, cree saber por qué esos tipos molestaban a las chicas, ya que ambas son muy hermosas. Ella le responde que él las salvó, por lo que vuelven a agradecerle, ya que consideran que posiblemente no podrían haber hecho nada estando solas. A él no le parece que sea así, ya que ellas estaban armadas y los soldados no. Pero la chica de pelo negro le asegura que los soldados del reino mercenario son expertos en técnicas de agarre, por ende cuando se trata de combatir sin armas, no tienen ningún problema, ya que Renya no sabe nada de esto. Solo acepta la versión que la chica le da. Ella menciona que él realmente es una persona rara, para no saber nada sobre los mercenarios. Renya se excusa, diciendo que eso se debe a que él es una persona perdida. Por eso no sabe nada de este mundo. Parece que las chicas han escuchado rumores de personas así antes. Pero esta es la primera vez que ellas se encuentran con uno. Ellas mencionan que es un poco tarde, pero proceden a presentarse. La chica rubia se presenta como Rona Chevalier, una aprendiz de monja. Y la de cabello negro se llama Sion Fem Fetal, una aprendiz de espadachín. Por supuesto él se presenta como Kunuji Renya. Y les pide que lo llamen Renya desde ese momento. Él les dice que lo mejor será irse de ese lugar, ya que esos tipos recuperarán el conocimiento dentro de poco. Y sería problemático estar cerca cuando despierten. Mientras ellos avanzan, Renya le pregunta a las chicas si está bien dejar a esos sujetos en ese lugar. Rena le contesta que lo más probable es que mueran si no salen del bosque en menos de 10 minutos. Aunque no hay nada que ellas puedan hacer. Sion le explica que este mundo se llama Eldora. Y se divide en 5 continentes: norte, sur, este, oeste y el continente central. Justo ahora ellos se encuentran en medio del continente este, donde los humanos residen. Más al oeste se encuentra el bosque venenoso, debido a que se encuentra cerca del territorio de los demonios. Se ha convertido en un lugar habitado por muchos monstruos, por lo que 10 minutos son suficientes para convertirse en presa de esos monstruos. Renya comprende la situación mientras piensa en que está muy calmado, a pesar de haber matado a 2 de esas personas. Él se pregunta qué demonios era en su vida pasada. Rena le pregunta a Renya hace cuánto no llegó a este mundo, a lo que él responde que hace unos momentos. Esto sorprende a ambas chicas, pero Renya no comprende el porqué. Sion le explica que normalmente los perdidos se encuentran confundidos cuando llegan. Y a lo que Rona se refiere con sorprendente es que después de llegar a un nuevo mundo, él mantenga la calma y pueda derrotar a varios guerreros habilidosos. Renya les pregunta por qué ellas se encontraban en el bosque. Y las chicas responden que ellas son miembros del gremio de aventureros, llamado Tridente Principal. Y esta vez recibieron una petición para venir a este lugar, a investigar y subyugar un asentamiento de goblins. Los reportes de estos han incrementado, comentando que una pequeña villa a las afueras del bosque ha sido atacada últimamente. Renya utiliza el panel de ayuda para buscar información sobre estos goblins, encontrando que no son muy fuertes individualmente, pero cuando se agrupan pueden ser una verdadera amenaza. Él pregunta a las chicas si su plan para subyugarlos consiste en ir solo ellas 2. Sion le dice que originalmente eran un grupo de 8 personas. Renya hace cuentas y deduce que las otras 6 personas eran los soldados que él enfrentó anteriormente. Lo que Sion confirma, pues todos juntos formaban un solo grupo. Rena cambia de tema y le dice a Renya que en lugar de ir a la villa, él puede adelantarse por el camino principal. Tomando un carruaje él llegará en 2 días a la ciudad, pues ellas se quedarán y continuarán su investigación acerca de los goblins.
Rena le dice que incluso si no pueden someterlos, deben obtener alguna información o no podrán volver. Renya considera que será imposible para ellas dos cumplir con su misión. Y Sion también está de acuerdo. Pero si ellas regresan sin nada, no podrán obtener más trabajos. Si ellas renuncian, sería el fin de su trabajo como aventureras. Y por otro lado, si los ataques de los goblins se expanden a más aldeas, sería un problema mayor. Debido a esto, Renya decide acompañar a las chicas durante su misión. Ellas preguntan si está seguro de ayudarlas, ya que él no recibirá recompensa alguna, pues no es miembro del gremio. Él les dice que no hay problema y a cambio de su ayuda, pueden darle información de este mundo. Sion le dice que no le importa darle la información, pero como compensación por arriesgar su vida, le parece que es muy barato ese precio a pagar. Renya asegura que es todo lo contrario, dado que no tiene nada de información de este mundo. A él le parece que es mucho más valioso conseguir dicha información. Rena convence a Sion de que la propuesta de Renya es muy buena. Además, él es una buena persona ya que las ayudó anteriormente. Y es así como Renya conoció a un par de bellezas y comenzó su nueva vida en un mundo diferente. El grupo siguió caminando hasta que llegaron a la aldea. Era un lugar pequeño, con algunas cuantas casas. Rena menciona que Sion parece más calmada, ya que ella tiene problemas para hablar con los hombres. Aunque Renya parece ser alguien de su misma edad, pero realmente él tiene 94 años. Pero es algo que ellas no creerían aunque se los dijera. Él comienza a divagar en su mente, pensando que probablemente fue alguien raro en su vida pasada. Por eso, lo encarnaron en este mundo. Es decir, ¿cuál es el significado de la reencarnación? Para eso tendremos que saber qué fue lo que pasó antes de que Renya reencarnara. Felicidades. Tienes derecho a una segunda vida en otro mundo. ¿Estás feliz? Claro que lo estás. Bienvenido. Ángeles, empiecen a cantar para bendecir a Renya. Espera. Renya, moriste a los 94 años. También tienes amnesia. ¡Qué bien! En toda tu larga vida, nunca tuviste novia. ¡Felicidades! Hey. Sin embargo, yo soy una vieja y tampoco tengo novio. Es problemático tratar con personas mayores, ¿cierto? Renya, tienes la sabiduría de tu vida previa para ayudarte. Cuando reencarnes, lo harás como alguien de 18 años, cuerpo y alma, que será muy conveniente para ti. Hey. ¿Qué? ¿Te sientes joven nuevamente? ¿Acaso no es lo mejor? ¿Te sientes mejor, verdad? Ya no eres un hombre viejo, felicidades. Hey. No hace falta que te preocupes por eso. Aquí no hay humanos, solamente ángeles. Este es el dominio de Dios. Ante ti está el único y hermoso Dios. Yo soy Dios, el creador de todas las cosas. Desde ahora reencarnarás en otro mundo y vivirás allí. Así comenzará su segunda vida. ¿Otro mundo? ¿Por qué? Eso es porque tu alma fue elegida. Estamos sobre los muros del mundo. Aquí solo llegan las pocas almas capaces de ir a otro mundo. El muro es algo importante, muestra dónde van las almas. Tu alma es especial y rebotó, así que pedí una segunda oportunidad para vivir. Tienes la fuerza para superar el muro, esa es la razón de por qué te doy una segunda oportunidad. Tu nueva alma será transferida a otro mundo. Tu cuerpo, espíritu y memoria serán limpiados. Es un milagro, eres uno entre 5.63 millones. Que fue elegido como un nuevo héroe. ¡Felicidades! Bien. De momento creeré tu historia. Digamos que mi alma va a otro mundo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Nada. ¿Por qué? No juegues conmigo como si fuera tu juguete. Espera. Tú no eres el único que fue reencarnado en el nuevo mundo. Hay otra razón por la cual estás aquí. Así que por favor deja de apretar mi cabeza. Me duele. No me jodas, viví satisfactoriamente 94 años. No quiero ser otra persona con una nueva vida. Me imagino que tienes una buena razón para hacerlo. Por supuesto. Por supuesto. Dame un segundo para decir algo. La verdad es, Renya reencarnarás en este mundo para aumentar los recursos.
¿Recursos? Sí. Llamamos a todo en este mundo recursos. Eso incluye el alma del hombre, el agua y el aire. Ren, ya estás por ir a un mundo llamado Eldora. La escasez de recursos en Eldora empeora. En este mapa se muestra todas las tierras y razas. En este universo paralelo, son el norte, el este, el sur, el oeste y el centro. Elfos, humanos, bestias, demonios, domadores de dragones, dominan principalmente estas tierras. Ellos pueden ir más allá de la frontera de sus tierras y atacar otras tierras. Por ende, la guerra entre razas son más y más frecuentes. Hay un montón de batallas y cada territorio tiene un administrador, que es tratado como un dios. Existen 5 entes que hacen el trabajo de comandar los ejércitos. Controlan a las personas como si fueran marionetas. Seguro, entonces muéstrame. Estás a punto de romper mi cabeza. Esto duele. ¿No ibas a detenerte hasta que lo pidiera? Como iba diciendo, envié 5 personas más sin incluirte. Son los actuales comandantes de cada raza. Por cierto que ninguno de ellos me hizo algo así. Ellos son más débiles que tú, ¿cierto? Me pregunto si podré derrotarlos. Siempre puedo tomar su control. O esperar que el 80% de la Tierra sea destruida por un fenómeno sobrenatural. Podría hacerlo ahora mismo y terminar con todo esto, pero irías a otro mundo. No destruyas el mundo. Así que, ¿cómo se relaciona esto con la escasez de recursos de la que hablamos? Déjame ver. Eso es debido a que el proceso de reencarnación de este mundo funciona así. El alma es llamada Linux. Si mueres en combate reencarnarás. En caso de ser comido por algo, digamos un dragón. El dragón te pisará y luego te comerá. También hay goblins y orcos. Si fuese asesinado por un duende o un orco, me sentiría triste conmigo mismo. Pasaría algo como esto. Querido lector, censuramos las imágenes para no provocar un trauma. Por lo que tristemente hay muchas almas que entran al ciclo de reencarnación, pero no quieren reencarnar. Quería transferirlos a otro mundo, pero los recursos del mundo han comenzado a disminuir a un ritmo apresurado. Estamos persuadiendo a las almas muertas con beneficios para ayudarnos. Pero los resultados fueron malos. Me las arreglé para convencer a las otras 5 personas. Y ahora son administradores de las razas. Ya que por lo menos quiero llevar al otro mundo en una elección decente. Aún así, a esto lleva demasiado tiempo. En otras palabras, me gustaría pedirte un favor. Le pedí al administrador de cada raza que comprará algo de tiempo para que este mundo no termine. ¿Me estás pidiendo que vaya al otro mundo y lo salve? Bueno, ahora sé el problema general. Además, no tengo nada que ver con eso. Solo te tengo a ti, Ren-Ya-san. Solo tú puedes salvar este mundo. Por favor. Ya te he reencarnado. Piensa en los ciudadanos buenos y débiles en el mundo. Las mujeres. Los bebés recién nacidos. Sí, claro. Entonces, dime la verdad. Planeábamos persuadir a los otros 5.6 millones de personas. Pero decidimos usarte a ti, ya que era muy problemático. Lo siento, era una broma. Era una broma. Si eres Dios, ¿por qué simplemente no detener las guerras? Dado que soy Dios, tengo mucho poder. Podría mandar volando a las personas solo con la punta de mis dedos. Incluso los monstruos creen que soy una tramposa. El mundo sería destruido ante tus ojos si tuvieras estos poderes. Eso no me interesa. Y ya te dije que no es mi problema lo que hagas con ese mundo. Ya sé, al parecer tu pasatiempo era la gastronomía. En Eldora hay delicias que la tierra no tiene. ¿Qué tal? ¿Te suena eso? Aunque debes conseguir los ingredientes alrededor del mundo. Podrán gozar en tu nueva vida, las cosas que hacías de viejo en tu otra vida. Bueno, eso es verdad. Me interesa lo que dijiste de ser gourmet. Entonces. Pero aún así no es suficiente. Quiero una habilidad especial. Aunque no lo suficientemente fuerte para dominar el mundo. De esa manera, cuando reviva, podré arreglármelas.
Es decir que no quieres preocuparte por morir. Bien. Por supuesto. Es necesarios para salvar el mundo. Está bien ya que yo soy Dios después de todo. Acepto tu propuesta. Entonces Renya, ¿cuál es la habilidad que quieres? Aquí termina el encuentro de Renya con la diosa, ya que este es devuelto a la realidad por Sion, quien lo llamaba persistentemente. Este le pregunta qué sucede, y ella le pregunta si le estaba escuchando. El hecho de que estén en la aldea no quiere decir que pueda relajarse, ya que ellos se enfrentan a un grupo de goblins. Y ella considera que es peligroso que no tenga un arma para pelear contra los monstruos fuertes. Pero él argumenta que él tiene su espada y con ella es suficiente. Sion recalca que él tuvo suerte contra los soldados, pues ellos intentaron tomar su espada. Por otro lado, los goblins podrían matarlos sin hacer eso. Además que ella piensa que usar esa arma simplemente lo agotará durante la batalla. E incluso podría romperse si la usa demasiado. Por eso Sion decide prestarle su arma de respaldo. Renya la desenvaina y revisa. Parece una buena espada, aunque él prefiere perforar con su espada, en vez de cortar o golpear. También nota que la empuñadura luce muy cara. Sion le dice que la empuñadura es tradicional, pero la hoja ha sido reparada varias veces, por lo que lamenta no poder darle algo mejor. Él le dice que no hay problema, ya que una espada es mejor que nada. Así que la usará gratamente mientras la guarda en su almacenamiento. Esto sorprende a Sion y Rena, ya que ellas se sienten celosas del almacenamiento de Renya, pues ellas tienen que cargar su equipamiento y equipaje a donde sea que vayan, por lo que él les ofrece ayudarlas cuando les toque viajar. En eso Renya se pone en alerta y mira hacia la ventana, ya que sintió algo extraño viniendo en esa dirección. Él sintió que los goblins se estaban moviendo y estaba seguro de ello. Ya que Sion no pudo ver nada, se preguntaba si él alguna habilidad que poseían los perdidos. Así que le pide a Rona que la ayude. Ella empieza a recitar un cántico, con el cual puede sentir la presencia de los enemigos en un cierto rango. Ella asegura que hay algo hostil en el bosque. Y parecen ser bastantes, de hecho, por lo menos ella puede detectar 50 de ellos. Pero parece que hay muchos más fuera de su rango. Renya le pregunta a Sion qué es lo que está sucediendo. Y ella le explica que este es el arte de los monjes que sirven a Dios, la ley de Dios. Esta técnica se llama exploración, y muestra las amenazas en el área. Sion considera que más de 50 individuos es un gran número. Cuando se trata de una horda así, probablemente ellos tratan de tomar esa aldea. Y lo más seguro es que tengan a un líder, que los esté comandante. Sion le pide a Rona que advierta a los aldeanos que las mujeres y niños se refugien, y que todos los hombres se preparen para pelear. Ella se dirige a Renya y le asegura que ese día tienen muy mala suerte, por lo que se disculpa y le pide su ayuda para lidiar con este problema. Él acepta, pues no piensa abandonarlos en esta situación, y le pregunta a Sion qué puede hacer. Ella comienza a explicar que los enemigos deben estar armados y deseosos de pelear. A pesar del número de enemigos, no habrá ayuda militar. Además, el comandante de los enemigos es muy fuerte. Por eso necesitan que todos los hombres peleen. Lamentablemente en esta aldea, solo hay 10 hombres capaces de pelear. Por esto será una pelea muy difícil, con una diferencia de poder entre ambos lados. Renya le pregunta qué pasará si ellos pierden. Sion le responde que ni siquiera quiere pensar en ello. Los aldeanos serán devorados, solo verá a gente agonizando y cadáveres. Probablemente también devoren a las mujeres o le hagan otras cosas. Básicamente los verá morir frente a él. Renya asegura que este es un desastre, pero parece que será divertido. A lo que Sion le pide que por favor no bromea de esa forma, ya que esa lucha no tiene nada de divertida. Pero este no le presta atención, y menciona que la lucha será sencilla, ya que luchar por los desfavorecidos vale la pena. Sion ve el rostro de Renya y le pregunta por qué está sonriendo. Como era de esperar, el ejército de goblins permanecía oculto en el bosque, esperando el anochecer para realizar su ataque.
Una sensación de maldad estaba creciendo dentro de este. Por lo que parecía que esta sería una batalla muy intensa. Por otro lado, la fuerza del grupo de Renya contaba con 12 aldeanos armados, 2 aprendices y una persona perdida. Renya estima que 50 enemigos son muy pocos. Pero debido a que son goblins, y el hecho de que podrían hacer más que ellos ocultos, eleva la dificultad, sin contar por supuesto con su comandante. Él considera que su grupo debe estar muy desesperado para ganar con esta diferencia de fuerza. Pero en vez de estar preocupado, él parece disfrutar de esta situación. Sion, que se da cuenta de ello, le dice a Renya que ella no logra calmarse para esta pelea. Y le pregunta si él está acostumbrado a este tipo de situaciones. Él asegura que realmente no lo sabe, pues no recuerda nada. Pero sí está seguro que ganarán esa batalla. Estas palabras le dan un poco más de confianza a Sion, mientras el grupo se animaba con palabras alentadoras. Una flecha fue lanzada cerca de ellos. Esta era la señal de que el ataque había comenzado. Y frente al grupo apareció un gran número de goblins. Sion les pide a los arqueros que se preparen y lancen sus flechas hacia los goblins. Pero su intento de ataque no sirvió más que para sacarles un par de risas a ellos, ya que ni siquiera llegaron a representar una amenaza. Sion sabe muy bien que están en problemas, pues sus hombres no están preparados para una batalla. Renya parece haber entrado en su modo de batalla, y le indica a Sion que en esta situación tendrá que ir él a vencerlos. Antes de que Sion pueda reaccionar a estas palabras, él corre a toda prisa hacia sus enemigos y comienza a cortar sus cabezas. Él se detiene por un momento para agradecerle a los goblins, pues sus sonrisas de satisfacción parecen haber emocionado a Renya, por lo que él también quiere reír y disfrutar como ellos. Sion no entiende por qué Renya está atacando directamente y sin ningún apoyo, pero no tiene tiempo para pensar en eso, porque otro grupo de goblins atacan desde una dirección distinta. Renya, por su parte, se desenvuelve maravillosamente en la batalla, y su rostro de felicidad es notable mientras corta, destroza y machaca a sus enemigos. Los goblins atacan constantemente, pero no logran herirlo. Incluso Renya se atreve a provocarlos, atrayendo su atención y pidiéndoles que lo ataquen. Pasemos a la pelea de Sion y Rona. Ellas pueden pelear muy bien contra los goblins cuando de uno solo se trata, pero al haber tantos, comienzan a ser un peligro, pues ellas deben estar alertas en todo momento. Sion recuerda en ese momento la técnica de puñalada que Renya utilizó contra los soldados, y la utiliza contra uno de los goblins, siendo según ella muy efectiva. Pero para su mala suerte, su espada quedó incrustada en el estómago del goblin, mientras que otro de ellos la atacaba por la espalda. Pero por supuesto, Rona la auxilia y le pide que sea más cuidadosa, pues en este momento no se pueden dar el lujo de distraerse, ya que se encuentran rodeadas. Pasamos de nuevo con Renya, quien justo en ese momento, la espada que Sion le había entregado se rompió por la mitad, y aún en ese estado la utilizó para degollar a un goblin que intentaba apuñalarlo. Aquí hace su aparición el responsable de este ataque, y por supuesto el comandante de los goblins. Este pega un grito que alerta a todos los demás, incluida Sion y Rena. Y es precisamente Sion que le pide a Renya que salga de ese lugar, pues él ya no cuenta con un arma para atacar. Y ella le propone que luchará contra él después de que termine con los goblins a los que enfrenta. Pero Renya tiene otros planes en mente, ya que él ha visto que Sion ni siquiera ha terminado con los enemigos que tiene, por lo que no piensa huir y esperar para enfrentar al comandante. Él se acerca con su espada rota, y lo primero que nota es que este sujeto es demasiado lento. Su enemigo le lanza un ataque con su espada larga, el cual es muy fuerte y pesado. Eso se debe a la longitud de la espada, más la fuerza que él ejerce en ella. La espada es buena, e incluso tienen un largo alcance, pero
no parece que el comandante de los Goblins sepa utilizarla adecuadamente. Renya aprovecha que su enemigo trata de cortarlo con un ataque horizontal para deslizarse hacia la espalda de este. Para su sorpresa, un pequeño Goblin trató de realizar un ataque sorpresa, pero él detuvo su mano con su espada dañada, quitándole su daga y con la misma introduciéndola en el costado de su líder. Este intentó voltearse para atacar a Renya, pero fue derribado con una patada en sus pies, cayendo de espaldas al suelo. Renya se posa encima de él y comienza a detallarle cuáles fueron sus fallos en la batalla. Una vez dicho estos, destrozar la garganta del comandante con el trozo de espada que tenía en sus manos. Pero esto no ha terminado. Él coge el arma de su enemigo. Y aunque considera que el arma es una basura, por lo menos debería utilizarla para terminar con todo esto. Porque él aún no ha tenido suficiente. En un mundo diferente, viendo el pánico de sus rostros y la sangre, él quiere más del sonido de los Goblin jadeando antes de morir. La sensación de apuñalarlos. Sus caras que muestran terror y dolor. Él quiere que compartan eso con él. Mucho más y más de lo que han compartido. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Así transcurrió la noche. Y al amanecer, vemos a Rena y Sion desgastadas, heridas y exhaustas por la batalla. Pero si de algo están seguras, es que sobrevivieron gracias a Renya. Eso está mal. Por ahí no, a la derecha. A la derecha a. Por atrás, te atacan por atrás. Es tan frustrante. Como pensé, puede que borrarle todas sus memorias haya sido un error. Al acabar con más de 100 Goblins, la habilidad de Renya debería haberse activado. Vemos que la diosa estuvo observando la batalla de Renya. Y al parecer ella esperaba que él manifestara su habilidad. Pero esto nunca ocurrió. Ella piensa en el momento en que Renya pidió su habilidad. Él enfatizó que ya que había reencarnado con un cuerpo joven, lo único que quería era tener salud. Ella se decepciona pues pensó que Renya solicitaría algo más sorprendente. Le preguntó si quería algo más. Él pensó que como su pasatiempo era ser gourmet, un estómago y riñones resistentes serían buenos. Para ella, es claro que tener órganos resistentes es muy sabio de su parte. Pero menciona que Renya muestra muy poca ambición de su parte. Este se enfada y le recuerda que hace muy poco él era un anciano. Por eso pide un cuerpo sano, ya que para vivir hay que comer. Esas habilidades son necesarias. Pero entiende lo que la diosa quiere decir. Ya que este es un mundo en guerra con espadas y magia. Seguro hay muchos problemas por doquier. Por lo que las habilidades de batalla deben ser esenciales. La diosa le recuerda que él ya posee cualidades para pelear. Por lo que debería pedir algo que complemente esas habilidades. Pero como él no tiene recuerdos de su vida pasada, realmente no sabe qué elegir. La diosa le dice que aunque él no recuerde, su cuerpo sí lo hará. Y en cuanto se encuentre en una pelea seguramente lo entenderá. Aparte de eso, en Eldora no existe algo tan refinado como las katanas japonesas. Y también necesitará la habilidad de asesinato o percepción. Sin dejar de lado por supuesto la opción de usar magia. Él lo piensa por un momento. Y se inclina por la habilidad de percepción. Pues aunque tenga habilidades con la espada, no le servirían de nada si no logra asestar un golpe. Ya que considera que de todo lo demás puede encargarse por su cuenta. Teniendo un cuerpo joven puede entrenarse y hacerse más fuerte. La diosa acepta su petición. Ya que con su poder divino, eso es pan comido. Y como un extra ella le ofrece una habilidad de soporte, que le ayudará a saber más sobre ese mundo. Por supuesto también le otorgó la bendición de Dios y una habilidad mágica, escogida por Renya. Parece que usarla solo por instinto no es suficiente. La habilidad de magia que él pidió. Supongo que es de esperar. Si es Renya, tal vez deba confiar en que las cosas irán bien de ahora en adelante. Volvemos entonces a la aldea. Y nos damos cuenta que de los aldeanos que lucharon,
Solo sobrevivieron 2. Sion menciona que por desgracia, parece ser que los sobrevivientes tendrán que abandonar la aldea. Aunque el que quedará sobrevivientes es un milagro. Y el crédito por ese milagro le pertenece a Renya, el cual se encontraba lidiando con una pila de cadáveres. Después de la batalla, Sion y Rona están de acuerdo en que él debe tener un cuerpo y espíritu muy fuerte. Ellas también se preguntan si todos los perdidos son así. Igualmente ellas se alegran que él haya estado de su lado. Rona se acerca a Renya para decirle que ha hecho un buen trabajo. Los cadáveres de los monstruos deben ser cremados. De lo contrario se convertirán en no muertos. Y seguirán atacando a las personas. Rena le pide a Sion que por favor proceda. Y ella realiza su cántico para prender fuego a los cadáveres. A Renya le sorprende que sea Sion la que se encargue de usar magia y no Rona. Pero ella le aclara que aún es una aprendiz de sacerdotisa. Pagando un precio ella puede utilizar el poder de la ley de Dios. Pero a cambio no puede utilizar ningún tipo de magia. Como había dicho anteriormente, Renya pensaba que Sion se especializaba en lo físico. A lo que Rona vuelve a aclararle que no está muy equivocado. Pues la magia que está usando es de nivel bajo. Para un uso diario, y cualquiera puede aprenderla. La manera en que Rona se expresa hace enojar a Sion, quien le pide que no diga esas cosas. Como si ella fuese una tonta. Pero acepta que la magia no es su especialidad. Renya piensa un poco sobre la magia, ya que él lo había olvidado. Pero le había pedido a esa niña, refiriéndose a la diosa, que le permitirá usar magia. Sion le asegura que incluso un perdido puede hacerlo. Y cuando regresen a la ciudad de Kukurika, le presentará a quien le enseñó magia a ella, enfatizando que Rona no puede hacerlo. Renya también pregunta qué harán con las piedras mágicas. ¿Qué dropearon los goblins? A lo que Rona le explica que las piedras de maná se entregan al gremio, como prueba de que completaron una misión. Estas piedras tienen distintos usos, ya sea para la magia o crear objetos, aunque ahora mismo no pueden utilizarlas para nada. Después de eso el transporte hacia la ciudad de Kukurika llegó. Y después de un tiempo de viaje ellos por fin lograron llegar a la ciudad comercial Kukurika. La población actual es alrededor de 10.000 habitantes. Además es la fortaleza más cercana al bosque venenoso. En ella existen alrededor de 2.000 tropas élite, bajo el mando del tridente principal para defender la ciudad. No hay productos especiales, pero aún así la ciudad próspera manteniendo el nombre de la ciudad comercial, vendiendo varios productos de buena calidad. Renya pone en duda la palabra élite en el nombre de las tropas. Pero Sion está convencida que aunque no lo parece la ciudad es bastante segura. Cuando están en el puesto de avanzada, las chicas olvidan que Renya es un perdido, por lo cual ellas pasan a través de la guardia sin ningún problema. Pero ellos detienen a Renya pues no es una persona conocida, por lo que ambas se apresuran a ayudarlo, para que pueda cruzar. Al ver que con una sola palabra de las chicas, los guardias retrocedieron, él se pregunta si los aventureros son realmente tan conocidos. Rona interrumpe los pensamientos de Renya y le pide que pensando a futuro, lo mejor sería que él se registre en el gremio, ya que si lo hace tendrá una identificación, para evitar situaciones como la de hace un momento. Además que el registro es bastante rápido. Sion le dice que justo en ese momento ellos se dirigen al gremio, por lo que es muy conveniente que él las acompañe. Pero para Renya, le parece un tanto sospechoso la actitud de Rona. Aún así él las acompaña hasta el gremio, en donde ellas presentan los resultados de la misión. Al verificar la misión, la recepcionista del gremio les pregunta por el resto de personas, pues en dicha misión específica, que eran un grupo de 8 miembros. Rona le responde que para explicar esa situación, es necesario hacer un reporte de lo que pasó. Para ello, ellas se dirigen a una habitación distinta, pero le piden a la recepcionista que por favor registre a Renya en el gremio. Ella le da un formulario,
el cual él puede leer perfectamente ya que ante sus ojos está en su mismo idioma. En dicho formulario se encuentran las reglas del gremio. Renia las lee y le pregunta a la recepcionista, pues a él le parece que son muy pocas. Ella le aclara que hay muchas más reglas, pero es inútil esperar a que los aventureros las recuerden todas. Básicamente es un fastidio, por lo cual solo aparecen estas pocas. Él rellena su formulario y la recepcionista le pide que espere un momento, mientras fabrican su identificación. Justo en ese momento, Rona y Sion salen de la habitación y se reúnen con él. Ellas hablan sobre que fue un poco difícil explicar todo lo que ocurrió, pero al final recibieron 12 monedas de oro como recompensa. Renia les pregunta si acaso no es demasiado, pero Rona le recuerda que originalmente era un trabajo para 8 personas. Además, teniendo en cuenta la cantidad de goblins, ellas recibieron un bono adicional, por lo cual habían acordado darle a Renia la mitad del dinero. Pero a él le parece que eso es demasiado, y les pregunta por qué razón le darían tanto. Sion le explica que aunque no había razón, él la salvó, e incluso les ha ayudado a terminar su trabajo. Además, aunque hubiesen estado los otros 6 miembros del grupo, habría sido imposible ganar contra tal cantidad de goblins. Y fue justamente Renia quien derrotó a la mayoría. Siendo sinceras, ellas quisieran darle más que eso, pero conociéndolo sería difícil que acepte una cantidad mayor. Además, hay otro favor que ellas quisieran pedirle, por lo que Sion le pide a Renia que se una a su grupo. Ella comienza a explicarle un poco avergonzada que no es una persona muy confiable, por lo que sería bueno tener a alguien de quien depender, como Renia, para no depender siempre de Rona. Por su parte, asegura sinceramente que no cree que le sea posible a ambas continuar siendo aventureras por ellas solas. Renia les pregunta si está bien que confíen en él así de fácil, pero ellas no tienen ningún problema, ya que consideran que si no fuera alguien confiable, las habría abandonado durante la batalla con los goblins. Además, como habían acordado, ellas le darán toda la información que tengan. También le hacen ver que sería más eficiente para él unirse a un grupo que ir solo por su cuenta, por lo que consideran que no es un mal trato. Aunque Renia considera que tener compañeros es bueno, parece que él todavía tiene dudas sobre Rona, por lo que les pide un poco de tiempo para pensarlo. Luego, al anochecer, Renia se encontraba en su habitación. Como buen japonés, no puede sentirse cómodo si no se asea antes de dormir. Él piensa que debería hacer con la propuesta de las chicas, ya que no parecen malas personas, al menos por lo que él logró ver en los días que estuvo con ellas. Aún así, él siente como si le estuvieran ocultando algo. En ese momento, alguien toca la puerta. Esta es Rona, quien se disculpa por molestarlo tan tarde, y le pide un momento para hablar con él. Él le pide que pase, pues la puerta se encuentra abierta, y ella aparece con un traje bastante revelador. Sin perder un segundo, ella se posa sobre Renia, dejándole en claro que él debe saber lo que significa que ella esté a estas horas en su habitación, vistiendo de esta manera. ¡Esta perra está loca! Ya que Renia desmayó a Rona, utilizando su dedo pulgar y golpeándola en las costillas. Una vez que ella se despierta, él se encuentra sentado frente a ella. Rona se decepciona, porque al igual que nosotros, esperaba que resultara mejor. Pero Renia le hace saber que si él fuese más joven, hubiese caído en la trampa. Pero parece que su espíritu de 94 años pudo prevalecer, aunque si acepta que su cuerpo reaccionó. Si saben a lo que me refiero. Rona comienza a reírse, pues piensa que desde un principio no tuvo una oportunidad, ya que ser rechazada con una broma de ese tipo hace que ella pierda la confianza. Renia le pregunta cuál era su objetivo al hacer este tipo de cosas, a lo que ella responde que solamente quiere que acepte la invitación de Sion para unirse al grupo. Renia, que aún tiene sus dudas, cuestiona que si ese era su objetivo porque trató de seducirlo,
Pues resulta que Rona pensó que de esa manera él se sentiría obligado a aceptar. Él le pide que deje de lado su intento por comerlo. Y aprovecha la oportunidad para aclarar ciertas dudas que ha tenido desde que las conoció. Dependiendo de las respuestas que reciba, él decidirá si unirse al grupo o no. Por lo que ella acepta responder sus dudas. Lo primero que él pregunta es por la vez que se conocieron, ya que francamente considera que había algo mal en su grupo. Entre 6 aventureros sospechosos y 2 mujeres. Además de eso, una de ellas viste ropas que muestra sus atributos tan evidentemente, que es como si dijera que quieren que la ataque. Por lo que él pregunta si los sacerdotes son de esa manera en este lugar. Ella continúa coqueteándole, insinuando que es un pervertido por verla de esa manera. Lo segundo que él pregunta es acerca del estatus de ella y de Sion, ya que él se dio cuenta de que ambas tienen un porte noble. Aparte de eso, Renya saca la espada que Sion le prestó. Él argumenta que dejando de lado el resto de la espada, la empuñadura de esta es muy fina, por lo que no parece una espada de repuesto, ya que es demasiado lujosa como para que alguien normal la use. Él está convencido que definitivamente la decoración de la empuñadura es el emblema de alguna familia. Y por último, y lo que más le intriga, tiene que ver con los guardias que cuidan la entrada de Cucurica. Pues ellos reaccionaron de una forma temerosa cuando vieron la identificación de Rona, cuando se supone que ellas son aventureras novatas. Él considera que hay muchas más cosas, pero con esto debería ser suficiente para dejar en claro su posición. Por lo que él llega a la conclusión que, teniendo en cuenta lo anterior, ellas dos son personas con nombres y ascendencia reconocidos, y no quieren revelar esa información por alguna circunstancia complicada relacionada al estatus de su familia. Rona trata de desviar el tema, pero Renya le deja en claro que va a mantenerse firme respecto a esto, ya que él no quiere que lo involucren en ningún problema. Al ver que Renya no cae en sus provocaciones, Rona no tiene más remedio que rendirse, por lo que ella accede a contarle la verdad, pues considera que de todos modos, algún día lo iba a descubrir. Ella comienza aceptando que el acerto respecto al linaje noble de Sion, pero no puede darle detalles sobre esto. Renya cree que ella no es sacerdotisa, pues mientras intentó seducirlo, demostró tener una fuerza mayor a lo que aparenta. Pero Rona le asegura que sí es una aprendiz de sacerdotisa. Sin embargo, su principal trabajo es ser el caballero guardaespaldas de Sion. Aunque no lo aparenta, es bastante hábil, y podría haberse hecho cargo de los 6 mercenarios sin problema. Renya le pregunta si Sion también esconde su verdadera fuerza, pero ella le aclara que no es así, ya que lo que él vio es todo el potencial de ella. En eso una idea viene a la mente de Renya, y Rona se adelanta a su suposición, aceptando que fue ella quien puso a Sion en esa situación a propósito. Pues básicamente Sion es una chica confinada, que quiso salir de aventuras a explorar el mundo. Por ende, a Rona le dieron la orden de llevarla de regreso a casa, por lo que ella intentó ponerla en una situación difícil, para que ésta quisiese abandonar su idea de ir de aventuras, y regresará nuevamente a su hogar. Al final Renya terminó aceptando la propuesta de Rona y Sion para unirse al grupo. Al día siguiente, conversó con ambas acerca de esto, y le informó de su decisión a Sion, ya que el objetivo de Renya por el momento es conseguir una casa para poder vivir tranquilo, aún con un poco de incertidumbre. Decide que unirse al grupo fue lo mejor para él. Por cierto, Sion le recuerda lo que mencionó acerca de la magia del otro día, y le piden que vayan juntos a ver a la persona que le enseñó a ella. Una vez en la tienda de dicha persona, esta le entrega una bola de cristal a Renya, con la cual podrán saber su nivel de aptitud para usar magia. La esfera brilla de un color verde, lo que significa que su atributo es el viento. En conclusión, el atributo de Renya es el viento. Y no solo eso, sino que también tiene una gran compatibilidad con él. Pero su poder mágico es muy poco.
comparándolo con una persona normal. Él poseería solo la mitad de magia. Ella menciona que el color es perfecto. Y no se ve muy seguido un color tan intenso. Pero lastimosamente su brillo es muy débil. Renia le devuelve la bola de cristal. Mientras ella le explica que una persona normal puede hacer que la bola de cristal se ilumine completamente. Y a alguien con talento puede hacer que deslumbre. Aparte de eso, también hay registros de un héroe que logró hacer que la bola brillara tanto que hasta se rompió. La cantidad de magia que puede usar incrementará entre más la use, aunque depende del tipo de entrenamiento. Renia le pregunta si hay algún tipo de entrenamiento que él pueda hacer. Y esta, como buena comerciante, primero pide su pago por adelantado. Sion le paga y ella extiende algún tipo de pergamino en la mano de Renia para enseñarle una magia sin atributos llamada la luz. Con este hechizo él creará una pequeña bola de luz. Y con él podrá aumentar su poder mágico. Lo que debe hacer es usar constantemente el hechizo. Este es un método eficiente, hecho por ella misma. Renia le pregunta cuál es su compatibilidad con la magia en este momento. A lo que ella responde que básicamente es inútil y nula. Por lo que le pide que vuelva a verla cuando haya incrementado su poder mágico. Cuando ese momento llegue, ella le entregará un hechizo de viento. Siempre y cuando pueda pagarlo, obviamente. Sion y Renia salen de la tienda y comienzan a caminar de regreso a la posada. Ella se nota inusualmente contenta, tanto que tararea mientras camina. Renia le pregunta por qué se ve tan feliz. Y ella comienza a explicarle que se debe a que también hay cosas en las que Renia no tiene talento. Y ella considera que son iguales en ese sentido. Pero antes de que termine de hablar, él la golpea en la cabeza, ya que obviamente no le gusta que se burlen de él, dado que ellos tienen 2 o 3 días antes de la siguiente petición. Renia le pregunta a Sion por algún lugar para entrenar, pues no está seguro de cuáles son sus límites actualmente. Por lo que ella le propone que se dirija a la zona norte de la ciudad. En ese lugar habitan monstruos pequeños y débiles. Además de que no hay nada en esa zona, por lo que él puede ponerse tan violento como quiera. Él se prepara y se dirige corriendo a la zona norte, tanteando primero su fuerza física, ya que no recuerda lo que se sentía tener un cuerpo joven. Él se aleja bastante de la ciudad y llega a un lugar llamado la tumba del ermitaño, que se suponía que daba a varias horas a pie. Pero para él fue una distancia muy corta, ya que no parece estar cansado por el recorrido. Parece que de momento podría confiarse en cuanto a resistencia se refiere, por lo que él comienza a probar sus habilidades con la espada. Después de un rato de estar balanceando la espada, él no está conforme del todo, ya que no se comparan a las katanas, y se promete a sí mismo que cuando consiga su casa, pondrá un lugar de trabajo y conseguirá una habilidad para crear su propia katana. Luego de eso él se propuso probar la magia, y recita el hechizo que aprendió en la tienda. Sin darse cuenta él perdió el conocimiento, y una persona se encuentra llamándolo, tratando de despertarlo. Al abrir sus ojos, lo primero que ve es una prenda de color blanco puro, y una chica sobre él, preguntándole si se encuentra bien. Al volver en sí, Renia rápidamente se puso en guardia, preguntándole a la chica quién era ella. Esta dijo ser una vendedora ambulante, que pasaba casualmente por ese lugar. Y se acercó a él después de ver que estaba inconsciente en el suelo. Renia piensa un momento, y entiende que su desmayo se debió al poco talento que tiene con la magia. Pero lo que más le importa ahora mismo es ¿de dónde salió esta chica? Pues él está seguro de que no había nadie por los alrededores. Ella le asegura que no tiene que estar en guardia, pues no tiene ninguna mala intención, ya que está muy ocupada siendo una vendedora ambulante. Pero Renia no está muy convencido de esto, ya que ella no parece llevar ningún equipaje con mercancías. Ella se presenta como Kiria, la mejor vendedora del continente, y argumenta que no lleva ningún equipaje, pues posee un súper raro almacenamiento, del cual empieza a presumir. Pero a Renia no parece importarle esto.
Ella le pide que le eche un vistazo a su mercancía, ya que cuenta con armas y accesorios, además de un montón de productos varios, mientras ella sigue hablando, sin importarle lo que Renya piense. Él en su mente tiene el presentimiento de que la manera de ser de esa tipa le recuerda a algún lado. Mientras él pensaba eso, Kiria colocó su puesto y sacó las mercancías que llevaba consigo. Renya, aún desconfiado, echa un vistazo y logra ver una katana. Por supuesto, enseguida él la toma y la revisa. Kiria comienza a darle una explicación de esa espada. Según ella, perteneció a un elegido hace mucho tiempo, pero como no ha conocido a nadie que la sepa usar, ha sido difícil para ella venderla. Renya la devuelve a su sitio, y aunque ella intenta darle un descuento para que la compre, él asegura que le basta con la información, pues parece que había alguien que valía la pena en este mundo. Lamentablemente no llegó a conocerle. Al escuchar estas palabras, Kiria le pregunta si él es uno de los elegidos. Siendo así, ella le propone un intercambio de armas, y le pregunta si no trajo consigo alguna arma cuando vino a este mundo. Renya no está seguro, pero él saca su Sinai, diciéndole que esto es lo único que él tiene. Al verlo, Kiria enseguida menciona que ese es un ítem de rango 10. Y Renya se lo muestra. Ella menciona que su título de mercader no está de puro lujo, y cree que es una buena arma, por lo que le propone intercambiarla por la katana. Renya, que sospecha de todo, duda un poco sobre esto, por lo que Kiria le propone que haga negocios después de comprobar si él puede usar la katana, afirmando que es posible que nunca vuelva a ver una katana, ya que no son comunes en este mundo. Ella coloca un tronco de madera para que Renya pueda usarlo como objetivo de prueba. Él se coloca en posición, y al desenvainar la katana, parece una persona completamente distinta, realizando 2 cortes limpios en el objetivo, a una velocidad tan increíble que Kiria no pudo seguirla con la vista, ya que él se siente más cómodo con esta espada. El trato parece estar cerrado, por lo que ella se alegra de que las negociaciones hayan resultado bien, y decide retirarse del lugar. Pero antes de ello, Kiria le recomienda realizar su entrenamiento mágico en un lugar seguro, como por ejemplo su habitación, pues ella menciona que según su intuición, tratándose de él, está segura de que en el futuro será un mago muy poderoso si sigue entrenando. Con estas palabras ella se retira del lugar, y cuando se encontraba más alejada, ella empezó a comunicarse con alguien para informarle que había cumplido con su misión, recuperando exitosamente el Sinai que tenía Kunuji Renya. La persona con la que se comunicaba no era otra más que la diosa de este mundo. Esta la felicita por su buen trabajo, aunque por lo visto ni siquiera se sabe el nombre de su subordinada. Ella empieza a quejarse con la diosa, y le pide que deje de darle un rango 10 a armas tan cutres como un Sinai, ya que con él podría penetrar barreras e incluso escamas de un dragón ancestral. No por nada, el rango 10 es un arma de destrucción masiva. Volvemos entonces al lugar donde Renya y las chicas se hospeda. Sion llega alegremente para informarle a Renya que ha encontrado una nueva misión. Él le pide que se reúnan con Rona para ver de qué se trata. Y una vez están los 3 juntos, Sion comienza a relatar que al parecer descubrieron un calabozo biológico. La misión es eliminar a los monstruos y el núcleo. Renya, que no sabe qué es un calabozo biológico, naturalmente pregunta por él. Un calabozo biológico es una cueva o mina, creado a partir del entorno que lo rodea. El núcleo creará a los monstruos y almacena energía vital y la magia de todos los aventureros que mueren en él para evolucionar. Pero aún es un misterio cómo es que el núcleo crea y reaparece a los monstruos. Sion explica que si ellos ignoran a un calabozo biológico, este consumirá todo a su alrededor, creciendo desmesuradamente. También los monstruos en el núcleo crecerán cada vez más fuertes,
Por eso deben atacar antes de que eso pase. Renia pregunta si harán la misión ellos solos. Pero Sion le dice que esta vez no será así, ya que trabajarán con otros 3 grupos. Ella comienza a darle los detalles de la misión. El Gremios ya ha preparado el transporte. En total es una misión de 4 días. 2 de viaje y 2 de exploración. Y para el grupo que destruya el núcleo, tendrá un bono de 10 monedas de oro. Renia mira a Rona, esperando por su opinión. Ella considera que no parece haber nada malo con la petición. Realmente parece ser bastante razonable. Sion les pide que no le den más vueltas al asunto, pues ella ya ha aceptado la misión. Y les informa que saldrán mañana temprano. Y antes de eso, este mismo día deben acudir a una reunión con los demás grupos. Esto sorprende tanto a Rona como a Renia, el cual comienza a decirle enfadado que antes de aceptar una misión hay un montón de cosas que debe considerar, como preparar las cosas para el viaje o reunir información extra. Además él también tiene cosas que hacer, por lo que no importa si ella es la líder. Antes de aceptar una misión debe consultar con ellos. Las palabras de Renia causan incertidumbre entre las chicas, pues ambas pensaban que Renia era el líder del grupo. Y él tampoco lo sabía, pues ninguna de ellas se lo informó. Él considera que no puede ser el líder, ya que es un elegido y no tiene conocimientos de este mundo. Pero al ver la cara de Rona, siente como si pudiera leer sus pensamientos. Y ya que ella es la escolta de Sion, no puede ser la líder, además de que Sion es muy torpe. Por lo que, el único disponible para el puesto sería él. Renia le dice a Sion que si lo consideraba su líder. Esta era una mayor razón para consultarles antes de aceptar la misión, ya que deben preparar comida y ropa de los 3. Para todo el viaje, tan solo eso tomará bastante tiempo. Sion se disculpa al aceptar que fue imprudente de su parte haber aceptado la misión, sin consultarlo con ellos. Por lo que Renia no lo piensa mucho y la perdona. Luego ellos se dirigen al lugar de la reunión, a un lugar llamado Himpres, que es un bar adjunto al gremio. Al entrar al bar, lo primero que notan es el ambiente tenso de los demás. Ellos toman asiento en una mesa vacía, y uno de los aventureros se para y comienza a hablar a todos. Renia le pregunta a Sion quién es ese sujeto que comenzó a hablar, y ella le explica que él es Raisen, el líder de un grupo llamado Belleza Carmesí. Su rango de aventurero es B, y sus habilidades se centran en el estilo de espadas dobles, mencionando que de los presentes en ese lugar, es tal vez el más importante. Como Renia no sabe nada de los rangos, Sion comienza a explicarle que estos van desde la S a la F, y naturalmente ellos están en el rango más bajo. También le da información del otro grupo, en el cual solo hay un hombre y muchas mujeres. Este es el grupo Sarp, y su líder se llama Fest. Su arma principal es el estoque, y debido a su mala actitud, su rango actual es C, pero su habilidad está a la par de un rango B. Y al otro lado de la sala se encuentra un grupo de exploradores, el cual está formado solo por magos, que es algo muy raro. Su líder es de rango D, y se llama Ashound. Su especialidad es formar una barrera para frenar los ataques enemigos. Y luego terminan con ellos, con un hechizo mágico. Mientras Renia habla con Sion, Fest comienza a gritarle, preguntándole si solo son 2 personas en su grupo. Renia la aclara que aún falta su sacerdotisa, pues ella salió a hacer los preparativos para el viaje. A Fest parece enojarle esta situación, ya que él considera que el grupo de Renia no se toma las cosas en serio. Raisen trata de calmarlo, pidiéndole que deje las cosas como están, pero Fest lo manda a callar. Renia se disculpa con él, si acaso algo de lo que él hizo le molestó, pero le asegura que él toma su trabajo muy en serio. Fest, con una actitud desagradable, le recuerda a Renia que fue el único que llegó tarde, por lo que le pide que primero se presente.
Por supuesto él se presenta como Kunuji Renya. Y menciona que hace poco se volvió aventurero. También dice que su grupo aún no tiene nombre. Fest le recalca que es un maldito de rango F. Y comienza a reírse de él, preguntando quién dejó entrar a una mierda como él, ya que su grupo está formado por mierdas de rango F. Sion trata de defenderse, argumentando que esta misión estaba abierta para grupos de cualquier rango. Esto no le hace gracia a Fest, quien toma una botella y la arroja directamente al rostro de Sion. Pero Renya la detiene antes de que éste impacte y la coloca sobre la mesa. Como su intento fracasó, una de las chicas que acompañan a Fest saca 4 dagas y las lanza contra Renya. Este las observa atentamente y logra detenerlas. Luego las clava sobre la mesa y voltea a ver a Fest con una mirada muy agresiva. Renya menciona que según él, el objetivo de esta reunión era presentarse. Pero parece que no podrá ser así, por culpa de algunas personas. Por lo que él decide que lo mejor será retirarse, dejando en claro que en lo que respecta a la misión, él hará su trabajo, pero no necesita que cooperen con él. Pues si ellos fallan, no quiere que le echen la culpa a su grupo, por considerarlos un estorbo. Por lo que la mejor manera de proceder es que cada grupo vaya por su cuenta. Pero antes de que Renya se retire, Fest le lanza una amenaza, advirtiéndole que tenga cuidado en el calabozo. Renya lo ve, y le advierte que él también debería tener cuidado. Con esto se retira del bar, dejando a Fest más enojado que nunca. Al salir Sion trata de disculparse con Renya, pero él la detiene pues considera que ya han discutido sobre la misión. Y respecto a lo que pasó en el bar, él se echa toda la culpa, considerando que dada la situación, de cualquier manera habría terminado igual. Aunque Sion se deprime un poco, pues sigue pensando que ella es la responsable. Renya le dice que este será su primer trabajo como aventurero, por lo que contará con ella para ayudarle. Estas palabras hacen feliz a Sion, y con esto ellos vuelven a la posada. Al día siguiente todos los grupos salieron con rumbo al calabozo. Mientras tanto Rona miraba con desdén a Renya, pues ella notó que su relación con los demás grupos era muy mala, y culpó de ello a Renya. Él trató de explicarle que el ambiente del lugar ya era malo de por sí, por lo que hizo lo que consideró lo mejor teniendo en cuenta sus rangos. Y debido a cómo terminó la situación, el grupo evitará conflictos innecesarios, dejando que los demás grupos se encarguen del calabozo. De esta manera, ellos completarán la misión, trabajando sin esforzarse y recibirán la recompensa. Esta fue la estrategia que se le ocurrió a Renya. A Rona no le agrada mucho esta idea, pues ella considera que eso sería simplemente farmear. Pero ya que ellos no estaban preparados para esta misión, no le queda más remedio que aceptar la estrategia. Una vez llegaron a la entrada del calabozo, ellos empezaron a montar su campamento en el lugar. A Renya le preocupaba que lo hiciesen tan cerca de la entrada, pero Rona le explicó que dejando de lado los calabozos de más de 10 años, los cuales albergan demonios, en los calabozos que aparecieron hace poco, los monstruos no salen a la superficie, y en el caso de que lo hicieran podrían darse cuenta enseguida, por lo que ella considera que es mucho más seguro acampar en ese lugar. La segunda preocupación de Renya era debido a que ellos solo tenían una tienda de acampar. Sion le pregunta a Renya si acaso le disgusta dormir al lado de Rona o de ella, lo cual es en parte cierto teniendo en cuenta lo que sucedió la última vez. En fin, ellos dejan de lado ese tema y se disponen a preparar la cena, cocinando lo que parecía ser un banquete, en comparación con la comida de los demás grupos. Y esto se debía a que Renya podía cargar muchas más cosas e ingredientes gracias a su almacenamiento. Mientras cenaban, Renya les advirtió a las chicas que debían tener cuidado con el grupo de Fest, pues aunque no lo aparentaba debido a lo que pasó en la reunión, era muy posible que él planeara hacer algo en contra de ellos, por lo que él les sugirió que deberían estar atentas. Una vez llegada la noche,
Rona se dispuso a hacer guardia, mientras que Renya y Sion descansaran en la tienda. O por lo menos esa era la idea. Pues después de un rato en que Renya cerró sus ojos, sintió que algo lo aplastaba. Al inicio pensó que era algún enemigo, pero al darse cuenta de la suavidad que presionaba contra él, supo que era algo diferente. Al abrir los ojos, vio a Sion, que aún se encontraba soñando, por lo cual ella parecía confundir a Renya con Rona. Él intentó despertarla, pero fue inútil. Y ya que se encontraba dentro de la bolsa de dormir, no podía liberarse del ataque de Sion. Y su mayor preocupación era que Rona malinterpretara la situación. Si los encontrase en una situación tan comprometedora. Para su mala suerte, sus intentos de despertar a Sion solo llamaron la atención de Rona, la cual ingresó a la tienda para ver lo cómodos que estos dos se encontraban. Pero su accionar fue muy distinto a lo que Renya pensaba, ya que en vez de enojarse con ellos, ella decidió unirse a la fiesta. Señor, qué suerte tienen algunos. Renya, que no podía liberarse del fuerte abrazo de ambas chicas, comenzó a notar una niebla dentro de la tienda, y segundos después comenzó a perder el conocimiento. Afuera de la tienda se escuchó una voz, preguntando si deberían encargarse de ellos en ese mismo momento. Esto despertó a Renya, ya que sintió un instinto asesino alrededor suyo, el cual venía de Fest, quien, como Renya había supuesto, tenía algo planeado en contra suya, pero no llegó a concretar nada, pues una de las chicas de su grupo le aconsejó no hacerlo, ya que el hechizo de hipnosis que habían preparado podría romperse con sonidos fuertes o dolor. Además, si otro grupo se daba cuenta, podía informar al gremio, y tendrían problemas por eso. Por lo que Fest decidió adelantarse en ir al calabozo y tenderles una trampa una vez dentro de este, ya que sería menos extraño que mueran dentro del calabozo. El grupo de Fest se retira, y en ese momento Sion despierta, la cual pega un grito que llega hasta el cielo. A la mañana siguiente, los líderes de los tres grupos se reunieron. Ars comentó que el grupo Sarp levantó su campamento y se adelantó al calabozo. Él piensa que probablemente querían destruir el núcleo del calabozo por su propia cuenta. Y también se pregunta qué le pasa a Sion, ya que ésta no se ha recuperado del impacto de lo que ocurrió en la tienda la noche pasada. Ars comenta que si ellos destruyen el núcleo, su recompensa sería mayor. Siendo un calabozo nuevo, no hay mucho para explorar, y teniendo buenos miembros, incluso un solo grupo podría completarlo. Ars nota que a Renya no parece importarle el hecho de que Fest obtenga la recompensa por destruir el núcleo, y esto es debido a que Renya considera que es suficiente para él con completar la misión, ya que le estarían dando una recompensa básicamente por salir de picnic. As también concuerda con esta opinión, y considera que incluso podría darle una moneda al grupo de Fest como agradecimiento por limpiar el calabozo. Pero Ars piensa en la posibilidad de que Fest pueda fallar, lo cual no parece preocupar a los otros dos, pues si eso llegase a pasar solo tendrían que completar el calabozo por su cuenta. Además, ellos consideran que Fest ya se encargó de los monstruos, así que ellos solo tendrían que continuar donde él se haya quedado. Ars les pregunta si no piensan en ayudar a Fest, y ellos responden al mismo tiempo que ni siquiera lo consideraron. Renya considera que si ellos decidieron adelantarse solo sin avisar, no hay ningún motivo por el cual debían ayudarles. Y As concuerda con él, agregando que le gustaría que Fest se encargara de algunos monstruos antes de morir. Parece que estos dos tienen pensamientos similares. Al final, los líderes se retiran hacia sus propios campamentos. Rona le pregunta a Renya si estuvo bien el negarse a ir a ayudar al grupo de Fest, y él responde que tal vez iría si se tratara de Ars o As. Además, ellos habían decidido evitar correr riesgos, por lo que él piensa que es mejor esperar hasta la tarde para ver qué pasa, ya que no hay ninguna razón para apresurarse.
Él le pide a Rona que le ayude a preparar el desayuno. A ver si de esta manera logran hacer que Sion pierda la pena. Después de preparar el desayuno, Renya se dio cuenta de que el grupo de Ars no estaba en el lugar. Por lo que se acercó al grupo de Ars para preguntar por ellos. Este le confirmó que Ars entró en el calabozo para buscar a Fez, por lo cual ellos pueden relajarse aún más. Renya nota que el grupo de Ars solo está desayunando pan seco, por lo que les propone que desayunen juntos. Esto sorprende un poco al grupo, pues no pensaban que recibirán una oferta tan generosa de parte de Renya. Pero ya que a Aas no le parece bien recibir el desayuno de gratis, él le propone a Renya hacer un intercambio, por lo que le ofrece enseñarle un hechizo ofensivo para principiantes, llamado Bola de Fuego. Y así después de desayunar, Aas le enseña el hechizo a Renya. Pero ya que no estaba seguro de las capacidades mágicas de este, él le pregunta cuántas veces puede usar el hechizo la luz. Renya le responde que la primera vez que lo usó se desmayó, pero después de eso practicó en su habitación por 2 días, lanzando consecutivamente el hechizo, por lo que pudo mejorar. Ahora él puede activar 16 veces el hechizo al mismo tiempo, y si lo lanza durante 1 hora continuamente, Renya calcula que serían unas 960 veces. Esto deja sin palabras a Aas, ya que él consideraba que Renya era un espadachín. Renya le asegura que ciertamente lo es. De hecho, Karil, la dueña de la tienda, le había dicho que tenía muy poca actitud para la magia, y que si practicaba solo podría usarla un poco. Aas le pide a Renya que si piensa mentir, por lo menos se invente algo más convincente, ya que en primer lugar, actualmente él solo podría activar la luz 100 veces consecutivas. Por lo que, si lo que Renya dice es verdad, significa que él tiene 10 veces más poder mágico que él. Aas le asegura que si bien es cierto que se puede aumentar el poder mágico practicando, no significa que aumentará tan rápidamente, pues no importa que tan talentoso seas, no se incrementa cientos de veces. Además de eso, activar 16 al mismo tiempo no es imposible. Pero incluso él solo puede utilizar 2 al mismo tiempo. Por lo que Aas le pregunta a Renya cómo puede recitar los hechizos para activar 16 al mismo tiempo. A lo que Renya le responde que en vez de recitar los hechizos, él intenta lanzarlos sin recitar. Aas termina convencido de que Renya simplemente está bromeando con él, pero le pide que no le diga ese tipo de cosas a los demás, pues simplemente lo tratarán como un tonto. Renya lo piensa por un momento, y se da cuenta que esto debe deberse a la habilidad con la que lo enviaron a este mundo. ¿Quién pensaría que esta habilidad sería tan OP? Por lo que Aas termina suponiendo que si Renya puede utilizar la luz de 2 a 3 veces, esto sería un equivalente a lanzar una bola de fuego una vez. Y dependiendo del tamaño, incluso podría lanzar un par más. Renya le agradece por el aviso a Aas. También voltea a ver la entrada del calabozo. En eso un pensamiento viene a su cabeza, y le pregunta a Aas si es normal tardar tanto en un calabozo nuevo, ya que ha pasado bastante tiempo en el que los grupos entraron. Y aunque ellos no lo saben, dentro del calabozo hay un enemigo que acecha en la oscuridad, debido a que los grupos que entraron anteriormente no habían salido. Los 2 grupos restantes decidieron ingresar al calabozo. Para ello, tuvieron una reunión para dejar en claro sus objetivos. Primero, completar la misión destruyendo el núcleo. Segundo, buscar a los grupos ARP y Guardianes Carmesí. Dependiendo del estado en que se encuentren, podrían tener que sacarlos y atenderlos con prioridad. Renya recalca que aún no saben si les ha sucedido algo. Además, ellos no tienen experiencia, por lo que no deben exigirse de más. Entonces, suponiendo que los otros grupos fueron derrotados, esto sería una razón suficiente para retirarse. Renya también le pregunta a Aas si realmente está de acuerdo con que él sea el líder del equipo.
ya que él es un rango F. Él le responde que no hay ningún problema. Con el incidente del bar se dio cuenta de que él está por encima de ese rango. Además, cuando hablaron con Ars, vio que toma sus decisiones razonablemente. De esa manera, él podrá concentrarse en lanzar sus hechizos. Una vez todos están de acuerdo, se decide la formación. Sion y Renia irán al frente como una ofensiva. Rona y As estarán en el centro, explorando el área con la ley de Dios. Y los 4 exploradores restantes se encargarán de cubrir la retaguardia. Y es así como ellos ingresan al calabozo. En un principio no encuentran ningún enemigo, por lo que ellos profundizan más dentro del mismo. Después de un tiempo de caminar, encuentran una puerta. Por supuesto, el lugar es muy sospechoso, ya que al ser un calabozo nuevo, no debería haber algo como eso, ya que las puertas regularmente aparecen en calabozos más antiguos. Aparte de eso, se notan manchas de sangre en el suelo. Estas están en grandes cantidades aunque ya están secas, por lo que ellos creen que es muy posible que sea de los grupos que entraron antes. La respuesta a todas sus dudas se encuentra del otro lado de la puerta. Sion menciona que es difícil de creer que 2 aventureros de rango B hayan sido derrotados en un lugar como este. Pero Renia le asegura que es todo lo contrario, pues él siente la presencia de algo desagradable al otro lado de la puerta, por lo que ambos grupos toman la decisión de entrar e investigar el lugar. Al abrir las puertas, un olor horrible penetró en sus narices. Para ser más exactos, olía a carne podrida. Curiosamente, el lugar estaba bien iluminado, y en él solo había una habitación. Y al fondo de esta, se apreciaba un sujeto sentado. Por lo visto, él los estaba esperando, pues les dio la bienvenida a su laboratorio, como sus nuevos conejillos de indias. Al verlo, Rona supo exactamente con quién estaban tratando. Una piel oscura y un cabello morado. No había duda alguna de que se trataba de un demonio. Pero ¿por qué un demonio se encontraba en ese lugar? Fue la duda que la abordó inmediatamente, ya que se supone ellos viven en el continente central. Esta es la primera vez que Rona ve a uno de ellos. Se dice que son una raza que tiene muchas veces más poder mágico que un humano. Definitivamente es alguien a quien no le pueden hacer frente. As parece tener el mismo pensamiento, pues le recomienda a Renia que se retiren del lugar. El demonio ve las intenciones del grupo y los intimida, asegurándoles que sería grosero por su parte el solo hecho de pensar en irse del lugar. Aún miedosa del demonio, Sion le pregunta qué les hizo a las 11 personas que vinieron antes que ellos. ¿Dónde están esos aventureros? El demonio lo piensa por un momento, pero según él no ha visto a ninguna persona, ni mucho menos aventureros. Y eso que él ha estado en ese lugar todo el tiempo. Sion pierde la paciencia y le grita que no intente engañarlos. Entonces Renia aborda el tema desde una perspectiva diferente y le pregunta al demonio: ¿dónde están los 11 conejillos de indias que vinieron antes que ellos? Su tono de voz cambió drásticamente, tanto que atemorizó a sus propios compañeros. Mas sin embargo, el demonio no hizo más que reírse, afirmando que Renia era un sujeto bastante interesante, por lo que se dirigió a una de las paredes del laboratorio e introdujo su mano, sacando el cuerpo de Fez, del cual se había convertido en un no muerto. El demonio les preguntó si era eso lo que ellos buscaban. Todo el grupo quedó horrorizado por lo que veían ante sus ojos. El demonio comenzó a decirles que fue él quien hizo el calabozo, ya que así consigue recolectar bastantes materiales, y gracias a eso puede avanzar en su investigación, en especial el día de hoy, ya que desde la mañana han entrado 11 en total. Está claro que la personalidad de este demonio es un tanto retorcida, pues él considera a los aventureros como si fuesen materiales de investigación. Mientras él explicaba estas cosas,
Los dos grupos que habían entrado anteriormente salieron de la pared. Todos fueron utilizados para los experimentos del demonio. Y aunque a su estado aparentaba ser más el de un muerto que el de un vivo, estos aún poseían algo de conciencia. Renya le ordenó a todo el grupo que se retiraran de inmediato. Pero un monstruo desconocido, parecido a un slime, se interpuso entre ellos. Este tenía la capacidad de comer el hierro, por lo cual pudo derretir fácilmente los escudos de la retaguardia. Mientras Renya pensaba en su próximo movimiento, Fest y los demás se encontraban muy cerca de ellos. Tan cerca que Sion logró escuchar como este, con la poca conciencia que le quedaba, pedía su ayuda. Por supuesto, esto la hizo dudar, al mismo tiempo en que temblaba de miedo. Pero Renya no tuvo remordimiento alguno, y le cortó la cabeza en un solo movimiento, mientras le gritaba a Sion que no dudará más, pues lo que estaba frente a ellos ya no tenía salvación. Si gastaba su tiempo preocupándose por esas cosas, ellos terminarían de la misma manera. Estas palabras hicieron recapacitar a Sion, quien dejó su miedo a un lado para ayudar verdaderamente al grupo. Renya, como buen líder, no se dejó caer bajo la presión. Rápidamente dio órdenes precisas a Ace y a Rona para que preparasen su magia ofensiva y hechizos de restauración y sanación, mientras él pelearía directamente contra el demonio. Su primer movimiento fue lanzarle 8 disparos simultáneos de bolas de fuego, lo que sorprendió a todos los presentes, pues las chicas no sabían que Renya podía utilizar magia a ese grado. Y hasta tampoco había creído en las palabras de Renya. Lastimosamente, las bolas de fuego no fueron un gran reto para el demonio, pues él utilizó un escudo mágico para dispersarlas. Pero le pareció muy interesante las habilidades de Renya, por lo que lo retuvo a un duelo mágico contra él. El demonio contraatacó, utilizando cuchillas de viento, las cuales eran muy veloces. Estos ataques consecutivos serían mortales, de llegar a impactar con su objetivo. Y Renya no sería la excepción, pues aunque logró esquivar algunos, tuvo que enfrentarse cara a cara contra las cuchillas de viento. Y en un momento tan decisivo, él tuvo un pequeño flashback de su vida anterior, por lo cual utilizó su katana para cortar la magia del viento. Esto perturbó la mente del demonio por un momento, dándole tiempo a Renya de realizar un ataque directo. Cuando se dio cuenta, Renya ya estaba a mitad de su ataque, por lo que no pudo recitar magia para defenderse. Y Renya terminó cortándole el brazo izquierdo y causándole una herida en el hombro. Y aunque la herida debería de ser fatal, él seguía en pie, por lo que algo no terminaba de cuadrar en la mente de Renya. El demonio no tuvo que la espada de Renya no era común, por lo que se interesó en obtenerla, mientras que Renya tenía más curiosidad por saber acerca del cuerpo del demonio. La espada de Renya fue capaz de repeler el ataque de viento del demonio. Kiria y la diosa se encontraban viendo la batalla entre Renya y el demonio. Por supuesto, Kiria se enfadó muchísimo, pues notó que la espada de Renya era indestructible, lo cual es un atributo de un artilugio, algo que ningún otro objeto tiene. Y ella lo sabe porque fue personalmente a traer el Sinai que la diosa le había entregado a Renya, por lo que le pregunta qué es lo que está sucediendo, mientras que la diosa, despreocupada completamente y con una actitud muy molesta, le preguntó a Kiria qué tanto gritaba desde hace rato. Kiria le preguntó si podría ella explicarle, porque Renya tenía un objeto indestructible, cuando se suponía que ella había ido de emisión, precisamente para quitarle el que ya poseía. La diosa empieza a explicarle, con una lógica bastante absurda, pues ella pensó que haberle dado un Sinai a Renya no estaba bien, e incluso hasta cierto punto fue raro, ya que un Sinai debe ser algo frágil. Es decir, es un simple Sinai, una espada de bambú, y no algo ultra mega poderoso. Por eso, para que no se viera raro que fuera tan resistente,
Ella se preguntó qué debería hacer. Y al final se le ocurrió una idea. No es raro que una katana sea resistente, pensó. Además, una katana necesita muchos cuidados. Pero al ser indestructible, no hay que afilarla. Como buen dios, ella supuso que debía equipar bien a Renya. Así que ese fue el motivo por el que envió a traer su katana. Por cierto, ella aprovechó para quitarle al Sinai su atributo de indestructibilidad. Kiria empieza a reclamarle a la diosa que por culpa de sus caprichos, ella siempre está ocupada. La diosa la ignora y continúa comentando que dejando de lado el Sinai, al ser una katana, Renya no sospechará por su resistencia. Además, tratándose de él, seguro la usará sabiamente. Y por si fuera poco, las características que le dio a Renya son increíbles, por lo que la diosa piensa que todo saldrá como tenga que salir. Volvemos entonces al calabozo, en donde el demonio le dice a Renya que nunca ha visto una espada como esa, y le pregunta si tiene algo que la hace especial, ya que según su percepción, esta repelió su magia hace un momento, lo que le resulta realmente interesante, por lo que le pide que se la muestre. Renya afirma no saber de lo que habla el demonio, pero se niega a enseñarle la espada. Él le dice que esa espada se la cambió a un mercader que pasaba por ahí, por lo que si él quiere saberlo, debería buscar a dicha persona. El demonio ve esto como un problema, pues sería más fácil para él si Renya simplemente le mostrase la espada, por lo que menciona que no tienen más opción. En ese momento algo sale del brazo cercenado del demonio, y este busca el brazo que fue cortado anteriormente, y lo vuelve a reincorporar al cuerpo, uniéndolo completamente, como si el corte nunca hubiese ocurrido. Estas no son buenas noticias para Renya, pues considera que es un gran problema, ya que si el demonio puede regenerarse, no tiene sentido desmembrarlo. El demonio comienza a moverse para atacar a Renya, y él rápidamente piensa en una estrategia, por lo que lanza 3 bolas de fuego hacia el rostro del demonio, simplemente para tapar su campo de visión. Luego lanza un ataque a la quijada de este, utilizando la vaina de la espada, y aprovechando la fuerza de su movimiento, realiza un corte en diagonal, cortando a su enemigo, como si de mantequilla se tratase. Pero esto no era suficiente para Renya, pues sabe que el demonio puede regenerarse, por lo que también optó por cortar su cabeza y atravesar su cerebro con su espada, en un acto para nada violento y completamente familiar. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Volvamos 2 días antes al pasado, cuando Xion fue al gremio y encontró la misión en la que actualmente están. Ella observó que el grupo de los guardianes carmesí y el grupo Sarp ya la habían aceptado, por lo que pensó que si se unían a ella, aprenderían mucho de estos grupos experimentados. Pero ahora, en el presente, la realidad golpea duramente a sus expectativas, pues nunca pensó que enfrentaría un escenario como este, y se ve obligada a terminar con la vida de sus antiguos compañeros para poder salvar la suya. Esto ha de ser un gran shock para ella. E incluso a Rona le preocupa el estado mental de su amiga. Renya, por su parte, prendió fuego al cadáver del demonio, pues nunca está de más asegurarse. Él procede a limpiar su katana de la sangre del demonio, mientras piensa que esta arma no es lo que esperaba, dejando de lado su manejabilidad. Tiene un filo increíble, e incluso es efectiva contra la magia. Además de eso está ese extraño recuerdo que tuvo. Pero decide dejar de lado estas cosas, pues no es el momento para perder el tiempo, y se va a brindarle ayuda a los demás miembros del grupo, terminando con el último de los muertos, que aún seguía batallando con Xion. Las chicas le preguntan qué pasó con el demonio, y él les muestra el cadáver que aún sigue incendiado. Por supuesto, ellas están sorprendidas de que él sea capaz de lidiar con alguien a este nivel. Incluso Rona observa que Renya no tiene ninguna herida física,
Ella revisa la vanguardia, para darse cuenta de que Ash también está terminando por su lado, utilizando un hechizo de nivel medio. Ellos no fueron tan afortunados, pues sí recibieron mucho más daño que el resto del grupo. Rona se dispone a curarlos y a realizar una revisión, ya que existen bastantes toxinas venenosas en el área. Pero es sorprendida con un golpe en su espalda, el cual le hace perder el conocimiento. Xion y Ash corren con el mismo destino, quedando fuera de combate, pues parece ser que la batalla contra el demonio no ha terminado aún. Se pronuncian, diciéndole a Renia que nunca pensó que lo llevaría a tal extremo. Renia se pone en guardia, y por supuesto que está sorprendido de que su enemigo aún siga con vida, después de ser apuñalado, decapitado e incinerado. El demonio que está saliendo de una de las paredes de la habitación le confiesa que lo que él mató simplemente fue una parte de su cuerpo. Xion comienza a levantarse, pues ella no perdió el conocimiento, debido a que bloqueó el ataque en su último momento, utilizando su espada. Aunque en su estado actual, esto no sirve de mucho, pues más bien es tomada como rehén. Junto con Rona, el demonio comienza a elogiar a Renia, ya que curiosamente parece agradarle, desde su habilidad y destreza con la espada, además de la magia sin hechizos y los lanzamientos simultáneos. Él recalca que también posee una mente fuerte para tomar decisiones frías sin una pizca de duda, cosas que no esperaría de un humano normal. Comienza a indagar si no podría tratarse de un héroe elegido por Dios, o algo parecido. Renia duda del hecho de ser un héroe, ya que realmente no lo sabe, pero enfatiza que ni siquiera sabe quién diablos es el demonio. Recuerda que ni siquiera se ha presentado, y hace un gesto con la mano, con el cual las paredes de la habitación comienzan a retraerse y a ser absorbidas por el cuerpo del demonio, por lo que Renia entiende que toda la habitación era parte de su cuerpo. El demonio le afirma que ha acertado en su suposición, pues él posee la habilidad de convertir su cuerpo en distintas cosas. De esa manera no recibe daños letales. Él se presenta con el nombre de Emil Raya, argumentando que ha modificado su propio cuerpo, y es un mago científico, especializado en el estudio y modificación de cuerpos biológicos. Día a día él busca los mejores especímenes, por lo que le pide a Renia que lo deje estudiarlo por completo, pidiéndole que se vuelva completamente suyo. Y si lo hace, él puede darle un excelente cuerpo, como el que él posee. Renia no lo piensa dos veces, y se lanza en contra de este tipo, primero cortando los tentáculos que mantenían cautivas a sus compañeras, y luego lanzando un corte en contra de él, que curiosamente esquivó. Al detenerse, Renia le dijo que se negaba completamente, ya que el hecho de que un hombre quiera manosear su cuerpo no le agrada para nada. Emil menciona que esos movimientos fueron muy peligrosos. Él planeaba usar a esas mujeres como materiales para sus experimentos, pero ya que Renia se las arrebató, tendrá que tomarse su tiempo para lidiar con él cuidadosamente. Eres un enfermo, amigo. Para ello convierte la parte inferior de su cuerpo en tentáculos como si de un pulpo se tratase. Emil lanza 3 de sus tentáculos contra Renia. Él esquiva uno y corta en segundo. Pero cuando está a punto de cortar el tercero, las luces de la habitación se apagan, oscureciendo el lugar completamente, por lo que Renia recibe un golpe en el costado de su abdomen, tan fuerte que le rompe una pieza de la armadura. Emil lo halaga ya que considera que supo manejar bien la situación. Renia utiliza el hechizo de la luz para crear 2 orbes e iluminar la habitación, mientras comienza a planear sus próximos movimientos. Lo primero que piensa es que los tentáculos de Emil son una molestia, ya que él puede controlar la fuerza, velocidad y dirección de sus ataques. Si llega a darle un golpe directo, no terminará nada bien para él.
Además, la situación no es muy buena, ya que Sion, As y Rona fueron golpeados directamente, por lo que necesitan ser atendidos cuanto antes. Por si fuera poco, los compañeros de As están bastante afectados por el veneno, y ninguno de ellos está en condiciones de pelear. Esta es la peor situación posible, y al parecer la derrota de Emil depende completamente de él. Mientras él pensaba todo esto, Emil también lo analizaba silenciosamente. Al principio lo sorprendió su activación simultánea sin hechizo, pero él se dio cuenta que los únicos hechizos que puede usar es la luz y la bola de fuego. Por no mencionar que la manera en que los usa es un desastre. Aunque son hechizos básicos, como era de esperar. Él se dio cuenta de que Renia es un novato en lo que a magia respecta. Emil reanuda el ataque con sus tentáculos. Para compensar esto, Renia aumenta un poco más su velocidad y trata de sorprenderlo desde el aire. Pero su ataque no tiene éxito, ya que Emil también puede utilizar la activación simultánea sin hechizo, por lo que intercepta a Renia con una cuchilla de viento, por lo que Renia se replantea eliminarlo de poco a poco, aunque esto supone una molestia mayor. Si continúa cortándolo, en algún momento tendrá una buena oportunidad para atacar directamente. Pasemos entonces al lugar en donde se encuentra la diosa. Kiria le comunica que la situación de Renia se ve muy mal. Ella considera que aún es muy pronto para que él enfrente a un demonio, pero la diosa le asegura que se preocupa demasiado y cree que todo estará bien, pues él posee su bendición. Kiria le dice que aún con esa bendición, parece que Renia está haciendo todo lo posible, pero ese demonio no parece tomarlo en serio. La diosa ve un poco la situación y piensa que tal vez Renia ha olvidado cómo usar todo su poder. Esto sorprende a Kiria, ya que la diosa da por sentado que Renia aún no ha utilizado su bendición. Se suponía que sus poderes mágicos y aptitudes físicas se benefician con la bendición, pero como no la ha utilizado, por eso se encuentra en esta situación. Kiria aún duda de estas palabras, pues según ella, todo lo que Renia ha logrado hasta ahora era gracias a la bendición de la diosa Kunuji Renia, el 14º sucesor del estilo Itoryu de la escuela Kunuji. A la edad de 13 años ya era el mejor espadachín de toda la escuela. A los 15 años viajó para mejorar su técnica, donde aprendió técnicas de sigilo y asesinato, y formó parte de uno de los grupos armados más poderosos del Bajo Mundo. Mató a tantas personas que todos temían al oír su nombre. Después de eso fue enlistado en la Primera Guerra Mundial, donde mató a cientos de personas, al punto de pararse sobre una montaña de cadáveres. Contar a todas las personas que mató a lo largo de su vida sería imposible. Todo ello lo hizo solo con su katana, por lo que todo el mundo lo reconocía por su fuerza demoníaca, ganándose el apodo del espadachín demonio. La diosa menciona que por sus logros le fueron otorgados muchos reconocimientos por la milicia. Incluso fue enviado a distintos campos de batalla, por lo que ella lo considera una persona única entre 56 billones. Y este es el motivo por el que considera que no deben preocuparse. Volvamos entonces a la pelea de Renia. Después de un rato de batallar, había cortado muchas veces los tentáculos de Emil, pero en vez de sentirse intimidado, esto provocó una reacción muy diferente a la que Renia esperaba, ya que Emil se mostraba extasiado e incluso parecía estar disfrutando más que nunca esta pelea, por lo que le pedía a Renia que le mostrará más y más de lo que él tenía. Renia pensó que simplemente este sujeto estaba loco, por lo que se propuso a terminar con la pelea en su siguiente ataque, y Emil correspondió a sus intenciones, utilizando todos sus recursos para ponerle fin a esta batalla. Él atacó con sus tentáculos, mientras que Renia los cortaba uno a uno, avanzando con mucha seguridad.
Emil le lanzó una cuchilla de viento, sabiendo que él la bloquearía con su espada. Y al hacer eso, estaba seguro de que Renya dejaría aberturas en su guardia, por lo que mandó sus tentáculos a espaldas de este. Pero Renya ya tenía un plan preparado, por lo que activó su hechizo de luz en 16 activaciones simultáneas, con lo que logró que Emil desviara su atención por un momento, aprovechando ese lapso de tiempo para colocarse detrás de él y cortarlo con su espada. Emil intentó usar su regeneración, pero Renya no le daría oportunidad alguna, pues dio media vuelta y volvió a cortarlo un par de veces más. Y como si no fuera suficiente, utilizó su bola de fuego para quemar los restos en un instante, perdiendo el enfrentamiento. El torso restante de Emil le preguntó a Renya si acaso él había anticipado su ataque, a lo que él respondió que simplemente se había jugado todo, esperando a que él contraatacara. Lo único que necesitaba era una apertura. Y ahora solo queda darle el golpe de gracia. A Emil no le queda más que aceptar que esta es su derrota, lo que le resulta bastante hilarante ver cómo un demonio es derrotado por un humano. Y lo peor de todo es que solo usó hechizos básicos. Renya le asegura que si su objetivo es que él se compadezca, está perdiendo su tiempo. En el mejor de los casos, al menos se asegurará de eliminarlo rápidamente, para que no se regenere y de él no quede ni una pizca. En lo que Renya pretende dar el golpe final, Emil suelta unas palabras que desconciertan a Renya. Él menciona que se ha enamorado. A ver, ¿qué pasó? Pues le ha fascinado la mirada fría y sin piedad de Renya. Con tan solo sentirla, él se estremece. Y ya que considera que es una lástima que él sea un humano, le pide a Renya que se convierta en un demonio. Así podrá ser suyo para siempre. A mí se me hace que eres marica. Pero Renya detiene su confección amorosa, clavándole su espada en el pecho. Emil le pide que por favor lo deje terminar de hablar, pero Renya se niega a seguir escuchando sus palabras tan repugnantes, por lo que le pide que muera de una vez, y continúa apuñalándolo con su katana. Entonces Emil le ofrece hacer un trato. Esto llama un poco la atención de Renya. Antes que nada Emil le pide que eche un vistazo a su alrededor. Él ya no puede pelear, ya que Renya estuvo divirtiéndose con su cuerpo y lo ha dejado sin fuerzas. Él considera que intentar hacer suyo el cuerpo de Renya en ese lugar fue una mala idea, por lo que esta vez se rendirá. Además menciona que a Renya parece no faltarle la energía, en comparación de sus compañeras, que ellas están heridas y envenenadas, por lo que él se pregunta si aguantarán hasta llegar a la ciudad. Pero él tiene todo lo necesario para tratarlas. Así que el trato sería la siguiente. Si Renya lo deja ir con vida, Emil tratará sus heridas para que puedan regresar a la ciudad. Aparte de eso, también le dará el núcleo del calabozo, pues ya no es de utilidad para él, ya que para empezar ese era el objetivo de los aventureros, así que él cree que es un buen trato. Renya asevera que no puede confiar en él, no después de lo que le hizo a los grupos delanteros, ya que si él vuelve zombies a sus compañeros, no podrán volver a como eran antes. Emil se ríe, dándole la razón a Renya, en el sentido de que es muy normal que él dude de su palabra, pero él ya no necesita preocuparse por eso, porque Renya se ha convertido en el único interés de Emil, y él no ganaría nada convirtiendo a sus compañeras en zombies y ordenándoles que ataquen a Renya, pues al parecer el veneno de Emil no afecta su cuerpo, por lo que le pide que decida ahora que aún se pueden salvar, dejando claro que Renya no puede salvarlas en este momento. Además Emi cree que Renya no es alguien que abandone a sus compañeros. Por eso, para que sus compañeros no sepan que Renya lo dejó escapar, él preparará otro cuerpo, uno que cumpla con las expectativas de Renya,
Después de todo, Emil quiere volverse a reunir con Renya. Mientras él va reconstruyendo su cuerpo de poco en poco, Renya coloca su katana frente a él y le dice que está siendo bastante caritativo, teniendo en cuenta que él mencionó que no tenía ningún interés por la raza humana. Pero Emil está bastante seguro en lo que está haciendo, pues él considera a Renya como alguien especial. Y como dijo antes, él se enamoró, así que ser asesinado por Renya tampoco estaría mal. Y le pide a Renya que tome su decisión. Al final Renya acepta la propuesta de Emil, poniendo como condición que le ayude a llevarlos a las carrozas. Después de eso no se sabe cuánto tiempo transcurrió, pero Sion despierta y se da cuenta que están en la carroza, regresando a la ciudad. Ella se levanta súbitamente para hablar con Renya, y por lo que se puede apreciar, su cuerpo no se ha recuperado aún del golpe de Emil. Renya le dice que puede estar tranquila, ya que él eliminó al demonio y destruyó el núcleo, mostrándole un fragmento del mismo, aunque no es lo que habían planeado en un inicio. Pero las cosas resultaron bien. Su recompensa será mayor gracias al núcleo. Y ahora mismo se dirigen a la ciudad. Y falta poco para llegar a Cucurrica. Él le recuerda a Sion que sus heridas no son profundas, ya que evitó la mayor parte del daño. Pero aún así le sugiere que siga descansando. Ella hace caso a las palabras de Renya y vuelve a recostarse, mientras piensa que otra vez fue salvada por Renya. Después de llegar a la ciudad, Renya le explicaba a Ash y a las chicas lo que había sucedido mientras estuvieron inconscientes. Según su testimonio, él entregó un informe al gremio sobre el demonio que utilizaba el calabozo para realizar sus experimentos en humanos. También se encargó de entregar el núcleo al gremio, por lo que le dieron la recompensa base de los 4 grupos, que serían unas 60 monedas de oro, más 10 monedas por entregar el núcleo, y otras 6 por dar información acerca del demonio, haciendo un total de 100 monedas. Pero Ash le dice que su pregunta no se refería a eso, pues él piensa que lo que Renya hizo no es normal para un rango F, no solo sus actitudes de batalla y magia, sino el hecho de que derrotó a un demonio. Vemos entonces lo que sucedió una vez que Renya y Emil llevaron a todos afuera del calabozo. Emil le aplicó los primeros auxilios a todos y le entregó la piedra mágica a Renya, ya que en realidad el verdadero núcleo del calabozo era el mismo Emil, por lo que esa piedra mágica sería un respaldo inteligente de su parte. Y ya que la tecnología de los humanos no es muy buena, Emil está seguro de que ellos no notarán la diferencia. También vuelve a intentar convencer a Renya de irse con él, ofreciéndole experiencias que no podrá tener junto a la humanidad. Perdón, carnal, es la cosa, hombre, discúlpame. Por supuesto, Renya lo rechazó, y Emil se marchó esperando con ansias el día de su reencuentro con Renya. Lo único que Renya espera es que dejar escapar a Emil no le traiga problemas en el futuro. Como Ash observa que Renya no quiere hablar del tema, decide dejarlo de lado, por lo que le pregunta a Renya si está seguro de dividir la recompensa entre 2 grupos, ya que él considera que ellos no ayudaron mucho en la misión. Pero Renya está convencido que no es así, ya que ellos se encargaron de la retaguardia. Además de eso, él considera que si no le hubiesen enseñado la magia de bola de fuego, hubiese sido una situación mucho más difícil. Básicamente, si hubieran actuado por separado, ninguno de los 2 grupos habría sobrevivido. Aparte, él considera que será de mucha ayuda el oro a los compañeros de Ash, ya que ellos han decidido separarse y regresar a sus antiguas vidas,
pues ellos eran granjeros en una pequeña aldea y la última misión fue demasiado para ellos. Ya que el grupo será disuelto, Renya le ofrece a Ash unirse a ellos, pero él rechaza la oferta porque ha recibido una invitación de alguien más. En Kukurika hay una academia para entrenar a los aventureros, así que lo han invitado a dar clases en ese lugar. Aunque la mayoría son hijos de nobles, el objetivo es enseñarle a los jóvenes para que desarrollen su potencial. Por este motivo, él no puede unirse al grupo, pero le ofrece que si alguna vez necesitan su ayuda, pueden contar con él. Con esto, los dos grupos se separan. Renya y Rona comentan que aún le falta mucho para conseguir su sueño de comprar una casa. Por cierto, él nota que el estado de salud de Rona no parece el mejor. Esto se debe a que ella usó demasiada magia curativa, y para curar heridas, ella debe tomar un poco de ese daño, por lo que en este momento lo único que ella desea es poder dormir y descansar. A todo esto, Chion, que se había mantenido en silencio, agarra un coraje inesperado y le pide a Renya que por favor salga con ella. ¿Será acaso esto una confesión de amor? Pues claro que no, gente. ¿Cómo va a ser eso si Chion es una mujigata? A lo que ella realmente se refería con salir era salir a entrenar. Y debido al malentendido de sus palabras, Rona se hizo una idea equivocada de la situación. Ella le dice a Renya que le costó mucho encontrar el coraje para pedírselo, por lo que no entiende qué otra cosa podría significar. En ese punto es que nuestra pobre e inocente Chion comprende el significado de sus palabras, por lo cual se avergüenza completamente, aunque a Renya esto lo tiene sin cuidado. Lo que realmente sucede es que Chion siente que no pudo hacer nada para completar el calabozo y cree que Renya siempre se encarga de todo, llegando a pensar que no es capaz de ayudar en nada. Es por eso que ella quiere ser más fuerte, lo suficiente como para permanecer al lado de Renya en el campo de batalla. Estas palabras fueron muy agradables para Renya, ya que a él le gustó la determinación de Chion, por lo que él se dispone a ponerla a prueba. Y lo primero que le pide es que trate de golpearlo, aunque sea una vez. Si lo consigue, él le ayudará con su entrenamiento. Con esto, comienza una acalorada sesión de entrenamiento. Pasamos un momento a ver lo que hace Rona en la ciudad. Mientras ella paseaba por el mercado y realizaba sus compras, por cierto, llámenme mal pensado, pero ¿no les parece a ustedes sospechoso ese señor que le ofrece su pepino a Rona? Yo solo lo dejo ahí, ustedes interprétenlo como quieran. Volvamos entonces con Chion. Mientras practicaba e intentaba golpear a Renya, él le daba consejos sobre su ataque y sus posturas, entre otros. Aún así, ella no lograba golpearlo ni una sola vez, pues parecía que él pudiera leer todos sus movimientos, lo que le hacía preguntarse a Chion cuánta experiencia en batalla habrá acumulado Renya para llegar a ese nivel. Aunque Chion no lograba acertar sus golpes, poco a poco había empezado a afectarle el choque de espadas a Renya. Y como ya se encontraba aburrido, decide ser él quien comience a atacar ahora. Pero su determinación fue detenida cuando repentinamente un orco aparece en el lugar. Este es un caso raro, pues normalmente los orcos no viven en esa área. Chion menciona que normalmente no son tan fuertes, incluso ella puede derrotarlos, pero es la primera vez que ve a uno tan grande. Renya lo piensa por un momento, y ya que es un oponente al que Chion nunca se ha enfrentado, decide que es una excelente oportunidad
para que ella pueda ganar experiencia. Por cierto, mientras él se sentaba, se le salió decir despacito, pues como todo viejo que se respete, siempre se sentaba con mucho cuidado y por lo visto aún posee esa costumbre. Bien, al principio Chion no está segura de poder derrotar al orco, pues solamente tiene su espada de entrenamiento y esta no posee filo. Pero su determinación por querer mejorar termina haciendo que se enfrente al orco. Ella comienza esquivando los ataques del orco y tratando de cortarlo, pero como la espada no tiene filo, no tiene un buen resultado con esta táctica. Renya, que la observa detenidamente, nota que es algo torpe, pero aún así tiene muy buenos movimientos. Ella presta atención a los movimientos de su oponente. Lo único que le falta a su espada sin filo es fuerza. Ya que el daño que Chion hacía era muy superficial, si seguía atacando de esa manera, lo más probable es que su espada se rompiera. Mientras ella pensaba qué debería hacer para terminar rápidamente con esta batalla, Renya le gritó que examinara los movimientos de su oponente, por lo que ella por fin supo lo que debía hacer. Debido a la diferencia de tamaños, al orco le resultaba difícil atacar a Chion con movimientos horizontales, por lo que él estaba obligado a realizar ataques verticales y al hacerlo él debía inclinarse, por lo cual esa era la oportunidad perfecta para que Chion atacara, logrando herir sus ojos y dándole la oportunidad de atacar su cabeza con toda su fuerza, con lo cual ella logró ganar el enfrentamiento. Chion se tumbó al piso, cansada y con su espada rota por su último ataque, mientras Renya se acercó y le dio el golpe final al orco, aconsejándole a Chion no bajar su guardia hasta que dé el golpe final, ya que eso es lo básico para ser aventureros. Él se acerca para ayudar a Chion a levantarse y ella aprovecha esta oportunidad, al igual que con el orco, para golpear la cabeza de Renya, logrando su objetivo inicial. Así que como ella quería, Renya se dispone a entrenarla en ese mismo momento, sin importarle lo cansada que ella se encuentra. Luego del entrenamiento, él tiene que llevar a sus espaldas a Chion. Al verlos, Rona les da la bienvenida y comienza a bromear, diciendo que al parecer, Renya fue bastante agresivo. Él le comenta a Rona sobre el orco que apareció, por lo que ella sugiere reportarlo al gremio para que lo investiguen. Además, debe canjear la piedra mágica que dropeó el orco, ya que deben ahorrar dinero para una casa. Eso le recuerda a Rona que mientras rondaba la ciudad, ese día encontró una casa que estaba abandonada, por lo que le pregunta a Renya si deberían ir a verla. Fue así que Renya y compañía se dirigieron a la casa que Rona mencionó. Esta era una espléndida mansión, por lo que Renya le pregunta a Rona cómo fue que la encontró. Pero ella solo menciona que cierta persona le comentó la ubicación de esta casa. También le dice a Chion que él y Rona pudieron haber hecho la inspección solos, pero por algún motivo ella se encuentra empecinada en estar allí, ya que se considera miembro del mismo grupo, y este lugar podría llegar a ser su futura base. Ellos entran e inspeccionan cada habitación del lugar. Como logro para Renya, esta casa tenía una bañera, algo crucial para cualquier japonés que se respete. Ellos se reúnen nuevamente en la sala principal para dar sus opiniones. Rona menciona que esta casa originalmente perteneció a un comerciante acaudalado, aunque le parece que es demasiado grande para 3 personas. Renya, por su parte, está conforme con la casa, ya que a él no le gusta vivir de manera decadente, y la casa tiene todo lo que él necesita.
especialmente el baño. El precio al contado de la casa es de 80 monedas de oro, pero se puede dar un enganche de 40 monedas. Actualmente el grupo posee 60 monedas de oro, por lo que podrían pagar el enganche. Aunque a Renya no le gusta endeudarse, esta es la única manera posible para adquirir la casa. En ese momento Renya consulta con Rona, pues él no tiene muchos conocimientos sobre bienes raíces, y le pregunta si el precio de la casa disminuyó debido a ese asunto. Rena le confirma que así es, y personalmente piensa que aún así es una buena oferta, por lo que le pregunta a Chion qué piensa ella. Chion, que desconoce a qué se están refiriendo estos dos, solo asegura no tener ninguna objeción, ya que hay muchas habitaciones y así podrían vivir juntos como un grupo. Con esto decidido, ellos se proponen a quedarse con la casa, por lo que Renya, curiosamente, comienza a montar una tienda de acampada en el jardín. Chio les pregunta por qué están haciendo eso. ¿Será acaso que aún no han pagado el enganche? Renya la mira aún más extrañado por la pregunta y le devuelve la pregunta a Chion diciéndole si acaso no sabe lo que sucede. Al ver la cara de desconcierto de ella, él comienza a decirle que al parecer esta mansión está embrujada. Si intentas instalarte, los fantasmas harán que te vayas. Este es el motivo por el que es tan barata. Por lo que antes de comprarla deben confirmar si estas historias son ciertas o no. Al escuchar esto, inmediatamente Chion cambia de opinión, o como dirían en mi pueblo, se encuentra más cagada que palo de lora, pues ella le tiene terror a los fantasmas, por lo que abraza a Renya y le ruega que por favor vuelvan a la antigua casa, pues no quiere vivir en un sitio así. Renya voltea a ver a Rona, preguntándose qué es lo que sucede. Por supuesto, ella en ningún momento le dijo a Chion lo de los fantasmas, aún sabiendo que a ella le atemorizan. Él le pregunta a Chion por qué está tan asustada, si en realidad es más peligroso enfrentarse a monstruos, y ella, entre llantos, le revela que esto se debe a que los fantasmas, a diferencia de los monstruos, no pueden ser cortados. Para empeorar la situación, Rona comienza a contar una aterradora historia del lugar. Hace algunos años, aquí vivía un comerciante acaudalado, acompañado de su hermosa esposa, su hijo y algunos sirvientes. Él era alguien amable, tanto con sus empleados como con sus clientes. Pagaba y cobraba lo justo, por lo que habían muchas personas que querían trabajar para él. Con el tiempo, su reputación creció y todos pensaron que esos días felices durarían para siempre. Sin embargo, incluso en esos días felices, en la ciudad de Cucurica había un caso de desapariciones masivas. Las desaparecidas eran en su mayoría mujeres adolescentes, mientras que por alguna razón la mayoría de los empleados del mercader eran hombres. Cierta noche, un joven que salía con una de las empleadas esperaba a su pareja. La chica había prometido encontrarse con él a las 7, justo al salir de su trabajo. Pero sin importar cuánto tiempo esperó, la chica nunca apareció. El joven pensó que tal vez aún no había salido de su trabajo, así que se le ocurrió ir a la mansión en la que trabajaba la chica y sorprenderla. El joven logró colarse en la mansión y comenzó a buscar una ventana. Al acercarse a cierta ventana en la cual se veía una luz,
el hombre vio lo siguiente. Les dejaré la imagen para que ustedes mismos juzguen qué era lo que sucedía adentro de esa mansión. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El hombre fue sentenciado a muerte por los asesinatos en serie. Por otro lado, los espíritus de las mujeres asesinadas, que no podían descansar en paz, comenzaron a salir y a rondar por toda la mansión. En ese momento, los fantasmas de las mujeres comienzan a aparecer frente a Renya y las chicas, aunque esto solo son sombras sin mucha presencia. Aún así, son suficientes para dejar al borde del colapso a Chion, mientras que Renya y Rona parecen no temerles para nada, por lo que él se dispone a confirmar si realmente los fantasmas pueden o no ser cortados. Él desenvainó su espada y procedió a cortar al primero. Curiosamente, sí logró cortarlo y este desapareció. Renya se da cuenta de que tiene la misma sensación que tenía cuando bloqueó la magia de Emil, pero le da igual siempre y cuando pueda cortar a los fantasmas. Estos fantasmas no parecen ser agresivos, pero aún así son muy ruidosos, por lo que él considera que no podrán dormir. Renya le dice a Rona que después de encargarse de los que están en esta área, él irá a limpiar los de adentro, y ella se encargará de vigilar el jardín, por si aparece algún otro más para que le avisen. Pero hay un problema, y es que Chion sigue aferrada a Renya. Él le dice que los fantasmas se pueden cortar, por lo que ya no tiene por qué temerles. Pero ella, aún asustada, le dice que algo raro le ocurre, y por algún motivo que desconoce no puede mantenerse en pie, además de pedirle que no la deje sola. Renya no tiene más opción que cargar a Chion en su espalda, mientras se dispone a deshacerse de los fantasmas. Después de un rato, y después de quién sabe cuántas víctimas, Renya comienza a aburrirse, pues a él no le divierte que los fantasmas no pongan nada de resistencia. Al acabar con el que parece ser el último, Chion le pregunta a Renya que si al comprar la casa, él abandonará el grupo, ya que este era el objetivo de Renya. Renya le confirma que si bien es cierto que este era su objetivo principal, no cree que lo haga, pues ahora mismo no tiene dinero. Él aún no ha terminado de pagar la casa, y también debe encontrar una forma de ganarse la vida, por lo que ahora se concentrará en pagar lo que le falta, y después verá si resulta rentable seguir siendo aventurero. Estas palabras reconfortan a Chion, pues se nota que ella no quiere separarse de Renya. Luego de eso, Renya le pide a Chion que se baje de su espalda y que camine por su cuenta. Y en ese mismo instante, un grito alarmó a ambos. Esta parecía ser la voz de Rona y provenía del primer piso, por lo que ellos bajaron a investigar, y al abrir una de las puertas, se encontraron con una pequeña niña con orejas puntiagudas. ¿Acaso se trata de una elfa? Ellos entraron a la habitación para revisar el estado de la chica. En ese momento, Rona también apareció, y lo primero en lo que se fijó era en la ropa de Renya, la cual no estaba desaliñada. Luego revisó la de Chion y tampoco estaba desaliñada, lo cual la decepcionó bastante, pues ella pensaba que si los dejaba solos, algo entre ellos dos sucedería. Ella estaba decepcionada, especialmente de Renya, que como chico debería haber tomado la iniciativa. En fin, Chio le informa que encontraron a esa pequeña. Esto llama la atención de Rona y se acerca a revisar también, pues ella ha escuchado ciertos rumores en la ciudad acerca de esto. Luego de pensarlo por un momento, llega a la conclusión de que esta niña puede ser un Chiruki. Una pantalla emergente aparece frente a Renya, dándole información sobre las Chiruki. Chiruki
son una especie de hadas o espíritus que suelen tener una apariencia infantil. Ellos se encargan del mantenimiento del lugar que habitan y cuando alguien invade su territorio suelen ahuyentarlos con magia e ilusiones. Renya sostiene a la chica entre sus brazos y le pregunta si se encuentra bien. Ella, que apenas comienza a despertarse, entra en pánico al ver a 3 extraños y por supuesto se pone en alerta, gritándoles que se vayan de su casa. Renya le pide que se tranquilice, ya que ellos no quieren lastimarla. Él se presenta como un aventurero y le dice a la chica que a ellos les gustaría vivir en esa casa. La chica le responde que ella nació en ese lugar y por eso esta es su casa y la única persona que puede vivir allí es su amo. Pero Renya le dice que este sería un gran problema, pues el amo de esta casa falleció hace mucho tiempo. La pequeña elfo parece entrar en shock al escuchar esto, pero después de pensarlo por un breve momento, se da cuenta que desde el día que ella nació, nunca tuvo un amo, por lo que ellos deducen que es posible que ella naciera después de que el mercader fuera ejecutado, ya que el propósito de las Cherokee es servir a sus amos. Para ella, que nunca ha tenido uno, el proteger esa casa se volvió su único propósito. Ella les dice que aunque no tenga un amo, debe proteger la casa donde nació, y por eso les pide que se vayan del lugar. Renya nota que está temblando, estando débil y asustada. Él le pregunta si estará bien, y si puede vivir incluso sin un amo, a lo que la chica le responde que puede que sea imposible, ya que ella utilizó toda su magia para crear los fantasmas que Renya se cargó hace pocos momentos. Ya que él se siente mal por hacer algo que no debería, está convencido de que la solución es bastante simple. Lo que deben hacer es convertirse en el amo de esa casa. Renya le asegura que si lo deja convertirse en el amo, él hará que esa casa sea un lugar aún mejor de lo que ya es, por lo que no tendrá ningún arrepentimiento. Pero vamos, que lo que realmente piensa es en dejar de tener una vida decadente en la posada. Incluso Chion y Rona le dejan saber a Renya que aunque trató de sonar amable, en realidad sonó desagradable. La chica elfo piensa la propuesta de Renya, ya que ella falló en proteger su casa y ya no tiene fuerzas para seguir. Además, la magia de la casa también está al límite. Ella le pregunta a Renya si de verdad cuidará bien de la casa, por lo que él le promete que lo hará. Debido a esto, la chica acepta a Renya como su nuevo amo. Unos días después, el aspecto de la casa cambió drásticamente, pues se veía reluciente, aunque hubo cosas que tuvieron que ser reemplazadas, y estas salieron del bolsillo de Rona. Dejando el tema monetario de lado, ellos están impresionados del cambio de aspecto de la casa en tan solo un par de días. En eso aparece la chica elfo, que asegura que todo fue gracias al poder divino de su amo, pues su energía se multiplicó cientos de veces, ya que las Cherokee absorben el poder mágico del amo y lo usan para proteger su hogar. Hasta ahora, ella solo se alimentaba de la magia que había en el jardín. Es por eso que estaba en el límite de su poder, ya que dicha magia provenía de los espíritus de las personas que murieron en esa casa. Como todo se encuentra preparado, ellos se mudarán muy pronto. Pero la chica elfo le dice a Renya que aún falta algo muy importante, pues ella quiere un nombre. Renya comienza a pensar nombres, pero los únicos que se le vienen a la cabeza son nombres de mascota, por lo que Chion recuerda que había un hada que aparecía en un libro que ella solía leer, por lo que le da el nombre a Renya, y a partir de ese momento el nombre de la Cherokee será Frau. Así, después de tantas cosas,
ellos pudieron conseguir un lugar donde vivir. El capítulo de hoy comienza con la visita de Ace a la nueva casa de Renya. Él menciona que es una casa espléndida y que es envidiable poder tener una mansión así, a tan corta edad. Además de una hada como esa, ya que Frau se esmera en atender muy bien a los invitados de Renya. Ace ha venido el día de hoy con una petición para Renya. Él le comenta que en la academia hubo un problema con cierta clase. Durante un entrenamiento de combate, uno de sus colegas, a cargo de la clase, perdió un enfrentamiento de 1 versus 1 contra un estudiante, por lo que los demás estudiantes comenzaron a boicotear la clase. El problema radica en que la mayoría de profesores de la academia son aventureros como él, que han perdido a su grupo. Y también están aquellos que dejaron de ser aventureros a causa de lesiones y cosas así. Por otra parte, la mayoría de los estudiantes son jóvenes de 15 a 16 años, hijos de nobles, magos y militares renombrados, todos con gran potencial mágico y físico, por lo que comparados con el público en general, esos chicos han sido bendecidos. Al escuchar esto, Renya entiende a lo que Ace quiere llegar. Básicamente, estos chicos son el tipo de persona que no escucha a alguien que está por debajo de ellos. Por ese motivo, él quiere que Renya vaya y les baje los humos. Renya, que no es nada tonto, comienza a indagar y hacer preguntas a Ace, ya que le parece que este es un problema que él podría resolver por sí mismo. Sin embargo, él argumenta que en un enfrentamiento 1 versus 1 estaría indefenso durante el tiempo de activación de la magia. Por eso cree que Renya es una mejor opción, pues él puede usar ataques físicos y mágicos sin problema. Renya pregunta si el maestro que fue vencido es un espadachín, y Ace le contesta que así es. Es una maestra que cuando era aventurera tenía un rango de... Con esta información, Renya determina cuál es la verdadera razón por la que Ace le está pidiendo este favor. Además de que él le ofrece una moneda de oro como pago, y también el permiso para usar la puerta transportadora de la academia. La puerta transportadora es una instalación que permite viajar instantáneamente a otro sitio, gracias a las piedras mágicas, aunque la cantidad de piedra mágica necesarias para transportar a una persona es bastante considerable. Si los requisitos se cumplen, puedes ir a cualquier lugar en el continente de la raza de los humanos, incluso llegar a la zona central cerca del camino que conduce al continente de los elfos. La propuesta es bastante buena, aunque Renya piensa que en este momento él no necesita de esta puerta transportadora. Pero ya que es un favor para Ace, piensa en aceptarla, únicamente poniendo una condición. Él le pide que cuando termine este trabajo, le cuente cuál es la relación que tiene con esa maestra. Ni bien terminó de decir su frase, cuando el rostro de Ace se encontraba más rojo que un tomate por la vergüenza. Luego de la conversación, Renya y Ace se dirigieron a la academia, que más bien es una fortaleza pensada y diseñada para resistir el ataque de los demonios. Ellos se dirigen a la arena de entrenamiento, la cual cuenta con la mejor tecnología mágica del momento. Con lo cual, mientras estés dentro de la arena, si sufrieras un daño fatal, el ataque será negado y serás arrojado fuera de la arena, siendo una barrera bastante conveniente para salvar las vidas de las personas. Básicamente, las peleas a muertes no están permitidas. En el momento en que Ace explicaba todo esto a Renya, apareció en la arena la famosa clase problemática, y la clase de entrenamiento de combate estaba a punto de comenzar. Detrás de la clase, caminaba de manera tímida una chica de pelo corto. Esta era la maestra que Ace había mencionado, llamada Riaris. Y los que lideran el grupo eran los estudiantes que la habían derrotado. El chico era el hijo del general de Trident, mientras que la chica arrogante de cabello rubio
Era hija de la familia filial, del archiduque fetal, que gobierna el país. Al escuchar ese apellido, Renia comienza a pensar un poco, pues él está seguro que en algún lado ha escuchado de él. Pero As interrumpe sus pensamientos para contarle cómo sucedieron las cosas. Al parecer esos dos utilizaron su posición para obligar a la maestra a pelear con todos los alumnos uno a uno. Y cuando ella ya estaba agotada, esos dos salieron a enfrentarla de último. Este fue el motivo por el que pudieron derrotarla. Con esto Renia comprende bien la situación y lo que debe hacer para solucionarlo. Mientras tanto, en el entrenamiento, Ryaris trataba de poner en orden a los estudiantes, pero estos la ignoraban e inclusive la insultaban, menospreciándola por haber perdido. Renia apareció entonces, lanzando un par de insultos contra los chicos para llamar su atención. Él le informa a Ryaris que está en ese lugar por petición de As y le echara la mano solo por el día de hoy. Mientras él hablaba con la maestra, los insolentes estudiantes comenzaron a preguntarle por su nombre, por lo que Renia contestó que era un aventurero de rango F, argumentando que debido a sus actitudes intolerables, a petición de la escuela, vino a ayudar con la lección. Por supuesto, todos comenzaron a burlarse de él por ser un rango F, comparándolo incluso con alguien más débil que su maestra. El hijo del general fue el primero en decir que ellos, como nobles, no tenían nada que aprender de aventureros débiles. Pero él solo dijo un par de palabras, las cuales fueron suficientes para dañar el orgullo de estos dichosos nobles. Y con esa leve provocación ellos accedieron a luchar contra él. El primero, como era de esperar, fue el hijo del general, quien se lanzó con su espada. Pero la pelea no duró ni medio segundo. Con un simple golpe de Renia el chico quedó fuera de combate. Gracias a la barrera, él apareció en la orilla de la arena, un tanto desconcertado. Comenzó a argumentar que Renia había utilizado algún tipo de truco cobarde. Renia, que no tiene paciencia para lidiar con lo que él considera son unos mocosos, les pide a todos que ataquen juntos, de una sola vez, para mostrarles cuán pequeños son. Los estudiantes rodearon a Renia y, por órdenes del hijo del conde, atacaron con intención de matar. Por supuesto, todos sus intentos fueron frustrados, y a cualquiera que se le acercara lo suficiente, recibía un golpe lo suficientemente fuerte para ser sacado de la arena por la barrera. Ante los ojos de los demás estudiantes, Renia era completamente un monstruo, pues básicamente solo servían como sacos de boxeo para él. Algunos incluso se sintieron tan aterrados que preferían salir corriendo que enfrentarlo. Los únicos que seguían dispuestos eran los dos revoltosos del grupo, pero él se encargó de dejar fuertemente grabado en la memoria de ambos lo que es el verdadero terror. El entrenamiento de Renia llegó a tal grado que Ryaris tuvo que intervenir para detenerlo. As también apareció y le dijo a Renia que hubiera estado bien si les mostraba la diferencia de habilidades un poco. Pero aún así considera que él fue demasiado lejos, pues aunque él diga que ha logrado el objetivo, el panorama que se ve no es nada alentador. En fin, Renia está conforme con el resultado, y también regaña a Ryaris, diciéndole que no se deje subestimar por esos tipos, porque aunque sea temporal ella es una maestra. Mientras él regañaba a Ryaris, la chica revoltosa comenzó a verlo con ojos de odio, tratando de amenazarlo, al decirle que no podrá escapar impune después de haber hecho algo como eso. Pero Renia no es un tipo al que ella pueda amenazar, ya que él le regresa la amenaza, diciéndole que si empieza a subestimar al maestro otra vez, él irá personalmente a golpearla una vez más. Pero esta vez lo hará fuera del campo de entrenamiento. Con todo lo que hizo, él está seguro de que esos estudiantes no volverán a boicotear la clase,
por lo que él se retira del lugar. Y vuelve a casa mientras piensa en la deuda que tiene que pagar. Cambiemos de aire por un momento. Y veamos la vida cotidiana de la maid del hogar Kunugi. Su día comienza muy temprano. Su primer trabajo diario consiste en la preparación del desayuno. Además, despertar a todos es parte de sus deberes. Por lo que después de preparar el desayuno, lo siguiente es despertar al maestro. Por lo general, cuando el maestro está dormido, no se despierta fácilmente. Pero existe un método con el cual ella logra despertarlo fácilmente. Y este consiste en intimidarlo con un aura asesina. En cuestión de segundos el maestro salta de la cama fácilmente, lo cual es un tanto divertido para ella. La siguiente es Sion. Y como ya vimos, tampoco es fácil de despertar. Y al parecer cada noche tiene sueños un tanto raros con el maestro. Con ella se aplica una táctica distinta, que consiste en poner un cubo de hielo en su ropa interior. Definitivamente la manera de Frau es simple pero eficaz. Pero incluso para una maid capaz como ella, hay una cosa difícil durante la mañana. Y esto tiene que ver con despertar a Rona, ya que para envidia de Frau, tiene que soportar el hecho de ver esos increíbles e indecentes pechos de un tamaño injusto. Aunque ella quisiera desquitarse un poco con Rona, su conciencia le dice que no puede hacerlo, pues ella también es una importante amiga. Por ende la despierta con todo su amor. Incluso así, esta chica es innecesariamente erótica. Mientras los maestros están fuera de casa, Frau trabaja diligentemente, junto con las cosas que viven en el sótano. Limpiar no toma tanto tiempo, gracias al maná dado por el maestro. Las tareas de la casa son fáciles. Eso sí, ella debe mantener esas cosas en secreto de Sion, pues como ya sabemos les tiene pánico. En uno de esos días cotidianos, después de cenar, Frau le muestra a Renia unas piedras mágicas, ya que ella subió de nivel. Ahora puede hacer piedras mágicas con el maná excedente que Renia expulsa. Por ello, ella le entrega las piedras mágicas a Renia, ya que están hechas con su maná. Frau considera que deben ser gastadas por él, después de lavar la loza, y que todos hayan ido a dormir. Es el momento para que Frau descanse. Pero ocasionalmente, ella recibe invitados inesperados. Entretener a los invitados es también uno de los trabajos importantes de una maid. Incluso a un invitado grosero, que llega en el medio de la noche. Básicamente una visita no deseada. Como buena maid, trata de comunicarse cortésmente con dichos invitados. Y aun aunque traten de asesinarla, clavándole cuchillos envenenados, como maid de esa casa, ella los atiende como es debido. A pesar de sus malos modales, realmente es una maid muy diligente. Como ya sabemos, Renia es muy sutil a las intenciones asesinas, por lo que también suele despertarse por este tipo de cosas. Él piensa si esto estará relacionado con lo que hizo ese día en la academia. Pero como Frau ya se encargó de pedirle a los invitados que se retiraran educadamente, no hay nada más que hacer, por lo que Renia vuelve a dormir. Frau es una Shiruki cuya vida fue salvada por el maestro. El hecho de poder vivir de una forma normal en esta casa es todo gracias al maestro. Por lo que Frau pertenece al maestro. Y ella agradece también que le pueda dar una noche ordinaria. Así ella se dispone a dormir. Y como Renia es una roca, siempre y cuando no haya intención asesina, eso lo convierte en el mejor lugar de la casa, en el que Frau puede descansar. Dejando de lado la vida cotidiana de Frau, vemos a Renia en el gremio de aventureros. Él se encuentra buscando una nueva misión. Pero no queda ninguna buena misión que sea gratificante económicamente, ya que a pesar de que tienen muchas piedras mágicas en stock, debido a que Frau las condensa,
parece que todavía no podrán escapar de las deudas por un tiempo. Él sale del gremio sin haber encontrado una misión adecuada. Cuando es encontrado por una persona conocida, Kiria la comerciante / Ángel. Él trata de recordar su nombre, pero no le atinan para nada. Luego de una larga charla, que me da mucha flojera explicar, ella le comenta que lo estuvo buscando, porque tiene un trato nuevo para ofrecerle a Renia, la persona perdida. Una vez en casa, Renia les informa a las chicas que irán al país de los elfos. Esto se debe a que hay un problema que él ha venido rezagando desde que llegó a este mundo, y siempre ha tenido que aguantar su insatisfacción. Pero no más, porque él quiere comer arroz. Sí, gente, efectivamente arroz. Como buen japonés, él necesitará su arroz caliente y blanco. Vaya, eso se escuchó mal. Pero en fin, ustedes me entienden. Por cierto, Kiria siempre estuvo sentada junto a ellos, aunque por un motivo extraño nadie notó su presencia, hasta que ella se dispuso a hablar. Por supuesto, ella se presenta ante las chicas como una comerciante viajera. Fue ella quien le comentó a Renia acerca de lo que la gente perdida llama arroz. También existe en este mundo. Sin embargo, aquí es nombrado como alos. Desde luego muy original. Pues bien, este es un producto raro para los humanos que residen en este continente, por lo que es realmente difícil conseguirlo. Sin embargo, alos es un producto del continente oeste. Como los elfos son una raza que prácticamente no come ningún tipo de carne, a cambio de eso su agricultura es tan avanzada que han estado produciendo todo tipo de productos agrícolas. En otras palabras, no es raro encontrar alos en el continente de los elfos. Renia ya estaba enganchado con la idea del arroz, y Kiria terminó de convencerlo, asegurándole que también producen algo llamado frijoles de elfos, que es el equivalente a los granos de soja. Si Renia puede conseguir esos granos de soja, hacer miso y salsa de soja, sumándole un tazón de caliente arroz blanco, sería un sueño hecho realidad. Renia se encuentra muy exaltado por esta idea. Pero hay un problema. Y es que el país de los elfos se encuentra demasiado lejos. Si usas una ruta terrestre. Pero Renia recuerda que hay un método que puede ayudarle a solucionar este problema, ya que As había prometido que podría usar la puerta de teletransportación anteriormente. En resumidas cuentas, Kiria está interesada en obtener los productos de esos elfos para ampliar su ruta comercial, por lo que Renia termina aceptando el trato, sin hacer muchas preguntas de cosas que le resultan sospechosas. Aunque las chicas no entienden el afán de Renia por conseguir este mencionado alos, aún consideran un problema respecto a esto, ya que tendrán que gastar muchas piedras mágicas para usar la puerta de teletransportación, por lo que incluso si comenzarán a cazar monstruos en ese momento, eso les llevaría bastante tiempo. Pero Renia ya ha pensado en la solución para esto, por lo que llama a Frau, la cual trae consigo 3 bolsas llenas y piedras mágicas. Las chicas se preguntan de dónde ha sacado tantas piedras mágicas. Y esto es muy simple. Recordemos que Frau puede condensar el maná de Renia, por lo que le estuvo dando la mayoría de su maná para que hiciese estas piedras, llegando al punto de que apenas lograba mantenerse consciente. Todo por el arroz. Como ya todo está resuelto, ellos se disponen a partir. Una vez que las preparaciones de todos estén listas para el viaje, así ellos se dirigieron a la academia, en donde fueron recibidos por As. Y también fueron vistos por los nobles revoltosos, los cuales reconocieron a Sion y Rona, y se preguntaban por qué esas dos estarían junto a Renia. Pero bueno, esa es una historia que comentaremos en otro momento. Luego de llegar a la puerta de teletransportación, Renia le agradece a As por ayudarle con este favor,
así dejando a la parejita de enamorados. Ellos utilizan la puerta y llegan al país de los elfos, en donde son recibidos, obviamente por una chica elfo. El grupo de Renya cruzó la puerta de teletransportación y llegó a una academia de este país, donde fueron recibidos por una chica llamada Crowell. Renya se presenta formalmente y le pide a las chicas que también lo hagan, pues ellas están siendo groseras. Pero ellas están sorprendidas, puesto que Renya parece saber hablar el idioma de los elfos. Kiria es la segunda en presentarse, y luego de hacerlo, le explica a Renya que al parecer, él no escuchó lo que Crowell dijo en su idioma. Esto se debió a la habilidad que Renya posee, llamada otro idioma mundial que recibió de la diosa. Por tanto, Kiria hace las presentaciones de Rona y Sion con Crowell, a la cual parece desagradarle las chicas, pues como ella dice son humanos con exceso de grasa. Además de que tampoco tiene la intención de hablar el lenguaje humano, pues según ella carece de elegancia. Ellos comienzan su recorrido por la gran ciudad Caín, que se encuentra en la parte oriental del continente occidental. Esta ciudad no es tan grande como su contraparte la ciudad de Cucurrica, pero es una ciudad distinguida en el país de los elfos. Tiene varios productos de todo el continente, los cuales circulan por esta ciudad. Renya enseguida pregunta a Crowell por los frijoles élficos y el aloz, pues recordemos que este es el motivo de su viaje. Ellos se dirigen a una tienda, y al revisar el producto resulta ser el mismo de Japón, por lo que Renya tiene la duda si estos productos fueron hechos por una persona perdida, y ella le confirma que así es. Mientras ellos dialogaban acerca de los productos, Sion llegó llamando apresuradamente a Renya, pues no sabe cómo, pero Rona está en problemas, porque de repente fue cortejada por hombres elfos. Esto enfurece a Crowell, pues parece tener una idea de lo que sucede. Veamos entonces lo que sucede con Rona. Ella recibía halago tras halago de dos chicos elfos, que desde la perspectiva de Rona eran muy apuestos. Ella, un poco presumida, quería que Renya viera este escenario, para que se diera cuenta de la maravillosa mujer que siempre está a su lado. Al ver el escenario, Renya le pregunta a Crowell si todos los elfos son tan lamentables como estos dos sujetos. Y ella, aún más enfadada, le pide que no la agrupe con esos reformistas vulgares. Crowell comienza a relatar que hace alrededor de 10 años, el archiduque femenino del ducado de Trident llegó a la ciudad para dar un discurso amistoso como su representante. Sin embargo, nunca supieron que cuando sus hombres la conocieran, sería el inicio del preludio de la desgracia. Antes a los elfos generalmente les gustaba el tipo de chicas esbeltas. Ni los hombres elfos ni las mujeres cuestionaban o tenían algo de insatisfacción con eso. Ellos se amaban mutuamente así como eran. Sin embargo, cuando llegó la mujer archiduque, su raza quedó perpleja por sus pechos, que eran tan grandes que casi se salían de su ropa. Esto sorprendió tanto a los hombres elfos, que comenzaron a pensar que toda su vida vivieron equivocados. Lo que inicialmente comenzó como unos cuantos fue creciendo al grado de convertirse en un movimiento que terminó por envolver a todo el país. Esto desencadenó una división entre los hombres, formándose dos facciones: los reformistas y los conservadores. Esto lleva a pensar a Renya que realmente los elfos son unos idiotas por llegar a tal grado, con una razón tan estúpida. Pero también reflexionando sobre ello, argumenta que los humanos no son tan diferentes, especialmente porque todas las mujeres elfas son tan hermosas como Crowell, por lo que él cree que tal vez quieren un tipo diferente de belleza a lo que están acostumbrados. Este repentino halago hacia ella fue un golpe inesperado para Crowell. Dejando de lado esas cosas, en la ciudad apareció un caballo furioso que parecía haber perdido el control. Encima de él se encontraba un elfo malherido,
antes de que causara algún estrago. Sion detuvo al caballo y lo tranquilizó, mientras Crowell fue a revisar al soldado herido. Este traía malas noticias con él, pues al parecer el laberinto del bosque se había desbordado, y una gran cantidad de monstruos se dirigen a atacar la ciudad. Debido a esta situación de emergencia, Crowell habló con Renya, la cual se encontraba apenada por la situación, y les pidió a él y a su grupo que la esperaran dentro de una habitación. Básicamente no podían andar por la ciudad por su propia cuenta, y aún en esta situación el guardia encargado de vigilarlos parecía estar más ocupado observando los atributos de Rona. Renya le preguntó a Sion qué tipo de lugar era el laberinto del bosque, ya que él nunca ha estado en dicho laberinto. Sion le explicó que el laberinto del bosque son bosques que se extienden tanto en el continente humano como en el resto de los continentes, y en lo profundo de esos bosques se encuentra la entrada a una vasta mazmorra subterránea. Los 4 continentes tienen su propia entrada a esta mazmorra, y todos ellos están conectados a su propio bosque de miasma. Este es el lugar donde una gran cantidad de monstruos viven. Sin embargo, esta es la primera vez que Sion escucha que el laberinto se pueda desbordar. Además, según ella, no debería haber ningún monstruo que sea lo suficientemente fuerte como para hacer eso hoy en día. Mientras ellos mantenían la plática, Crowell regresó a la habitación. Ella había ido a investigar la situación, y de acuerdo con el guardia de la fortaleza que llegó antes, se enteraron de que una situación muy grave estaba sucediendo no hace mucho, por lo que desafortunadamente temen que a este paso Renya y sus amigas ya no pueden quedarse en la ciudad, y les pide que vuelvan a Cucurrica a través de la puerta de transporte inmediatamente. Renya le pide a Crowell que por favor le explique la situación, ya que él no está dispuesto a aceptar que lo regresen a Cucurrica sin ninguna buena razón. Por lo que Crowell entiende que es lo más justo el explicarles todo. Alrededor de 20.000 monstruos han sido avistados en el laberinto del bosque, y se acercan constantemente a este pueblo mientras ellos hablan. Los 200 guardias que estaban cuidando del laberinto han sido aniquilados, pues enfrentaron a una diferencia enorme entre sus números, siendo pisoteados por la fuerza enemiga. Los otros dentro de la fortaleza no eran combatientes, por lo que los monstruos mataron a todos los hombres y abusaron de las mujeres. Al final todos ellos terminaron dentro de los estómagos de los malditos goblins. Teniendo en cuenta la distancia entre ese lugar y la fortaleza, Crowell cree que tienen de 4 a 5 horas como mucho para que ellos lleguen a esta ciudad, ya que solo tienen 500 soldados en la ciudad. Y aún si añadiera a los estudiantes y ciudadanos que pueden luchar, reunirían a lo mucho 200 personas más. También han enviado una solicitud de refuerzos, pero necesitarán al menos un día para reunir a los soldados, por lo que lo único que ellos pueden hacer es comprar tiempo para que los aldeanos puedan ir a un lugar seguro. Por lo que ella le dice a Renya que mientras los residentes de la ciudad hacen su mejor intento para defenderse de los ataques, Crowell trata de pedirle a Renya que le traigan refuerzos de Cucurrica, pero debido a su orgullo, mejor le pide que destruya la puerta de transporte por el otro lado. Él pregunta qué pasó con la tecnología de defensa mágica, de la cual estaban tan orgullosos. Y ella responde que dicha tecnología está activa, pero nunca pensaron que iban a enfrentar a una fuerza tan grande, por lo que probablemente solo puedan ralentizarlos por un tiempo. Inmediatamente Sion alza su voz para oponerse a la decisión que Crowell ha tomado, pues todos entienden que no solo ella, sino todos los elfos que se encuentran ahí, han decidido sacrificar sus vidas para evacuar a los ciudadanos que no pueden luchar. Por supuesto, esto no es del agrado de Renya, pero no puede hacer nada, porque no puede interferir en las decisiones de otro país. Sion trata de persuadirlo para que cambie de opinión, pero es regañada por Rona,
Pues ella también está consciente de que no deberían interferir. Al ver las buenas intenciones de Sion, Crowell le agradece por ellas, por lo que Renya y el grupo se disponen a regresar a Cucurrica. Y mientras caminan por la ciudad, que es un caos completamente, Kiria le pide a Renya hablar con él en privado, pues al parecer ella tiene algún tipo de plan. Renya y Kiria se van a un lugar más apartado, y ella comienza mencionando que han tenido muy mala suerte, pero si pudieran hacer algo al respecto, los elfos estarían endeudados con ellos. El que se encuentra impaciente le dice que sea breve pues no tienen mucho tiempo, por lo que Kiria va directo al punto, preguntándole a Renya ¿qué haría si tuviera el poder para luchar igualadamente con una fuerza de 20.000 hombres? Él se pone serio inmediatamente y le pide que se explique bien, pues sabe que aunque luchará contra esa cantidad de enemigos, sería imposible derrotarlos a todos con su espada. Por eso Kiria le informa que no necesariamente tendría que luchar con su espada, sino más bien que Renya tiene el potencial, utilizando su magia. Él responde que lamenta decepcionarla, pero actualmente los hechizos que conoce no serían de mucha ayuda contra los enemigos que enfrenta. Kiria le asegura que podrá hacerlo si ella le da a la magia y el método para luchar contra una fuerza tan gigantesca. Aunque Renya no confía del todo en Kiria, él sabe que si logra detener este desastre, todo mundo saldrá beneficiado, especialmente él, que ha venido a conseguir un poco de arroz. Y no podría lograrlo si las cosas siguen así. Como no tienen mucho tiempo, él le dice a Kiria que se apresure a enseñarle ese método mágico que ella mencionó antes. Vamos entonces a la entrada de la academia, en donde Rona y Sion esperan por Renya. En ese momento aparecen los elfos que cortejaban a Rona anteriormente. Ellos le piden disculpas por su rudeza anterior. Sin embargo, antes de ir a esa guerra, ellos quieren expresar sus sentimientos hacia Rona. Como ella no habla el lenguaje de los elfos, no entiende lo que está pasando. Aún así ellos comienzan a dedicarle unas cuantas palabras, en donde aseguran que darán su vida para defender a este pueblo. Y ya que no están seguros de poder regresar, ellos quieren ver por última vez a Rona. Quemado, su encantadora figura dentro de sus pensamientos. Lo único que ellos le piden es que por favor les desee suerte en este momento. De alguna manera los sentimientos de los elfos llegaron al corazón de Rona, por lo que ella les ofrece una oración para su seguridad. Esto es más que suficiente para hacer feliz los corazones de los elfos, por lo que proceden a despedirse de Rona con todo su respeto, no sin antes cagarla monumentalmente, mandándole un saludo a sus geniales tetas, dejando grabada una impresión muy pésima de ellos en la mente de Rona. Después de un rato, Renya y Kiria aparecieron ante las chicas. Él les informa que ha decidido quedarse en ese lugar y unirse a la guerra. Por supuesto, Rona lo considera una locura, pues no entiende qué motivo puede tener para ayudar a los elfos. El que no quiere decir las verdaderas razones. Argumentaba que en primer lugar solo vino aquí para obtener algo, y odiaría regresar antes de conseguir su objetivo. Por lo que Sion se emociona y le dice que ella también peleará, ya que esa era su intención desde un inicio. Pero Renya la detiene y le dice que solo él y Kiria irán al campo de batalla, mientras ellas dos se quedarán en la academia y se prepararán, así podrán regresar a Cucurrica en cualquier momento. Si él no llegase a regresar y las fuerzas de los monstruos llegarán hasta ese lugar, ellas deberán regresar a Cucurrica y destruir el portal, incluso si eso significa abandonar este pueblo. Ellos no pueden permitir que los monstruos vayan a Cucurrica bajo ningún costo. Sion se niega a quedarse de brazos cruzados y asegura que ella también puede pelear, ya que no puede darle la espalda así como hacían los elfos.
Pero Renya le asegura que aunque se les una, la situación no será mejor. Él entiende cómo se siente, pero este no es el momento para hacer lo que ella quiera. Las palabras de Renya hacen reflexionar a Sion. Y sin más remedio ella accede a quedarse en ese lugar y hacer lo que Renya dijo. Con esto Renya se dirige al campo de batalla, no sin antes recibir una oración de Rona para que regrese a salvo con ellas, y una petición de Sion para que salve a los elfos. Pasemos al frente de la batalla, en donde los elfos se encuentran preparándose para la gran guerra que se avecina. A cargo de ellos se encuentra la capitán Cain Garrison, Skull, quien se encarga de darle órdenes precisas a todo mundo. Pero el escándalo que se está haciendo llama su atención, pues para ellos es extraño que los humanos aparezcan en este momento. Este es Renya y Kiria, quienes piden hablar con el comandante a cargo. Crowell, que se encontraba cerca por casualidad, comienza a hablar con Renya y a preguntarle por qué motivo está en ese lugar. Cuando ella le pidió que huyera, él le dice que está en ese lugar para ayudar, mientras agarra a Crowell de su rostro y le pide que no le haga perder su tiempo y que llame a su comandante. La comandante Skull se acerca para resolver la confusión, y al verla Renya saca 3 bolsas repletas de piedras mágicas y se las ofrece como pago para que lo dejen unirse a las líneas, garantizándoles que servirá de ayuda en el campo de batalla. Él les pide que utilicen esas piedras mágicas para reforzar la barrera, aunque la comandante Skull está agradecida por las piedras mágicas. Ella se encuentra confundida, pues es la primera vez que se encuentra con Renya, por lo que le pregunta a Crowell si es algún amigo suyo. Pero antes de que ella responda, un informe llega al lugar, afirmando que las fuerzas de los monstruos han llegado a la barrera frontal. Como el tiempo en contra, la comandante Skull deja a Crowell a cargo de Renya y se dirige a la parte frontal de la barrera. Renya le pide a Crowell que le dé información acerca de la barrera que utilizan, ya que no tienen suficiente tiempo para perder. Ella le informa que la barrera que tienen se extiende alrededor del pueblo rodeándolo, y actuará como una trampa hacia cualquier cosa que no tenga la protección de su dios divino elfo. Las trampas activadas se materializan como plantas del bosque que acaparan a los intrusos. Solo con esto será suficiente para detener a los monstruos débiles. Crowell le informa a Renya que la barrera es utilizada la mayoría del tiempo para cubrir todo el bosque, pero su oponente esta vez es un gran número de monstruos armados. Además, su objetivo en esta batalla es solo ganar tiempo. Sería más bien una evacuación completa de los residentes, por lo que esta vez utilizará la barrera para reforzar el área cerca de las líneas defensivas y mejorar la durabilidad de sus tropas, mientras la barrera esté deteniendo el avance de los enemigos. Agotarán el número de los enemigos poco a poco, utilizando el arco y la magia. El punto principal de esta estrategia es ralentizar a los enemigos más rápidos. Renya considera que la estrategia es válida, considerando la diferencia de números y su ventaja del territorio. Aún así, dejando de lado a los guardias reales, 200 de los guerreros que lucharán en esta batalla son estudiantes, por lo que incluso Renya nota que Crowell se encuentra asustada, así que le dedica algunas palabras de ánimo para hacerla sentir mejor, lo cual parece funcionar muy bien. Pero el momento no dura demasiado, ya que los elfos alarman a todos, informándoles de los enemigos que se aproximan. Y más que eso, un enemigo inesperado parece estarlos comandando, enviándolos a hacer destrozos como a ellos les plazca. A una distancia de 150 metros, los monstruos empezaron su ataque, lanzando flechas contra los elfos. Luego lanzaron una avanzada terrestre. Para contrarrestarlos, la comandante Skull ordenó desplegar la barrera. Como se había previsto, esta comenzó a detenerlos,
Por supuesto la barrera fue inútil contra el general enemigo, quien con una sola orden hacía que sus tropas entraran en un estado de frenesí. Aunque la marcha enemiga disminuyó, aún así estos atacaban de frente, sin importarles la barrera, utilizando únicamente su fuerza bruta. La comandante Skull ordenó a sus tropas darles un poco de retribución a esos villanos, que se atrevieron a avergonzar y pisotear su espíritu. Los primeros en atacar fueron los arqueros, que lanzaron una lluvia de flechas, pero aún con sus cuerpos cercenados, los enemigos no se detenían, por lo que la capitán Skull ordenó una segunda ronda de disparos. Mientras los elfos se concentraban en el enemigo, Renya y Kiria esperaban por una oportunidad, y parecía ser que este era un buen momento para utilizar la magia que Kiria le había enseñado, por lo que él empezó a recitar el hechizo, y la atmósfera parecía reunirse sobre la cabeza de Renya, mientras él controlaba el viento en paralelo, para que pudiera bajar en forma de espiral. La primera en sentir el inusual viento extraño fue Crowell, quien se dio cuenta que era Renya el que lo estaba creando. Luego el resto de elfos vio también el espectáculo que se generaba. Al final una gran tormenta golpeó el campo enemigo, destrozando la mayoría de las líneas enemigas. Pero el alcance era tan grande que también se dirigió a donde ellos se encontraban. Kiria le advirtió a todos que pusieran una barrera mágica para que pudieran resistir las secuelas del ataque. Kiria colocó su barrera, y Crowell asistió rápidamente a Renya. La magnitud del ataque fue tal que hasta Sion y Rona pudieron avistarlo desde lejos. Al terminar el tornado, Crowell ve el campo de batalla, y para su sorpresa, toda la fuerza enemiga que atacaba en ese frente había sido destruida con ese ataque. Cuando Renya ve la magnitud del ataque, enseguida comienza a pegarle en la cabeza a Kiria, ya que ellos casi se ven involucrados en el mismo. Ambos empiezan a pelear, pues ninguno de ellos pensó que llegaría a ese punto. La elfa encargada de la barrera le comunicó a la capitana Skull que con el tornado la mitad de los enemigos perecieron. Ahora pasemos dentro del bosque, donde el general enemigo comienza a levantarse. Él utilizó el cuerpo de un orco para protegerse del impacto del ataque. Esto lo puso de mal humor, pues toda su vanguardia había desaparecido, mientras que el resto de los enemigos se mantenía en el bosque, asustados por el ataque. Pero nada les causó más miedo que las palabras de su general, que dejó claro que cualquiera que quisiese escapar sería asesinado personalmente por él. Debido a esto ellos retomaron el avance. La elfo que está encargada de la barrera informó nuevamente a la comandante Skull del avance enemigo, la cual ordenó que se reorganizaran a sus tropas antes de que la retaguardia enemiga llegase al lugar. Cuando Renya escucha que existe un general andando las tropas enemigas, para él es muy obvio cuál es el camino a tomar, ya que el trabajo de un espadachín es cortar a sus enemigos, por lo que él planea atacar directamente a su comandante. Renya le dice a Crowell que al parecer es un idiota de la raza humana. Le gustan las cosas simples: matar al general enemigo y salvar a los elfos. Fácil y sencillo. Al escuchar esto, Crowell corre hacia Renya y lo agarra desprevenido, dándole un beso. Renya le pregunta por qué ha hecho eso, y ella le responde que le está otorgando la protección del dios elfo. Con eso él podrá pelear sin preocuparse de las trampas que existen en la barrera. Además, ella le dice que debe considerarlo todo un honor, pues este fue su primer beso después de todo. Crowell, avergonzada, comienza a poner muchas excusas, por lo cual Renya decide dejar las cosas como están y se dirige al bosque. Él comienza a armar un alboroto, portando a todas las tropas que encuentra en el camino, para así llamar la atención del general, pues no tiene idea de dónde se puede encontrar. En ese momento Crowell
Se comunica con él gracias al pacto que hizo con Renya. O sea, el beso que le clavó. Con ello podrán comunicarse con magia incluso si están lejos. Ella le indica que su escuadrón mágico sintió una alta cantidad de maná en cierta dirección, por lo que creen que es el comandante enemigo. Pero considerando la cantidad de maná, ellos temen que podría ser algún demonio. Lo primero que se le viene a la cabeza a Renya es alguien parecido a Emil, lo cual no es muy agradable de recordar. Él se dirige en esa dirección, mientras elimina a tantos enemigos como puede. Crowell le recuerda que la raza demoníaca es muy poderosa y peligrosa, por lo que si Renya considera que no puede ganar, le pide que huya sin pensarlo. Al pronunciar estas palabras, Renya ya se encuentra frente al comandante, que según sus palabras ciertamente se ve distinto que los orcos, mientras que el comandante se pregunta quién rayos es ese sujeto frente a él, con ambos oponentes uno frente al otro. Renya le pregunta a su enemigo ¿por qué no se retiró del campo de batalla? Viendo que cerca de la mitad de sus soldados murieron por el tornado, ya que es de sentido común que cuando pierdes la mitad de tu poder de pelea, sin ninguna ganancia militar, por sí solo se consideraría una gran pérdida. El general enemigo comienza a reírse a más no poder, pues para él las palabras de Renya no son más que una broma, pues mientras el que es el líder siga vivo, consideran que no es ningún problema perder una parte de peones reemplazables, ya que eso no es suficiente para que los elfos ganen. Pues si él logra destruir las ciudades élficas, sería su victoria. Pero él supone que eso es algo que los frágiles humanos no pueden entender, por lo que se propone aceptar el desafío de Renya, ya que él tiene un gran corazón. Está dispuesto a enseñarle que no importa cuántos de ellos vengan, nunca podrán vencerlo. El general enemigo agita su espada desde su posición, lo cual a Renya le parece extraño. Pero con lo que él no contaba es que una cuchilla de viento saldría de esta, por lo que se da cuenta de que esa espada tiene algún tipo de magia, y un golpe de ella podría ser mortal. El demonio le dice a Renya que ese solo fue un saludo, pero lo felicita por esquivarlo, y lo pone a prueba lanzando una tormenta de cortes, para ver si Renya podrá esquivarlos esta vez. Renya esquiva los cortes mientras se acerca al demonio, y este en ningún momento deja de lanzar ataques. Pero gracias a la velocidad, Renya logra acercarse lo suficiente como para intentar cortarle el brazo, pero no logra hacerlo gracias a la armadura que el demonio posee. Aún así este está sorprendido, pues esa armadura no puede ser herida por un arma normal, por lo que le pregunta a Renya si añadió algún tipo de magia a su espada. Renya se da cuenta de que esta armadura es el motivo por el cual el demonio sobrevivió al tornado, junto con la espada de viento que posee. Es claro de dónde viene tanta confianza, por lo que él le dice al demonio sus pensamientos. Debido a que tiene esa arma y armaduras poderosas, sería difícil para los elfos poder herirlo de alguna forma. Por eso se confió de su super equipamiento, para presionar con su fuerza y crudas técnicas de esgrima. Él hablaba de los débiles que son algunas personas, pero Renya le deja saber que él también es débil, y todo se lo debe a su equipamiento. Renya pensaba que todos los demonios eran fuertes, pero algunos como este tipo le hacen pensar que estaba equivocado. El demonio se enfurece al escuchar todas estas palabras, pues al parecer nadie se había atrevido a decirle este tipo de cosas, por lo que empieza a atacar irracionalmente a Renya, levantando su gran espada para cortarlo. Pero contrario a lo que él pensaba, fue su brazo el que salió volando, pues Renya aprovechó la oportunidad, pues al levantar su brazo, dejó expuesta la axila, que es una parte que por cuestiones de movilidad la armadura no puede cubrir. Mientras el demonio se queja del dolor de su brazo, Renya le asegura que él deberá soportar el precio de masacrar a los elfos en la fortaleza, lo que en su mundo podría considerarse como crímenes de guerra.
El demonio, dispuesto a resarcir su humillación, trata de atacar a Renya nuevamente, sin aprender de su error pasado, pues vuelve a exponer las partes que no están cubiertas por armadura, por lo que Renya le corta la mano, mientras le asegura que los únicos encargados de juzgarlo serán los elfos. El demonio se derrumba, pues la confianza que antes demostraba se vio opacada por su enemigo, e incluso se atreve a pedirle a sus subordinados que detengan a Renya y sean su escudo. Pero ellos están igual o más asustados que su comandante, por lo que no se mueven en ningún momento. Renya se pregunta cómo un sujeto tan débil como este se volvió comandante mientras introduce su espada en el pie de este, y lo hace gritar de dolor. Pese a todos los gritos, ninguno de sus subordinados le ayudó, ya que realmente solo lo obedecían por temor. Pero ahora que se encuentra acabado, no hay forma de que ellos lo escuchen. Pasemos momento al campo de batalla de los elfos. Todos se encuentran luchando, poniendo sus vidas para defender su posición. Crauel mata a un orco utilizando una cuchilla de viento, pero gracias a que se centró en ese enemigo, no pudo ver el ataque de un segundo orco desde su costado, el cual destrozó su armadura por el impacto. El orco la tomó del brazo, con el propósito de terminar con su vida. Pero en ese momento el orco parece haber perdido el impulso que había recibido de su comandante, posiblemente algún tipo de magia que los hacía perder la razón. Crauel aprovecha este momento para cortar la cabeza del orco con su cuchilla de viento. Y es justo ahora que todos los enemigos recuperaron la conciencia, por lo cual comienzan a retirarse y huir del lugar. Los elfos comienzan a celebrar la retirada de su enemigo. Y es ahí cuando Renya apareció arrastrando consigo al comandante enemigo, a quien le cortó además de sus brazos ambas piernas y lo arrastró hasta este lugar para entregárselo a los elfos y que hicieran lo que ellos consideraran con él. Al ver que todo ha terminado, Renya acaricia la cabeza de Crauel, diciéndole que hizo un buen trabajo, mientras que ella no puede evitar soltar su llanto por la alegría de haber sobrevivido a tal evento. Nos encontramos nuevamente en la residencia de Renya, en donde él se encuentra disfrutando de un desayuno al estilo japonés servido por una hermosa elfo en delantal. Estos aparentan ser una pareja de recién casados, lo cual no puede ser pasado por alto por Rona y Sion, quien para empezar le preguntan a Crauel ¿qué es esa vestimenta que utiliza? A lo que ella responde que fue Renya quien le enseñó a vestirse de esa manera. Y él confirma estas palabras, asegurando que en su país es así como las mujeres visten cuando cocinan. Además, Sion y Rona están de acuerdo en que la forma de hablar de Crauel refuerza aún más el momento. Renya por su parte está contento, ya que por fin se ha deshecho de sus preocupaciones alimenticias. En cambio, Sion y Rona no pueden dejar de preocuparse, pues una nueva rival amorosa ha aparecido. Pero creo que nos hemos apresurado un poco. Y para saber por qué Crauel está en este lugar, tenemos que regresar a lo que sucedió después de la guerra de los elfos. En la capital del país de los elfos, Renya y las chicas fueron invitados al palacio, en donde conocieron al 12º emperador del país. Y también nos revelan a la 35ª hija, la princesa Crauel. El saber esto deja perplejo a Renya, pero no por el hecho de que Crauel sea una princesa, sino por saber que el rey tiene 35 hijas. Por lo que Rona le hace saber que los elfos no solo viven mucho tiempo, sino que también son muy fértil. En ese momento Sion le hace saber a Renya que ella no podría crear 35 hijos por sí sola, por lo que preferiría tener 2 o 3 nada más. Información que nadie le preguntó. Y Renya tampoco quería saber. El rey se disculpa con sus invitados por sorprenderlos con la cantidad de hijos que tiene, pero afirma que excluyendo a los que no están en la sucesión del trono, tiene más de 100 herederos. E incluso con esa aclaración,
Él le da indirectas a Rona. Ya saben, para ampliar aún más la descendencia familiar, asegurándole que ella podría ser parte de la familia real. Pero ella se niega rotundamente, pues se niega a ser engañada por el rey. Por supuesto, el ministro Tetas Planas, líder de los conservadores, es el primero en estar en desacuerdo con el rey, y enseguida se pone a protestar. Mientras que el otro ministro, Tetas Grandes, líder de los reformistas, apoya la idea del rey, pues se pregunta qué pasaría si juntasen un pecho tan grande como el de Rona y la sangre de la familia real. Estos comienzan una acalorada discusión sobre sus preferencias, lo cual no aporta nada a la historia, aparte de dejar en vergüenza a la raza de los elfos. Dejando de lado estas estúpidas peleas, el rey le agradece a Renia por la ayuda prestada durante la crisis, por lo que le ofrece darle una recompensa. Renia le pide únicamente el arroz y los bienes que vinieron a buscar, además de aprender a producirlos por él mismo. El rey incluso pone a prueba a Renia, ofreciéndole un territorio, con la condición de que en un futuro lo regresase. Pero Renia se niega a aceptar tal cosa, por lo que el rey considera que Renia es una buena persona, por preferir el conocimiento de la agricultura sobre un propio territorio, por lo que le hace una solicitud, pidiéndole que tome el cuidado de su hija Crauel por él, prometiéndole que amplificara los productos que él pidió, a cambio de este favor. Pero Renia no lo piensa dos veces para negarse, lo que pone deprimida a Crauel, pues piensa que Renia es un amante de las tetas grandes, y como ella no las tiene muy grandes, no puede ofrecerle mucho. Renia se escuda, diciendo que este no es un problema, debido a que considere fea a Crauel, pues es más bien todo lo contrario, pues su preocupación es el hecho de tener a una princesa en público, lo cual sería peligroso para ella. Renia le pregunta al rey, ¿por qué insiste tanto en que él se lleve a Crauel? ¿Qué es lo que él consigue con esto? Por lo que el rey le responde que Crauel es la sucesora número 35, por lo que sus probabilidades de llegar al trono son muy bajas, y las probabilidades de que alguien de la familia pueda ir de aventuras es algo inédito, por lo que le pide nuevamente que la deje ir de viaje con la persona que ama. Pero Renia se sigue negando aún así, por lo que el rey recurre al chantaje, mencionando que en la anterior batalla, el bosque recibió un gran daño. Una parte del bosque muy importante y casi sagrada fue destruida, por lo que tomará mucho dinero y trabajo restaurarla, por lo que tendrán que parar la producción de arroz, frijoles y aceite durante ese tiempo. Pero claro, si él llevase a Crobelle con él, las cosas podrían ser diferentes, por lo que Renia no tienen más opción que aceptar la petición del rey. Para finalizar, el rey le pide a Renia que cuide bien de su hija, y también le pide que envíe una rica dosis de tetas a su gente, lo que termina de arruinar el ambiente del momento, y hacerme preguntar si este rey realmente está capacitado para gobernar. Fue así como el grupo dejó la ciudad de los elfos, y regresó a Cucú-Rica despidiéndose de Kiria, y regresando a casa junto con una nueva compañera, terminando así con la aventura de Renia y sus compañeras en el reino de los elfos. La historia de hoy comienza en la tienda de la autoproclamada mejor maga de Cucú-Rica, quien se encuentra bostezando de aburrimiento, esperando a que un cliente aparezca. En eso escucha la campanita de la puerta. Ella da la bienvenida a un nuevo cliente, y quien aparece es Renia junto con Sion y Crauel. Él está en el lugar porque quiere recibir instrucciones de su nueva magia, ya que aún le parece mentira que su mana haya crecido considerablemente, como la vez anterior. Renia procede a medir su mana con la bola de cristal, pero esta vez la luz es tan fuerte que termina rompiendo la bola de cristal. Cari le reclama a Renia si es que acaso está tratando de volar su tienda, ya que ella le pidió que solo pusiera un poco de su poder en la bola de cristal.
quien le asegura que solo era un poco lo que él puso. Ella comienza a refunfuñar, pues no entiende cómo diablos pudo haber hecho Renya para aumentar su mana a tal medida en unos cuantos meses, ya que incluso si un usuario de magia trabajara y entrenara muy duro hasta expulsar sangre, necesitaría por lo menos 10 años. Y aún así no habría manera de llegar a tener tanto maná. En fin, ella comienza a buscar en su libro, recordándole que Renya tiene afinidad por el viento. Aún así le aclara que con el exceso de maná que él tiene, podría utilizar cualquier tipo de magia. Renya le informa que solo ha adquirido la magia llamada formación de tormentas, por lo que se preguntaba si podía aprender cualquier hechizo que valga 10 monedas de oro. Por supuesto, esto deja sin palabras a Karil, pues la magia que él aprendió es de nivel alto, por lo que piensa que sería bueno si pudiera aprender los hechizos en el orden correcto. Aún así ella ve bastante potencial en él, por lo que sería bueno invertir un poco en este sujeto, por lo que se propone ayudarlo a elegir un hechizo perfecto para él. Por supuesto, esperando una remuneración económica de parte de Renya. Ellos salen de la tienda de Karil, y mientras van conversando de camino a casa, se encuentran con la novia de Az, aunque todavía no es su novia. Ryaris le pide a Renya si puede hablar con él un momento, ya que ella tiene una petición que hacerle. Una vez dentro de la casa, ellos se relajan tomando un poco de té, por lo que Renya le pregunta a Ryaris ¿qué era eso de lo que quería conversar? Ella le comenta que recientemente, Az ha propuesto oficialmente una relación con ella, por lo cual ella está muy feliz. Pero existe un problema, ya que Az proviene de una familia noble. Él es el segundo hijo de la familia Hound, pero parece que huyó de casa para convertirse en aventurero. La preocupación de Ryaris es este mismo hecho, ya que él es un distinguido hijo noble, mientras que ella es una plebeya sin apellido. Pues el día anterior, ella vio una discusión con un mensajero de la familia Hound. Az por supuesto le dijo que no se preocupara por eso, pero ella sabe muy bien que debido a su relación con Az, la familia de este habla a sus espaldas. Para remediar eso, ella quiere que sus logros como aventurera sean reconocidos. Renya está dispuesto a ayudarle, ya que ella ha reconocido su meta. Él le pregunta qué hará específicamente para llegar a ella. Sobre eso ella tenía una lista de misiones de las peticiones del gremio, a las que Renya y las chicas les echaron un vistazo. Las primeras que vieron tratan de exterminación de monstruos como goblins, kobolds y purificar no muertos, por lo que Renya pensaba que eran misiones demasiado triviales. Pero Crowell notó una que era distinta: una subyugación de un wyvern. Según esta misión, en la parte más profunda de la tumba de los ermitaños, hay un nido de wyvern empezando a desarrollarse, por lo que se necesita erradicarlo rápidamente. Se proporcionará un caballo y 5 monedas de plata como recompensa, además de recompensar adicionalmente, dependiendo del número de wyvern que maten. Sion comenta que ya que ni siquiera los aventureros de Kukurika pueden derrotar a los wyvern, una recompensa basada en el rendimiento debe ser definitivamente algo bueno, ya que Renya no conoce aún estas criaturas. Le pregunta a Sion cómo son, a lo que ella responde que, poniéndolo en términos simples, es como un dragón miniatura con cabeza de serpiente. Su clasificación es considerada como subdragón. Este no puede respirar fuego, pero puede volar en el cielo, y sus escamas son muy duras. También su cola tiene una aguja muy venenosa. Pero existe un problema para aceptar esta petición, ya que según la misma, se requiere como mínimo un rango B. Necesitarían que por lo menos un miembro del grupo sea de rango B. Y actualmente Renya sigue siendo un aventurero de rango E, al igual que Sion. Para su buena suerte, la nueva integrante del grupo, Crowell, es una aventurera de rango B, así que ella podría tomarla
Con esto la decisión está tomada. Lo único que Renya le pide a Rhaeris es que le dé un par de días para hacer algunos preparativos. Con esto Renya se dedicó de lleno a su herrería, mientras que Sion se dedicaba a entrenar por sí sola. Mientras todos estaban ocupados, Rona recibió una carta que traería consigo algunos inconvenientes. Pero de esto hablaremos más adelante. Por fin llegó el día de la misión. Y el grupo conformado por Renya, Sion, Rhaeris y Crowell viajaron al lugar de la misión. Este es un sitio repleto de wyvern. Realmente algo sorprendente de ver. Pero lo que más le llama la atención a Renya es que quizás pueda ir con todo cuando pruebe su nueva habilidad. Según el recuento de Renya, habían alrededor de 14 o 15 wyvern en total. Él observó por un momento los movimientos de ellos para decidir su estrategia, y le preguntó a Rhaeris si estaba bien por su parte que él tomara toda la recompensa. Ella aseguraba que estaba bien, ya que ella era la única que no podía hacer esta misión después de todo, sintiéndose inferior al resto del equipo. Por lo que Renya decidió que tomarían solamente la mitad de la recompensa. La primera en renegar fue Sion, pues no le parecía apropiada la decisión de Renya. El que conoce su manera de pensar fácilmente la manipuló utilizando su entrenamiento como excusa, y diciéndole que si no lo hacía Crowell la superaría. Por lo que ella cayó fácilmente en la trampa de Renya, argumentando que se lo dejara todo a ella, pues se encargaría de sorprenderlo. Con esto dicho, él se preparó para atacar y comenzó a utilizar la nueva magia que estuvo practicando. Con ella salió disparado hacia el cielo, aunque parece no poder controlarla del todo. Pero a medida que la utiliza, él se va acostumbrando de poco a poco, por lo que también se dispone a matar unos cuantos wyvern mientras practica. Las chicas, por su parte, están bastante sorprendidas, pues definitivamente Renya es un personaje único, considerado por Crowell alguien de primera clase, por lo que ella se dispone también a hacer su trabajo. Y justamente cuando los wyvern comienzan su ataque hacia ellas, Crowell les dispara flechas a las alas directamente, utilizando magia de viento para guiar las flechas. Definitivamente Sion está convencida de que Crowell y Renya están igualando sus movimientos entre sí, por lo que ella tampoco quiere quedarse atrás. Así que comienza a luchar contra uno de los wyvern que se encuentra en el suelo. Ella tomó unas piedras y se las arroja a la cabeza. Como él utiliza su ala para cubrirse, pierde de vista a Sion, quien ya se ha movido hacia su punto ciego. Luego con un salto empuña su espada como si fuese un estoque y lo clava en la cabeza del wyvern, ya que ella está asombrada por la facilidad con la que pudo perforar el cráneo de este. Ella se distrae por un momento, en el que el wyvern aprovecha para atacar con su cola venenosa. Sion lo esquiva a duras penas, con lo cual él termina golpeando su propia cabeza y muriendo. Crowell alaba a Sion, pues considera que se ha vuelto más fuerte. Pero en lo que más le preocupa a ella es Rhaeris, quien no parece pasar un buen momento. Ella se encuentra huyendo de un wyvern, quien al golpear el suelo crea una pantalla de humo, y estuvo a punto de matar a Rhaeris con su aguijón venenoso. Pero Crowell cortó su cola utilizando una cuchilla de viento. Ella le dice a Renya que no debería irse solo por su cuenta, ya que estar preocupada por la seguridad de Rhaeris. Pero lo que recibe a cambio es un regaño de parte de él, ya que él asegura que Rhaeris y As están luchando la misma batalla que todos ellos. Por eso no pueden sostenerla de la mano para siempre, ya que si ellos le ayudan en todo, ella no sería capaz de sacar su pecho con orgullo delante de las personas que la denigran. Al escuchar estas palabras Rhaeris le dice a Crowell que Renya tiene razón, y le pide que no se preocupe por ella, ya que aún puede luchar. Sion también le dice a Crowell que Renya siempre ha sido así,
Él es simplemente ese tipo de chico. Y si ellas no dan lo mejor de sí mismas, se quedarán atrás. Pasemos entonces con Rhiaris, que se encuentra observando la espada en sus manos. Esta espada le fue regalada por Renya, ya que fueron hechas de mitril, que recibió de los elfos. Él argumenta que probablemente será más fácil luchar con esta espada que con cualquier otra, ya que las propiedades del metal son un poco especiales. Este absorbe el poder mágico de quien la usa, y tiene la inteligencia de armonizar con sus pensamientos. En otras palabras, cambiará de acuerdo a sus pensamientos. Rhiaris piensa que con toda la preparación que han hecho, no tiene ningún sentido. Si ella no puede derrotar a los Wyvern con su propio poder, mientras piensa en dar lo mejor de ella por As. Un poco alejado del lugar de batalla, un personaje misterioso observa a Renya, determinando que los Wyvern no parecen ser ninguna competencia para él, considerando que Renya tiene un estilo de pelear tan interesante como siempre, y tramando algo que considera definitivamente muy divertido, mostrándonos a un sujeto completamente vendado, de pies a cabeza y atrás de él una sombra gigantesca, probablemente de un monstruo. ¿Quién será esta persona? Que según su forma de hablar parece conocer a Renya. Continuamos con Rhiaris, quien mentalmente está preparando su resolución para demostrarles a todo mundo que ella puede hacerse cargo de un Wyvern. Ella no tiene un arma para derribarlos como Crowell, y no es tan fuerte como Sion. Tampoco ha logrado estar tan cerca para golpearlos. Pero ya que Crowell le ha arrancado su cola venenosa, los Wyvern usarán ataques más directos. Luchar cerca de las rocas solo causará que éstas colapsen así como antes, por lo que ella debe luchar en campo abierto. Entonces esperará una oportunidad para atacar y esquivar enseguida. Con esto ella provoca al Wyvern para que la ataque. Y como ella quería, el Wyvern apunta hacia ella, lanzándose con todo. Como había planeado, ella apuntó a su cabeza y esquivó para abrirse paso y dañar las piernas de este. Con mucho esfuerzo ella logró por fin hacerle un corte, por lo que está convencida. Solo debe seguir cortándolo de esta manera. Crowell, que continúa observando a Rhiaris, aún está preocupada por ella, e incluso nota que su espalda está desprotegida, y le informa a Sion de esto. Al verla, Sion recuerda la batalla que tuvo contra los Goblins hace algún tiempo, por lo que le propone a Crowell acabar con uno de los dos Wyvern que quedan, y atraer el otro para que Rhiaris pueda concentrarse en el enemigo que ella tiene enfrente. Crowell entiende que lo más importante son los sentimientos de Rhiaris, por lo que acepta la propuesta de Sion. Así las batallas continúan, hasta el punto en que Rhiaris está muy cerca de derrotar al Wyvern, y las chicas solo observan desde lejos. Ambos, el Wyvern y Rhiaris, parecen estar muy agotados, pero es justamente Wyvern el que ha recibido mayor daño, por lo que Rhiaris está segura de poder vencerlo. Ella recuerda el momento en que As se armó de valor y le pidió salir a una cita. A ella le preocupaba que alguien de la familia Hound saliera con una simple plebeya, pero As le pidió que no se preocupara por eso, ya que para él, ella era mucho más importante. Por eso ella toma el valor que encuentra en sus sentimientos por As, y se propone a darle el último golpe al Wyvern. Pero la fortuna no está de su lado, ya que justamente otro Wyvern cayó del cielo, encima del que ella enfrentaba, y parándose sobre ambos, apareció Renya, que realmente llegó en mal momento. Al ver la cara de decepción de las chicas y observar el panorama completo, se preguntó qué es lo que pasaba, por lo que las chicas le explicaron que él había cagado enormemente, quitándole a Rhiaris su determinación y su presa. Así que, por lo menos el grupo ha completado la petición de subyugar Wyverns. Renya le dice a Rhiaris que debería ser capaz de mostrar estos cadáveres delante de los amigos de As,
Ella asegura que probablemente será así. Pero para ser honesta, sería un poco estúpido ya que no fue ella quien los eliminó. Así que el objetivo por el que vinieron en un inicio está perdido. Aparte tampoco tienen otras peticiones que hacer, ya que de las demás peticiones solo tomaron esta. Renya incluso se plantea la posibilidad de ir a destruir la familia Hound como último recurso. Pero un enemigo que no esperaban hace su aparición. Este es el sujeto que observaba desde lo lejos. Él aparece montando a un dragón. Las chicas se preguntan por qué una criatura como esa se encuentra en ese lugar, ya que deberían estar básicamente extintas en el continente norte. Pero para Renya, que observa por primera vez a un enemigo como este, lo primero que nota es que se encuentra en otro nivel, comparado con los Wyvern. Crowell considera que es algo a lo que no se pueden enfrentar, y le propone a Renya huir. Pero él tiene otros planes, y le pregunta a Ryaris si los tipos de la familia Hound que se interponen en su relación con Ash son más fuertes que ese dragón. Ella, que ha caído de espalda por la impresión de este enemigo, ni siquiera logra pronunciar las palabras para contestarle. Al final Renya considera que este es un oponente perfecto, por lo que se dispone a atacar. Una actitud tan directa que el tipo vendado lo considera adorable como siempre. Pero él no le permite atacar a Renya, enviando sus vendas para rodearlo y detenerlo. La momia andante le pregunta a Renya si puede acompañarlo a tener una pequeña conversación. Las vendas que cubrían su cuerpo comienzan a caer para revelarnos la verdadera identidad de este sujeto, mientras él argumenta que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Renya, por lo que le alegra ver que está bien. Pero ninguno de los presentes sabe quién es esa chica desnuda que se encuentra frente a ellos. Renya le pregunta a la chica en pelotas: ¿quién eres y por qué sabe mi nombre? Aunque él está seguro de haber escuchado ese acento antes. Ella le asegura que sabe su nombre porque se han visto antes, y procede a presentarse. Ella es Emil Roger, y le dice a Renya que debería ser capaz de recordar ese nombre. Por supuesto él no le cree de buenas a primeras, pues el Emil que él conoce era un hombre. Ella asegura que Renya tiene razón, pues en ese momento su cuerpo ciertamente era el de un hombre, pero ahora mismo su cuerpo e incluso su espíritu es el de una jovencita de buena fe, preguntándole a Renya si acaso no es linda, mientras se manosea de una manera muy bueno. Ustedes ya saben, esto es material para los pajeros. Renya le pregunta si es que acaso lo castraron o algo así, mientras piensa que si es el Emil que conoce, podría ser capaz de transformarse de esa manera. Sion, que también se encuentra desconcertada, le pregunta a Renya si conoce a esta chica, y él le explica que es el demonio con el que se encontraron en aquel calabozo hace un tiempo. Crowell le presta mucha atención a Emil, ya que ciertamente esa chica es de una raza mágica, y lo sabe porque, aunque tenga forma de humano, su cantidad de poder mágico es exageradamente grande, además de un aura con la que ella no está familiarizada. Renya le pregunta: ¿qué en el supuesto caso de que ella fuera Emil? ¿Qué está haciendo aquí y por qué trajo un dragón con ella? ¿Será acaso o un agradecimiento por lo de la vez pasada? Como es de esperarse, ella toma todo broma y comienza a malintencionar la situación, afirmando que la última vez que vio a Renya, él fue muy tenaz con ella. Renya, que sigue convencido de que Emil es un hombre, le grita que vestirse como una niña es transvestismo, pero ella le aclara que esa era una forma temporal que usa, por así decirlo, para viajes de negocios, y esta es su verdadera forma. A pesar de tener una forma humana, ella chasquea los dedos y se encierra a sí misma junto con Renya en una especie de cápsula formada por las vendas. También retiene a Renya de piernas y brazos,
Emil se acerca y abraza a Renia, disculpándose por forzarlo a esta situación. Pero si no lo hace, las personas que están afuera intentarán molestarlos. Ella toma la mano de Renia y la coloca entre sus atributos, para que él entienda que este es un cuerpo real. Este enfadado le dice que lo deje ir, pues no le interesa este tipo de mierda. Por lo que ella arremete nuevamente, pidiéndole que sea más gentil, mientras lleva el brazo de Renia hacia su trasero. Pasemos a la parte de afuera, en donde las chicas solo escuchan el jugueteo entre los dos, que se encuentran dentro del domo. Ellas se proponen a rescatar a Renia, pero Emil les recomienda no hacer nada extraño, pues ella no tiene malas intenciones. Pero si lo hacen podría matarlas a las dos. Mientras Emil amenaza a las chicas, Renia logra soltar su brazo derecho, y sin pensarlo dos veces pone su espada en el cuello de Emil, amenazando con extinguir su vida si sigue jugando de esta manera. Pero como ya sabemos, en vez de causarle terror, este tipo de situaciones producen lo contrario en ella, haciendo que se encante aún más con Renia, por lo que le dice que responderá a las preguntas que le hizo anteriormente, y su objetivo al venir aquí. Pero primero le pide alejar esa espada de su cuello. Después de eso Emil se viste, pues no puede andar en pelotas todo el tiempo. Es, hasta este momento, en que Renia se convence de que realmente era una chica, a lo que ella responde que es un testarudo, por dudar de ella incluso después de haberla tocado así. Aunque él refuta esas palabras, diciendo que fue ella quien lo forzaba. Ella le explica que justo como había dicho, el cuerpo masculino que vio en el pasado era algo que ella tomó. La única razón por la que parecía que era su cuerpo real es porque le añadió su alma. Después de aquellos sucesos, ella movió su alma de vuelta al continente central, pero le llevó algún tiempo acostumbrarse de nuevo a su cuerpo. Por ese motivo tenía esas vendas hasta ahora, por lo que está más contenta, ya que estar en su cuerpo según ella se siente mucho mejor. Pero Renia está seguro de que no importa cómo lo mire, simplemente es una pervertida. Renia le pregunta entonces por el dragón que trajo consigo, y ella responde que es un regalo para él, ya que quiere mudarse con él, poniéndolo de manera sencilla. Ella le pide a Renia dejarla vivir con él, pero él piensa que Emil sigue bromeando, por lo que ella le repite su petición nuevamente. Según explica, algo muy molesto surgió, y por el momento no puede volver a casa, por lo que le promete seguir las leyes humanas mientras esté en ese lugar, y le asegura que no está tratando de causar problemas. Incluso le trajo ese dragón como regalo, aparte de los Wyverns, porque pensó que Renia disfrutaría matándolos. A Renia no le convence esta explicación, y le pregunta en primer lugar, ¿por qué eligió su casa? Si solo intenta huir, se puede ir a cualquier otro lado. Y ella le responde que eso es porque está enamorada de él, e incluso le propone continuar con lo que estaban haciendo hace unos momentos. Por supuesto, las primeras en alterarse al escuchar esta propuesta indecorosa son Crow Elysion, y es esta última que le echa en cara todo lo que hizo con los aventureros en el calabozo. Emil le responde que incluso si los mató, ellos no iban a ese lugar precisamente a hacer un picnic, por lo que sabían muy bien a qué peligros se enfrentaban al entrar a un lugar como ese. Además, ella considera que simplemente fueron intrusos a los que derrotó, por lo que fue un acto legítimo de defensa propia. Pero si insisten en molestarla, ella dejará libre a ese chico que tiene detrás. Y quién sabe lo que pasará. Las chicas se ponen en guardia por la amenaza de Emil, pero contrario a ellas, Renia parece emocionarse, pues en cualquier caso, él luchará contra el dragón de cualquier manera, lo que deja perplejos a todos, incluso a Emil,
que afirma que es verdad que el dragón es un regalo para él. Y no importa lo que haga con él después de recibirlo. Pero lo que a ella le preocupa es ese deseo de Renia de pelear contra cualquier enemigo que considere fuerte. Renia le responde que entonces no hay ningún problema. Además que mantener a un dragón vivo sería una molestia. Sumado a esto, si él obtiene su cadáver, puede ser usado como compensación por la solicitud que fue aceptada. Realmente a Emil le preocupa que Renia sea un fanático de las batallas. Y no es como si ese monstruo estuviera al mismo nivel que los Wyverns. Pero por lo que se ve y es de conocimiento de Emil, este dragón tiene algo diferente. Por lo que ella decide dejarlo en las manos de Renia, quien se encuentra muy emocionado. Y le dice al dragón que ya que se metió en su camino, debe estar preparado para morir. Renia se lanza contra el dragón, con toda la intención de terminar con su vida. Y este le lanza un rugido amenazante, para luego tumbarse boca arriba, disculpándose y pidiéndole que por favor lo perdone. Esto deja sin palabras a los presentes, a excepción de Emil, que ya sabía lo que iba a ocurrir. El dragón continúa recostado de espaldas y moviendo su cola de lado a lado, como si de un perrito obediente se tratase. A Renia no le sorprende tanto el hecho de que el dragón pueda hablar, pues considera aún más importante el hecho de que éste se rindiera sin dar una buena batalla. El dragón, que comienza a llorar, admite su derrota y le pide vergonzosamente a Renia perdonar su vida. Viendo un escenario tan patético, Renia le pregunta a Emil qué es lo que sucede con ese sujeto. Y ella responde que este dragón fue dejado atrás, ya que era demasiado lento para huir. Además, así como lo ve, ese dragón tiene el alma de un pollo, pues realmente es un cobarde, dejando en claro que él ya estaba así antes de que ella lo atrapara. Pero después de ver el poder mágico de Renia, literalmente se cagó de miedo. Renia vuelve a preguntarle al dragón si está tratando de hacer alguna actuación o algo parecido, pero realmente este está asustado y le asegura que no es nada de eso. Emil le informa a Renia que dada la cantidad de poder mágico que tiene actualmente, los otros dragones no serían capaces de igualarlo, por lo que está pervertida. Comienza nuevamente a fantasear con quién sabe qué cantidad de obscenidades, diciéndose sentir aún más atraída por Renia. Por supuesto, Renia perdió su motivación completamente, ya que a él no le interesa luchar contra Devil Lachos, por lo que les pide a Emil y el dragón que se vayan a algún otro lado, y le advierte que no ponga sus manos sobre ningún humano. Emil se aferra a Renia, pues no está dispuesta a dejarlo ir, y le asegura que también tiene otras cosas. Pero él le asegura que Sion ya es suficiente problema para él, por lo que no quiere más carga. Emil le ofrece su repertorio a Renia, desde metales raros hasta tentáculos, pero él sigue negándose a escucharla, hasta que por fin ella le ofrece ayudarle con la petición que él mencionó anteriormente. Después de escuchar la explicación, a ella se le ocurre el darle el dragón a Riari como mascota, ya que no cree que haya ningún jinete dragón entre los humanos. Renia pregunta si realmente se puede hacer eso, por lo que ella asegura que debería ser fácil. Emil le indica al dragón que agache su cabeza, y de la misma saca una pequeña piedra, muy parecida a una piedra mágica, pero con diferentes funciones. Ella lo utilizará como material para un contrato entre del dragón y Riari, por lo que Renia se ve obligado a aceptar la solicitud de Emil, si realmente logra hacer lo que dice. Después de un tiempo, Riari comenzó a despertar, aunque tenía recuerdos confusos de lo que había sucedido. Pero al ver al dragón entró nuevamente en pánico. Renia le explicó que ese dragón estaba dispuesto a ser su mascota. Emil le dice al dragón que Riari será su nueva maestra. Y cuando el dragón la ve, el efecto del contrato surge inmediatamente.
viéndola como la persona más hermosa del mundo. Ya que Emil cumplió su palabra, Renya termina aceptando que ella vivirá junto con ellos a partir de ese momento. Además le pide a Riari que le ordene al dragón llevarlos a Cucurrica, pues es el momento de mostrarle a los nobles de la ciudad la increíble hazaña que acaba de hacer. Pasemos entonces a la ciudad de Cucurrica. En la entrada de las murallas, los guardias ven a lo lejos lo que en un inicio parece ser un wyvern, pero al verlo más de cerca, se dan cuenta de que es un dragón. Por supuesto, estos se ponen en alerta de inmediato y comienzan a alarmar a todo mundo, llamando a los aventureros a las líneas frontales. Encima del dragón, Riari ve como todo el mundo ha entrado en pánico. Ella recuerda las instrucciones que Renya le dio, pues ellos se bajaron justo antes de llegar a la ciudad, ya que tendría que ser ella quien llegase sola con del dragón, pues no tendría sentido si lo hiciese de otra manera. Por lo que piensa que debe ser muy valiente en este momento. Y cuando ve que se acerca a la muralla, ella le pide al dragón que la baje en ese lugar. También le grita a todo el mundo que no se preocupen, ya que ese dragón no es un enemigo. Este se acerca a As, y Riari se baja del dragón para por fin darle la respuesta que As había estado esperando desde el momento en que se le confesó. Ella junta todo su valor y le revela sus verdaderos sentimientos, pidiéndole que salga con ella en una escena nunca antes vista, siendo tanto romántica como aterradora. As acepta la confesión de Riari mientras se desmaya. Con esto el asunto de su relación quedó resuelto, ya que los rumores del jinete del dragón Riari se extendió por todo Trident y fue recompensada con un título de vizconde. Mientras tanto, el grupo regresaba a casa nuevamente, y Ron esperaba en la puerta, pues tenía algo muy serio que conversar con Sion. La historia de hoy comienza con un chico despertando en un lugar desconocido. Frente a él aparece una hermosa mujer y le informa que él se encuentra en el jardín de los administradores. En ese momento él recuerda que su muerte ocurrió debido a que fue apuñalado por una chica, por lo que comienza a lloriquear. La hermosa mujer trata de consolarlo, asegurándole que será enviado a un nuevo mundo. Es en este punto que el chico pregunta a la hermosa mujer quién es ella, mientras que en su cochina mente comienza a excitarse al ver su belleza. Ella comienza a presentarse como una de las supervisoras de un clan, y le informa a Chico que desde este momento, él será un héroe, y su misión será salvar a Eldora de las manos del malvado del rey demonio. Por supuesto, él asocia todo esto a algo parecido a un juego, y ese tipo de cosas. La administradora le informa que para lograr su objetivo como héroe, él tendrá garantizadas algunas cosas para su ventaja. Primero, como un héroe necesita dominar el poder de la espada y la magia. También necesitará el lenguaje de otro mundo para comunicarse con otras personas. Y por último, cuando un héroe lleva a otros a la batalla, utiliza el poder de santo, el cual eleva las habilidades de otros. El chico escucha las palabras del administrador y comienza a preguntarle qué otras habilidades más le darán. Ella le informa que esas serían todas, por lo que él comienza a quejarse del mal servicio que está recibiendo. Si no hay más habilidades, él supone que habrá méritos para él, y ya tiene sus propias ideas, por lo que se las sugiere a la administradora. Y su primera idea es tener a alguien obediente, que haga todas las cosas por él, por lo que la administradora le da el poder para hacer esclavos. El sujeto, o aún no conforme, le pide a la administradora que por las noches le dé a esa parte de su cuerpo un máximo poder. La actitud del sujeto comienza a molestarle a la administradora, que incluso piensa en deshacerse de él en ese momento, pero logra mantener la compostura para no hacerlo. Ella le ofrece un regalo de despedida, pues pensaba darle una bendición especial. El tipo pensó que la administradora se refería
a hacer el delicioso con él en ese lugar. Por lo que terminó de colmar la paciencia de la administradora. Y terminó recibiendo un puñetazo, que casi lo desmaya del mismo. Además, en vez de la bendición, recibió la maldición del administrador. Por lo que ella piensa en elegir a un nuevo candidato. Pero en ese momento el ritual de invocación comienza. Por lo que ella no puede cambiar a este sujeto molesto. A ella solo le queda rezar. Para que esa basura luche bien. Y es de esta manera que un nuevo héroe es convocado en la región de los humanos. Pero de él hablaremos más adelante. Ahora volvamos con Renya y el grupo. Ellos habían llevado a Emil a la casa. Y en vez de agarrar una de las habitaciones vacías, ella eligió vivir en el sótano. Pues sería más sencillo para ella realizar experimentos en ese lugar. Además que el olor de la medicina y los sonidos de los experimentos no se escaparían. Pocos días han pasado desde que el grupo venció a los Wyverns. Emil se instaló en el sótano y ha estado metida en sus experimentos. Sion y Crowell siguen cautelosas cerca de ella. Pero no ha habido problemas. En cambio, Frau se ha empezado a llevar muy bien con ella. En cuanto al dragón, después de que se convirtiera en sirviente de Riaris, fue llevado cerca de su nueva residencia, utilizando una montaña cercana como un refugio temporal, según Emil, debido al contrato mágico. Incluso si el dragón está lejos, no escapará. Y como el dragón regresó temporalmente a la montaña, el alboroto de la ciudad Cucurrica terminó. Por lo que desde ahora no debería haber ningún problema. Y gracias a los ingresos generados de la captura de los Wyverns y la recompensa de las piedras mágicas, los días de Renya están cada vez más libres de deudas. Por lo que lentamente se está acostumbrando a su vida. Pero cierta noche ocurrió algo inesperado. Después de tomar un baño, Renya se encontraba en su habitación, cuando Sion tocó a la puerta, pidiéndole hablar con él sobre algún asunto. Al entrar, Renya le preguntó de que quería hablar con él. Pero para su sorpresa, Sion se desnudó enfrente suyo y le pidió hacer el delicioso. Renya, desconcertado, le preguntó a Sion qué acababa de decir. Y como ella no tiene ninguna experiencia en este tipo de cosas, simplemente se le ocurrió decirle que quería que él le insertara su apestosa cosa en sus partes de chica. Él le preguntó si acaso tenía idea de lo que estaba diciendo. Y ella, muy nerviosa, le gritó que solo debería callarse y hacerlo, pues ella quería que él sea el primero. Renya cree que seguramente Frau la había drogado de alguna manera, por lo que se dispone a buscar a Rona para curarla. Pero ella le asegura que se encuentra sobria. Y lo que acababa de decir era muy en serio. Renya no entiende el comportamiento de Sion, pero le pide que se acerque si eso es lo que quiere. Por lo que ella comenzó a acercarse lentamente. Y cuando pensé que iba a haber algo de acción, quiero decir, pensamos que algo iba a suceder, Sion fue atrapada en una red. Por lo que, avergonzada, le pregunta a Renya si acaso estos son sus fetiches. A lo que él le responde que esta es una trampa que Frau puso, la cual reacciona a cualquier persona que se acerque a él. Sion comienza a retorcerse, indignada y tratando de liberarse de la trampa. Pero entre más se movía, más eran expuestas sus partes íntimas a Renya. Renya quiere saber cuál es la razón por la cual ella fue a su habitación esa noche. Pero Sion no quiere decirle. Por lo que él se dispone a acostarse en su fután. Después de todo, tiene algo muy entretenido que ver antes de quedarse dormido. Ante estas aclaraciones, ella no tiene más opción que decirle la verdad. Pero le pide que primero la baje de ese sitio. Un poco después, y con Sion vestida nuevamente, ella le explica que esta fue idea de Rona, pues ella pensaba que sería la mejor manera de seducir a Renya. Pero él no quiere saber esto. Lo que realmente le interesa es saber la razón por la cual Sion había decidido hacer este tipo de cosas, más aún cuando él sabe
que ella no es ese tipo de chica. Por lo que él le revela a Sion que conoce la mayoría de sus antecedentes. Y fue fácil intuir que algo andaba mal cuando vio la expresión seria de Rona. Es por esto que Sion comienza a hablar sobre algo que ha pasado recientemente. Y al parecer el rey demonio ha nacido. Y para subyugar al rey demonio, el reino sagrado ha invocado a un héroe de otro mundo. Pero Renya la detiene pues no entiende nada de lo que está sucediendo. Pues que tendría que ver que el rey demonio con el hecho de que ella se cuele en su habitación. Por lo que le pide que explique las cosas en un orden adecuado. Hace 2 meses el héroe fue invocado. Pero al parecer no ha dejado la capital sagrada. Y la razón de esto es que la persona que fue invocada es un pervertido sediento como el infierno. Después de la invocación, él pidió una compensación para subyugar al rey demonio. Por lo que él se aprovechó de cada mujer del reino sagrado, como también de aquellas de los pueblos vecinos. Por lo que tiene una muy mala reputación. Además, a pesar de que su poder es suficiente para luchar contra el rey demonio, él no ha mostrado ni la más pequeña intención de hacerlo. Y esta es la parte en donde entra Sion. Ella le pregunta a Renya si recuerda en qué ciudad está. Por lo que él responde que Trident, que es un país que sirve como línea de defensa contra el rey demonio. Sion le aclara que Trident es el país más poderoso después del reino sagrado en el continente de los humanos. Con eso dicho, ella le pregunta si sabe quién es el líder del país. Pero él no tiene idea. Por lo que ella le aclara que la dirigente de Trident es una archiduquesa llamada Lidia Fenfetal. Y ella es la madre de Sion, por lo que la convertiría en una persona muy importante, siendo la primera princesa de Trident. Después de eso Sion comienza a contarle Renya sobre su familia, sus hermanas y el estilo de vida que llevaba. El motivo por el cual decidió escapar de casa y vivir una vida como aventurera, en las cuales no voy a profundizar, porque sinceramente soy muy perezoso. En fin, para terminar la explicación, de alguna manera u otra, el héroe invocado. Escucho que la princesa de Trident era una chica muy hermosa, por lo que le exigió al reino sagrado que se la entregaran. Renya se sorprende por esta aclaración y asegura que el héroe probablemente idealizó demasiado a Sion. Si ellos no cumplen con el pedido del héroe, esto instigará al reino sagrado para traer su ejército en contra de Trident, por lo que no pueden permitirse rechazar la petición. Y a pesar de que ella escapó de su posición como princesa, no puede permitirse ser una carga para Trident, por lo que incluso alguien tan patética como ella tiene algo que hacer. Y es justo por este motivo que Sion considera que si tiene que perder su virginidad, por lo menos le gustaría que fuera con Renya. Pero él sigue pensando distinto, por lo que considera que ella está siendo muy inmadura, aunque admite que tiene ciertos atributos. Aún así, con el tema del héroe, él conoce a algunos chicos que podrían ayudarle, por lo que le pide que espere unos días más, hasta que pueda encontrar una solución. Sion le dice que tiene razón, y se disculpa por lo acontecido, mientras asegura que contará con él. Pero en su rostro se notaba que algo no estaba bien. Al salir de la habitación de Renya, se encontró con Rona, y al día siguiente, todo rastro de Sion había desaparecido. Lo único que quedó fue una carta dirigida a Renya. En ella Sion se disculpaba por irse sin despedirse de él, mencionando lo tremendamente feliz que fue cuando Renya la escuchó e incluso fue tan lejos como para darle su apoyo. Sin embargo, este es un asunto de su país, y no puede permitir que alguien más cargue con esto, por lo que está segura de que si fuera a pedir su ayuda, solo terminaría trayéndole más problemas. Mientras tanto, Sion y Rona llegaban a reunirse con la duquesa de Trident para decidir lo que harían a continuación. Frau y Crowell veían con tristeza a Renya, aunque Crowell considera a Sion su rival.
Ella aún siente que está en deuda con ella. Y Frau también se siente de esta manera. Pues ella estuvo muy sola hasta que el maestro y las demás vinieron hacia ella. Es por eso que Frau le pide a Renia que debería salvar a Sion. Por lo que Renia muy enojado le responde que por supuesto es muy obvio que la arrastrará de regreso a ese lugar. Esto sorprende a ambas chicas, pues conociendo a Renia estaban muy seguras de que él diría que no le importa lo que le suceda. Pero realmente Renia está muy enfadado y menciona que debe haber un límite para la arrogancia de una persona, ya que se adelantó a los planes de Renia y le agregó más carga a su trabajo. Por lo que no importa lo que Sion piense, él no será capaz de descansar hasta que no la traiga de regreso y le dé un buen sermón. Al ver la actitud de Renia, las chicas se sienten aún peor por Sion, pero de todas maneras les hace feliz que Renia quiera rescatarla. Para eso Renia tiene pensado ir a algún sitio, por lo que le dice a Frau que volverá pronto. Renia salió a reunirse con As para conseguir información. Él mencionó que el menor tiempo posible para llegar a la capital sagrada es de 3 días o 5 si incluyes las preparaciones. Si viajas en carruaje tomaría alrededor de un mes. Obviamente eso sería muchísimo tiempo. Y el portal de teletransportación no está conectado con la capital sagrada. Esto deja una única opción, que es ir por navíos mágicos. Como Renia no tiene estas opciones para viajar, se dispone a solucionar esta situación utilizando un método distinto. Él acude con Emil para pedir su ayuda, aunque en un inicio ella se niega, pues según sus palabras no está obligada a ayudar a esa mujer de cabello negro. Más ella piensa en chantajear a Renia nuevamente a cambio de su ayuda, e incluso como no pidiéndole que pague con su cuerpo. Renia se acerca a ella, lo cual la sorprende pues no está preparada para esta interacción. Pero tranquilos, que Renia no se acercó con ningún propósito caluriento. Él le entrega unos planos a Emil de un invento de su mundo anterior, pues considera que con el poder de la magia, recrear algo como eso no sería una tarea tan difícil. Ella ojea los planos que recibió de Renia, y por supuesto rápidamente llaman su atención, pues eran conceptos que nunca antes había visto. Y aunque esa no era su especialización, no pudo dejarlo pasar. Como buena investigadora que es, Renia le preguntó qué opinaba de su idea, con lo que ella estaba encantada y maravillada, ya que nunca sintió tanta urgencia de realizar una investigación como ahora. Por lo que toma a Renia de la mano y le pide que empiecen de una vez, ya que él le ayudará. Y no tiene que preocuparse por el cansancio o el desvelo, ya que ella tiene muchas bebidas energizantes a la mano. Al ver el rostro emocionado de Emil, incluso Renia teme que lo que acaba de provocar será muy malo para él. Pasemos entonces con Sion y Rona, que mientras caminan por un pasillo, Rona, preocupada por su amiga, le pregunta si de verdad está segura de hacer lo que está pensando. Con tristeza en su rostro, Sion le asegura que ha tomado su decisión, sin mencionar que su madre y hermana le han estado permitiendo hacer lo que ella quisiese hasta ahora. Por eso es tiempo de que ella ofrezca su cuerpo por el bien de Trident. Con esto dicho, ellas se dirigen a la nave mágica que las llevará al reino sagrado. Y hablando del reino sagrado, en una habitación del castillo real se encuentra el héroe convocado, como se había dicho, disfrutando de las bellezas de la capital y aprovechándose de su estatus para disfrutar la vida que se le ha dado. Poco tiempo después, en alguna montaña entre Trident y el reino sagrado, Emil y Renia viajaban en el invento en el que habían trabajado arduamente. Por supuesto, al ser un prototipo, no era perfecto, y más aún porque viajaban a través del yermo para evitar ser vistos por otras personas. Emil instaló un dispositivo para la reducción de golpes, pero aún así hay un límite para lo que pudo lograr en tan corto tiempo. Renia notó que un ruido extraño
Provenía del motor y Emil también lo escuchó. Ella supone que algo está pasando dentro del motor. Y efectivamente el ruido empezó a ser mucho más grande. Hasta que el motor dejó de funcionar. Por lo que ellos tuvieron que detenerse. Renia se preocupó un poco. Pues pensó que no tendrían las partes suficientes para repararlo. Pero Emil se mostraba confiada. Pues creía que con ellos dos podrían reparar las partes y modificar el auto mientras conducían. Ella se encargaría de las fórmulas mágicas dentro del motor. Mientras que Renia estaría encargado de arreglar las piezas rotas. Él piensa por un instante que de haber sabido que el camino sería tan irregular, hubiese pedido un avión en lugar de un auto. Pero solo de pensar Emil y un avión. Cambia de idea, pues esta sería la receta perfecta para el desastre. Además él se alegra de haber dejado a Frau y Crauel en casa. Por lo que ellos ponen manos a la obra para arreglar lo más rápido que puedan el vehículo. Volvamos entonces a la ciudad sagrada, en donde un emisario se dirige al cuarto del héroe Yuki. Él está en el lugar para informarle a Yuki que han recibido un mensaje de Trident, que el navío mágico salió hace 3 días de la ciudad, por lo que la princesa debería estar llegando a más tardar el día de hoy. El incompetente ni siquiera recordaba que había pedido que le entregasen a la princesa de Trident, hasta que el emisario mencionó que era la chica de cabello negro, por lo que el idiota recuerda que la había pedido como una de sus exigencias. Este menciona que este mundo es genial gracias a todas esas bellezas rubias, pero también puedes llegar a cansarte de ellas después de un tiempo, por lo que él podría perder la motivación para pelear con el rey demonio. Yuki le dice al emisario que traiga a la chica en el momento en que llegue, ya que si tarda un segundo más, aplastará su cara y la cambiará de forma. Mientras tanto en la nave mágica, Sion es informada de que pronto estarán llegando al reino sagrado, por lo que le piden que se aliste para conocer al héroe. Con ello, una vez han llegado a la ciudad, Sion se dirige a afrontar su destino. Y al mismo tiempo Emil y Renia llegan a la ciudad sagrada. Pero este último parece estar muy agotado. Esa misma noche ellos se infiltraron en la ciudad. También obtuvieron un poco de información de un mercader que conocieron en las afueras de la misma, el cual les informó que un navío mágico se dirigió a la ciudad al mediodía, por lo que ellos están seguros que se trata del navío que venía de Trident, ya que la posibilidad de que Renia y Emil llegue antes que Sion es muy poca. Tendrán que pensar en un plan lo más pronto posible, pues el tiempo está en contra suya. En el lugar donde aterrizó el navío se encontraba Rona esperando en una de las habitaciones, ya que había cumplido con su objetivo. Ella tendría que regresar a Trident el día siguiente. Aún así lamenta tener que dejar a Sion en este lugar. Aunque sea todo por el país, es algo que le sigue remordiendo en la conciencia. Mientras ella pensaba en todas estas cosas, afuera de la habitación se escucharon ruidos de lucha, por lo que ella se puso en guardia. Al abrir la puerta y entrar, quien apareció frente a ella era Renia junto con Emil. Rona le pregunta por qué están en ese lugar, a lo que él contesta que sabiendo lo inteligente y furtiva que es ella, era obvio que estaba deseando que esto sucediera. Fue por eso que ella envió a Sion hacia su habitación esa noche. Por supuesto él está aquí para llevar de regreso a esa idiota con él. Estas palabras calman el apesarado corazón de Rona, pues ella confió en que Renia entendería y la ayudaría a salir de esta situación. Pasemos entonces al castillo, en donde Sion es escoltada hasta la habitación de Yuki. El emisario y sus escoltas la dejan frente a la habitación, y mientras se retiran, ellos van apesarados pensando en la tragedia. ¿Qué pasará a la princesa? Sion se da cuenta de esto, pero no tienen más opción que seguir adelante, por lo que pronuncia su nombre y su motivo para estar en ese lugar. Con esto ella procede a entrar en la habitación.
Y lo primero que nota es un olor antinaturalmente dulce y abrumador. También ve a varias chicas desmayadas en el suelo. En eso su atención se centra en el héroe, pues este le dirige unas palabras sentado desde una esquina de la habitación. Él se levanta y comienza a afirmar que no estaba nada emocionado por la princesa de Trident, pero al ver su vestimenta de estilo japonés, además de su hermoso y bonito pelo negro, y la manera en que habla como una samurái, parece que Sion fue del agrado de Yuki. Ella, aún dudosa, pregunta si él realmente es el héroe correcto, y el tipo, muy presumido, aseguran que así es. Y debió darse cuenta al ver que era demasiado cool. Yuki no pierde tiempo y le pide a Sion que se desvista, pues para él ha llegado el momento de empezar con la diversión. Ella se da cuenta del tipo de persona que es Yuki, y antes de hacer lo que él dice, Sion le pide que primero le haga una promesa de que peleará contra el rey demonio y no amenazará a los demás países. Él finge aceptar la propuesta de Sion, jurándolo por todas las bellas diosas. Pero todo esto eran solo palabrerías, ya que él no tenía ninguna intención de aceptar tal cosa, y comienza a utilizar su poder de esclavitud, con el cual hace que Sion no pueda moverse, y le ordena caminar hacia él. Ella no puede resistirse a las órdenes de Yuki, y comienza a caminar, mientras él le decía que la habilidad de esclavizar que obtuvo de la diosa era demasiado genial, pues podía hacer que todos lo obedezcan, y si así lo quiere, puede ordenarles a los soldados que invadan Trident, por lo que puede crear amigos muy fácilmente. Según él, esta es una habilidad necesaria para un héroe, por lo que le ordena a Sion que se desvista y comience a entretenerlo, además de creer que el incienso en la habitación ya debería haber causado efecto en ella, haciendo que se encuentre excitada. Este disque héroe ni siquiera recuerda el nombre de Sion, y realmente no le importa, porque según él ella terminará quebrada como una muñeca. Cuando Yuki está a punto de besarla, Sion solo puede pensar en Renya, y es en ese momento en que la ventana de la habitación es atravesada por un par de extraños, los cuales visten máscaras para tapar sus rostros. Volvamos un poco atrás. Cuando Renya y Emil se reunieron con Rona, ellos pensaron en una estrategia para no tener que preocuparse por sus identidades, lo que resultó en Renya fingiendo ser el rey demonio y Emil su leal secuaz. Si la idea de estos dos funciona, Sion y Trident se salvarán. Rona le recuerda a Renya que el héroe fue bendecido con poderes por parte de la diosa, por lo que le pide que por favor tenga mucho cuidado y salve a Sion, a lo que él responde que ha venido por ese motivo, por lo cual ella puede esperarlos, ya que él traerá a su querida amiga. Yuki pregunta a los dos enmascarados quiénes son ellos, y Renya, sin mediar palabra, se lanza con su espada contra el héroe. Este lo detiene utilizando su propia espada, y a pesar de que Renya le lanza un par de cortes más, este asombrosamente puede esquivarlos y luchar a la par con Renya. A pesar de tener esa cara de estúpido, parece que las habilidades que le otorgaron son muy buenas. Al escuchar el ruido dentro de la habitación, los soldados entran para ver qué sucede dentro de esta. Y al ver que el héroe se encuentra luchando, uno de los soldados se va por refuerzos, mientras el otro protege a Sion. Yuki comienza a preguntarle a Renya muchas cosas, pero él no responde en ningún momento. Aún así, la postura de su espada es suficiente para que Sion se dé cuenta que se trata de él. La que sí responde es Emil, quien manda a callar al estúpido humano, haciendo una actuación increíble, mientras declara que la persona frente al héroe es el que se convertirá en el dueño de los 5 continentes, el demonio que conquistará a todas las razas, el rey demonio. El soldado se sorprende al escuchar estas declaraciones, y al ver el tono de piel y el color del pelo de Emil, no le cabe la menor duda de que pertenece a la raza de los demonios, mientras que el héroe no entiende por qué el rey demonio vendría a este lugar.
pero piensa que si lo derrota aquí mismo, ya no será un problema tener que ir a buscarlo. Y también será recompensado teniendo más mujeres. Por lo que él cree que ese es su día de suerte. Por eso utiliza su habilidad de esclavitud para ordenarle a Sion y al soldado atacar a los intrusos, utilizándolos como escudo a su favor. Esto hace enfadar a Renya, que impone su presencia inmediatamente. El soldado es el primero en atacar, pero es derrotado de un solo golpe. Y luego Sion ataca con su espada, pero el movimiento es demasiado lento, por lo que Renya puede esquivarlo fácilmente. Y mientras le daba un consejo a Sion sobre no abanicar tanto la espada, él la tomó por sorpresa y le clava tremendo beso. Por supuesto, esto no era más que un truco de su parte, para darle a Sion un medicamento que la dejaría inconsciente. Pero a los ojos del héroe, era algo inaudito que tomaran posesión de algo que según él ya le pertenecía. Renya tomó a Sion entre sus brazos, y al mismo tiempo Emil se acercó a él, para escapar por la ventana rota. Como el héroe trató de perseguirlos, Emil le lanzó 3 cápsulas, las cuales fueron cortadas por la espada del héroe. Y esto hizo esparcir un humo en la habitación. Cuando los refuerzos por fin llegaron, Emil gritó con una risa demoníaca que su amada princesa ahora les pertenecía. Y si la querían de regreso, tendrían que ir al castillo del rey demonio y derrotarlo. Con esto ellos saltan por la ventana para escapar. Pero las cosas no les saldrían tal y como ellos esperan, pues no contaban con que el héroe tendría una habilidad de teletransporte, utilizándola para detenerles el paso, dejando en claro que no los dejara escapar. Pues según él, huir lejos de él, con su mujer no es algo que permitirá. Por lo que en ese momento declarará que él derrotará al rey demonio, levantando su espada y utilizando una de sus habilidades llamada martillo trueno, con la cual junta a una gran cantidad de rayos y los deja caer en un solo punto. Estos son dirigidos sobre la cabeza de Renya y compañía. Según la perspectiva de Yuki, este fue un golpe directo, por lo cual con eso el rey demonio está rostizado. Pero la barrera mágica de Emil fue suficiente para defenderlos de ese ataque. Emil piensa un poco sobre su situación, ya que ese ataque de haber acertado los hubiese matado junto con la princesa. Junto con los ataques mágicos que el héroe posee, le da a entender que tiene un considerado nivel alto de magia, pero no lo puede usar repetidamente. En cambio Renya no se ha recuperado totalmente. Por eso si la pelea se extiende no terminará nada bien para ellos. También está el hecho de que los refuerzos del héroe se empiezan a reunir, por lo que a Emil se le ocurre un plan para salir de esta situación, y se lo comenta a Renya en secreto. Ella le pide al rey demonio que la deje luchar en su lugar, pues la pelea mágica es su especialidad, por lo que se dispone a enfrentar al héroe, el cual en vez de utilizar su cerebro, comienza a pensar con la cabeza de abajo, pensando en hacer suya a Emil. Ella comienza a activar 2 magias en paralelo, mientras que el héroe se encontraba confiado, pues según él no importa cuánto le dispare, simplemente usará su teletransportación para esquivar el ataque. El primer ataque es un hechizo de luz por 64, para cegar la visión del héroe, lo cual funciona de maravilla. Luego una invocación de unos tentáculos, para atraparlo aunque él se teletransporta y los esquiva. Sin darle tiempo a reaccionar, unas abejas lo atacan, y él se pregunta de dónde vienen estas cosas. En un callejón oscuro a unas cuantas cuadras del lugar, Emil y Renya se encuentran escondidos, pues todo lo que ella hizo fue un farol, para llamar la atención del héroe y poder escapar. Con esto ellos empiezan a alejarse del lugar, logrando hacer su rescate con éxito, y encontrándose en las afueras de la ciudad con Rona. Al amanecer de ese mismo día, Renya y las chicas regresaban a Trident, nuevamente en el vehículo en el que habían venido. Sion aún seguía durmiendo por la medicina, mientras que Rona le pedía a Renya que se detuviera, ya que ella no estaba acostumbrada a viajar en un transporte como este.
por lo que sentía ganas de vomitar. Pero él y Emil se negaban a detenerse, ya que necesitaban alejarse todo lo posible de la ciudad santa y obviamente del héroe basura. Después de manejar por un buen tiempo, y que Renya se quedara sin poder mágico, ellos tomaron un descanso en medio de un bosque, por lo que Rona, que aún se encontraba mal, aprovechó el momento para vaciar su estómago. Y mientras Renya y Emil platicaban sobre la eficiencia del vehículo, la cual había mejorado considerablemente, Sion despertó de su sueño, y al ver el rostro de Renya y Emil, se levantó exaltada preguntando en dónde se encontraba. A lo que Renya le contestó que estaban de camino a Cucurrica. Ella, que aún no había esclarecido sus pensamientos correctamente, preguntó a Renya por qué se encontraba frente a ella, por lo que él respondió que su presencia en ese lugar significaba que ella había sido secuestrada por el rey demonio. Obviamente le explicaron lo sucedido y los planes que hicieron para rescatarla, por lo que Sion comprendió que aquel enmascarado disfrazado de rey demonio era Renya, por lo que el recuerdo de su beso con él también regresó, lo que la hizo sonrojarse de solo recordar la escena. Renya le pregunta si se siente mal aún, o tiene algún efecto del incienso. Pero Emil, que comprende la situación más que él, le asegura que su reacción se debe a otra cosa. Ellos comienzan a platicar sobre la situación actual, debido a las acciones que Renya tomó. Con la gran aparición del rey demonio, el héroe se verá obligado a salir del castillo para rescatar a la linda princesa de las manos del malvado. Sion quiere decirles algunas cosas sobre eso, pero no encuentra las palabras para hacerlo. Por lo que Rona, regresando de su asunto, interviene asegurando que podría haber algún problema con el objetivo que ellos se plantean, ya que con la intención de salvar a la princesa, el héroe podrá salir de viaje sin esfuerzo. Pero esto solo sería una realidad si el héroe convocado fuera una buena persona. Por lo que Sion asegura que con lo poco que conoció al héroe, no cree que él haga tal cosa como ir a rescatarla. Además de eso, la hermana menor de Sion puede pensar que ella se rindió, por lo que el sacrificio que ella realizó sería en vano, ya que las palabras de Sion pueden ser ciertas. Renya le pregunta a Emil qué podrían hacer en este caso, a lo que ella responde que no necesitan preguntarse por eso, ya que ella ya hizo algunas preparaciones. Pasemos entonces a la ciudad sagrada, y más concretamente a la habitación del héroe. Este se encuentra sufriendo en una gran agonía. Emil le comenta al grupo que las 3 bombas de humo que le tiró al héroe antes de irse tenían un veneno diferente en cada una, por lo que ella supone que en este momento lo estarán afectando terriblemente. El primer veneno es un veneno que causa severos dolores de cabeza, náuseas y diarrea cuando él toque a una mujer. El segundo veneno se activa cuando huele a una mujer. Este causará una dolorosa inflamación pulmonar. Y el tercer veneno se activará si toca los fluidos de una mujer, con el cual su piel será severamente quemada. Si alguno de ellos 3 le afecta, estará en un infierno. Y si es desafortunado, terminará muriendo. Estos venenos son la cúspide del desarrollo de venenos demoníacos, creados con la colaboración de Frau, por lo que no será posible tratarlos con la medicina humana. Por eso, mientras el héroe sufre de todas estas condiciones, tratará de buscar una manera de curarse. Pero incluso si lo llegan a sanar, el cuerpo mismo no será desintoxicado de los venenos. En ese momento, el héroe pensará: maldito rey demonio, te mataré. Por eso Emil cree que todo marchará perfectamente, ya que el héroe se concentrará en eliminar al rey demonio y no buscará a Sion. Con esto resuelto, Renya se propone hacer la cena, mientras les pide a las chicas que descansen por el momento. Emil se propone a seguir jugueteando un poco más con el coche,
Para eso Sion, que siente remordimiento, le da las gracias por la ayuda que le brindó. Y se disculpa con ella por haberla juzgado debido a lo que hizo en el calabozo. Pero ella le dice a Sion que no tiene que agradecerle, ya que realmente nunca le importó si el rescate salía bien o no. Simplemente estaba ayudando a Renya, argumentando que su valor ante él ha aumentado. Rona interviene asegurándole a Emil que ella y Sion asaltaran a Renya esta noche juntas, creyendo que con esto estarán 1 o 2 pasos delante de ella. Pero ella les da un golpe bajo, diciéndoles que es lamentable que tengan que ir las dos juntas para hacer el trabajo, que una sola podría, lo que significa que simplemente son un fracaso. En fin, ellas tres comienzan una pelea absurda, que realmente no termina en nada, mientras que Renya se concentraba en hacer la cena, y las ignoraba completamente. Una vez más al día siguiente emprendieron el viaje, en el cual tuvieron que parar un par de veces, para hacer que Rona y Sion pudieran liberar sus malestares. Luego llegaron a casa, en donde las esperaban Frau y Crauel. Emil le aseguró a Frau que su invento había sido un éxito, mientras que Renya le dio el sermón de su vida a Sion. Después de unos días, un invitado inesperado llegó a la casa de Renya. Según su presentación con Frau, esta era la segunda dama de este país, Meiría Feinfetal, la hermana menor de Sion. Renya se dirige a la puerta para recibirla, y ella muy cordialmente se presenta, afirmando que está en ese lugar en representación de la archiduque de Trident, y expresa su más profunda gratitud a él por haber cuidado siempre de su estúpida hermana mayor. Él por supuesto la hace entrar a una sala de espera, mientras habla con Sion y Rona, para preguntar si alguna de ellas contó lo que sucedió en la Ciudad Santa. Sion asegura que ni siquiera ella es tan estúpida, por lo que se ha quedado en casa todo el tiempo. Y Rona dice que tampoco lo hizo. Simplemente informó la situación de Sion antes de volver a la capital. Obviamente fue ella, ya que era parte de su deber. Rona menciona que Meiría y su madre, la archiduquesa, son personas sabias e inteligentes. Por lo tanto no cree que ella tenga malas intenciones al visitarlos. Por lo que él hace pasar a las dos chicas a la sala de espera para conversar con Meiría, pues no tiene ningún caso que se escondan, ya que tarde o temprano las descubrirán. Meiría toma té relajadamente, mientras se pregunta por qué su hermana, que se supone fue secuestrada por el rey demonio, se encuentra en este lugar, ya que el informe que recibió de la nave mágica decía que su hermana mayor había sido secuestrada por el rey demonio, por lo que Renya saca pecho en el momento, asegurando que él es el rey demonio. Al ver la expresión de Meiría, él explica que para ser honesto solo está haciendo ese papel. Meiría le pregunta a Sion si lo que acaba de decir Renya es verdad. Ella, muy nerviosa, asegura que se encontraba inconsciente todo el tiempo, y trata de librar a Renya de las posibles consecuencias que puedan surgir. Pero Meiría es muy explícita en sus demandas, dejando en claro entonces que sería Renya la mente maestra detrás del reciente incidente. Por supuesto Sion no puede negar estas palabras. Meiría le informa a Renya que, a decir verdad, Trident no planea castigar al rey demonio, es decir a Renya. Esto es bastante sorpresivo para todos, ya que ellos pensaban que esta visita traería problemas. Meiría les dice que mediante un adorno de pelo que le dio a Sion, pudieron rastrear la señal mágica hasta ese lugar, y también fueron capaces de adivinar los detalles del incidente debido a ese adorno. Sin embargo, aún sabiendo que Renya estaba relacionado con ese incidente en la Ciudad Santa, Trident no puede interponerse en ese asunto, ya que todo eso sucedió dentro del Reino Santo, y el reino de Trident no tiene derecho a culpar al Reino Santo por robar una dama que ya han ofrecido a su reino.
A lo que Renya deduce que debido a que las personas afectadas por este incidente son Sion y él, existe la posibilidad de que ambos sean vistos como enemigos de Trident. Meiria siente que efectivamente es así. Y siendo Renya el cerebro detrás del asunto, ellos también podrían elegir entregarlo al Reino Santo. Pero considera que hacer eso sería estúpido por parte de ellos. Y en primer lugar está bastante segura que el Reino Santo tampoco lo quiere, ya que Trident no quería entregar a su primera princesa. Por lo que repetidamente desafió al héroe a un duelo para resolver este asunto. Pero él se negó a todas las peticiones, poniendo en vergüenza al Reino Santo. E incluso ahora ellos han oído que el héroe está dedicando todo su tiempo para fortalecer sus habilidades y así subyugar al rey demonio. Por lo que están seguros que el héroe hará su movimiento muy pronto. Y lo mismo sucede por el lado de Trident, ya que han recuperado a Sion sana y salva. Por lo que esta es la mejor situación posible para ambos. Renya llega a la conclusión que las palabras de Meiria significan que ambos reinos están aprovechando esta farsa del rey demonio para unir a la humanidad con un mismo propósito. Sin embargo, eso solo durará hasta el día en que el héroe de mierda derrote al rey demonio real. Suponiendo que realmente llegue a derrotarlo, Meiria le da toda la razón a Renya y asegura que Trident también se está preparando para cuando llegue ese día. En resumen, Trident quiere asegurarse de que Renya es una persona que puede ganar contra el héroe, por lo que le dice que sus intenciones en este lugar es que Renya ayude a Trident durante la guerra, como su activo antihéroe, además de que les gustaría que fortaleciera el poder de lucha de su ejército. Si Renya está de acuerdo con cooperar, ellos garantizarán su seguridad, además de protegerlo de países extranjeros. Y por supuesto se asegurarán de recompensarle por todo eso. Por lo que Renya entendió. El reino de Trident quiere que Renya derrote al héroe antes de que éste mate al verdadero rey demonio. Por lo que él pregunta, ¿qué sucederá si él no posee las cualidades para derrotar al héroe? A lo que Meiria responde, si ese llega a ser el caso, no tendrán más opción que entregar a Renya junto con su hermana al Reino Santo, ya que a pesar de que él rescató a su hermana, sigue siendo la persona responsable de crear esta situación tan delicada entre ambos reinos. Por tanto, ella considera completamente justo pedirle que se encargue de este asunto. Renya, un tanto disgustado con la situación, suelta su aura asesina, estremeciendo a las chicas, quienes no pueden hacer nada más que quedarse en silencio. Mientras Renya disminuye poco a poco la intensidad de su aura, Meiria, por su parte, también mantuvo la compostura en todo momento y continúa tomando té con toda tranquilidad. Renya comienza a reírse. En eso se dirige a Sion, declarando que su virginidad tiene un precio muy alto. Él decide que hará lo que Trident quiere y se disculpa por lo que hizo hace un momento, afirmando que solo estaba poniendo a prueba a Meiria, ya que él no suele confiar en la gente tan rápidamente. Meiria también se disculpa por su insolencia, asegurándole que su madre y ella están muy agradecidas por lo que Renya hizo por su familia, y que esta situación es inevitable, únicamente porque el país está involucrado. Con todo aclarado, Meiria se despide de ellos y sube nuevamente a su carruaje. Una vez en él, no puede evitar entrar en llanto, aterrada completamente por el aura que Renya había emitido. Pero al ver cómo se comportaba Sion con este, está contenta de que a su hermana le esté yendo bien. Mientras todas estas cosas sucedían, la diosa que invocó al héroe basura observaba atentamente una imagen de Renya cuando fingió ser el rey demonio, preguntándose quién era ese hombre que se llamaba a sí mismo rey demonio, ya que analizando su longitud de onda de maná,
Ella está segura de que no es nativo de Eldora, por lo que deduce que se trata de un humano perdido, del cual ella no sabe nada. Esto por supuesto es un problema para ella, ya que interfiere directamente con sus planes, por lo que piensa si debería reiniciar completamente al héroe. Pero si Renya resulta ser alguien de alto rango, sería demasiado tarde para sus planes, por lo que la opción correcta sería usar rápidamente a un peón para desviar la atención de estas personas de alto rango, refiriéndose a los administradores del mundo. Mientras ella pensaba en qué acciones tomar, Kiria apareció para confrontarla por haber elegido a un fracaso como héroe. Para entender bien toda esta situación, tendremos que volver un tiempo atrás y revisar todas las acciones que llevaron a Kiria a este momento. Como ya sabemos, Kiria es un ángel al servicio de la diosa, que reencarnó a Renya en este mundo. Aparte de eso, ella tenía otra misión de la cual encargarse, pues había notado ciertas irregularidades en el mundo de Eldora, como por ejemplo, el ataque de los demonios en el país de los elfos. Este fue el motivo principal por el que ella llevó a Renya a ese lugar. Luego de esos eventos y buscando la raíz del problema, Kiria llegó al Reino Santo, y aprovechando todo el alboroto causado por el ataque del supuesto rey demonio, ella logró acceder al lugar donde el héroe fue invocado. Esta era una puerta que la conduciría a la responsable de los eventos extraños, siendo la administradora de la raza humana, que fingía ser una diosa. Continuando entonces, Kiria se presenta ante la supervisora de la humanidad y le asegura que su carga de trabajo sigue aumentando por su culpa, y aunque ellas le enviaron muchas advertencias, la administradora siguió ignorándolas, por lo que el asunto ha comenzado a convertirse en un gran problema. Es por esta razón que Kiria le pide a la administradora que le ayude a aliviar algo de su estrés. Mientras le dice estas palabras, Kiria comienza a transformarse, pero debido a que la trama se complica demasiado, si incluyó todo lo relacionado con Kiria, ya que tendría que abarcar todo lo relacionado con la diosa, los administradores, entre otras. Lo más relevante para la historia es que esta administradora envió un oráculo hacia el Reino Santo, lo que desencadenaría una serie de eventos que estaban destinados a ocurrir, pero no se esperaba que fueran tan pronto. Volvamos entonces con Renya, quien se encuentra presentándose frente a un grupo de soldados. Por supuesto, esto tiene desconcertados a dichos soldados, pues el hecho de que un aventurero del que nunca han oído hablar quiere entrenar a los soldados de Kukurika, que son la élite de Trident, es un poco extraño de escuchar, por lo que el líder del escuadrón le pregunta a Renya cuál es su rango de aventurero. Obviamente él responde que es rango E, básicamente un novato. Por eso todos los soldados comienzan a mofarse de él. Y es el mismo Renya que confiesa entender cómo se sienten los soldados, ya que Kukurika es la línea de frente más cercana al continente de la tribu demoníaca. Como es su deber vigilar este lugar crucial, él está seguro que cada uno de los soldados confía plenamente en su propia habilidad. Por tanto, que un aventurero novato, que no tiene la experiencia adecuada, quiere entrenarlos, solo terminaría en una pérdida de tiempo para ellos. Por lo que Renya llega a una conclusión, ya que tiene la intención de ordenarles. Tiene que demostrar primero que es más fuerte que todos ellos, por lo que reta a todos los soldados a luchar contra él, y como habría de esperarse, todos excepto el capitán son derrotados fácilmente. Aunque esto también sirvió para que Renya midiera el nivel de fuerza de los soldados. Mientras Renya pensaba en qué hacer con el capitán, Meiria apareció en el lugar llevando a Sion con ella, la cual parecía estar en otro mundo, debido a la intensidad de regaños que recibió por parte de su hermana.
Renya le dice al capitán que lo hará pelear contra Sion para verificar sus habilidades, mientras que a Sion la engatusa fácilmente, pidiéndole que le muestre qué tan poderosa es, por lo que ella se emociona, asegurando que simplemente tiene que aplastar a ese hombre antes de que el duelo comience. Renya le da un poco de motivación al capitán, ya que la señorita Sion es una aventurera de rango E, con la que él se asoció. Le pide al capitán que no le deje las cosas tan fáciles, ya que si pierde se convertirá en el hazmerreír de todo el lugar por el resto de su vida. Las personas murmurarán a su espalda que el capitán es más débil que la princesa que se supone debería proteger. Con ambos listos, el duelo da comienzo, pero en una fracción de segundo, el capitán es derrotado de una manera estrepitosa, preguntándose mientras cae al suelo: ¿qué demonios es el rango E de los aventureros? Renya se acerca para felicitar a Sion. Por supuesto, lo que ella imaginó está muy lejos de la realidad. Aún así, esto la hace inmensamente feliz, por lo que comienza a pedirle a Renya que le dé más trabajo. También Rona y Crowell le preguntan a Renya qué deberían hacer ellas, pues desde el momento en que las llamaron para estar en ese lugar, significa que hay algo para lo que las necesitan. Renya les dice que no se preocupen, pues tendrán su asignación en breve. Pero primero, tiene que tratar con el capitán, por lo que Renya se acerca al capitán y lo intimida utilizando su aura, además de avergonzarlo porque, siendo él un soldado de élite, no fue capaz de cruzar espadas con un aventurero de rango E. Con esto dicho, los soldados fueron puestos bajo su mando. Como primera orden, Renya les dice que tendrán que correr junto con Sion hasta que él decida que es suficiente, por lo que Sion comienza a correr rápidamente, dejando a los soldados botados. Para esto, Renya les advierte que aquellos que pierdan contra Sion serán castigados poniéndoles pesas en sus manos cada vez que se queden atrás. Los soldados inmediatamente comienzan a correr, y luego de un par de vueltas, ninguno de ellos ha podido sobrepasar a Sion. Es por ello que comienzan a acumular pesas en sus brazos, mientras que Renya los inspira con sus palabras e insultos, hiriendo aún más su orgullo. Rona y Crowell se dan cuenta de que Renya parece estar disfrutando más de lo normal este entrenamiento, y él responde que es debido a que esta situación le hace recordar viejos tiempos, por lo que él planea aplastar tanto el autoestima de estos soldados como sea posible, empezando por introducir en sus cuerpos la sensación de saber el lugar que ocupan. Al finalizar el entrenamiento, ninguno de los soldados fue capaz de alcanzar a Sion, y solo terminaron con pesas extras en brazos y piernas, exhaustos a más no poder. Y pensando que este era el infierno, llegó el momento de que Crowell y Rona realizarán su labor, la cual consistía en animar a todos para que continuaran esforzándose, además de repartirles pociones de recuperación, lo que a los ojos de los soldados las hacía parecer ángeles, una luz de esperanza en medio del infierno que estaban viviendo. Obviamente estas no eran pociones cualquiera, eran pociones hechas por Emil y Frau, diseñadas muy especialmente para este entrenamiento, denominado como fortalecimiento de cuerpo. El siguiente era el fortalecimiento mental, en donde Renya soltaba su aura asesina y los hacía permanecer bajo ella durante un periodo prolongado de tiempo. Y por último, el fortalecimiento de la habilidad, con el cual les daban experiencias de combate reales, aunque en un inicio no eran más que meros muñecos o títeres utilizados por Renya y Emil. En base a estos tres fortalecimientos, se continuó el entrenamiento, día tras día, sin descanso alguno para los soldados. Un mes después,
Meiría llegó para supervisar los resultados de dicho entrenamiento. Y al ver no solo los cuerpos de los soldados, sino también su comportamiento, le preguntó a Renya si no se había pasado de la raya. Y este confesó que tal vez sí se había pasado un poco. Pasemos entonces a la ciudad santa, en donde el sacerdote principal se reúne con el rey. Este le reporta que de acuerdo al testimonio de varias personas, repentinamente vieron una luz muy intensa irrumpiendo en la catedral. Y ese mismo rayo de luz dejó algo escrito en las paredes. Cuando él llegó a investigar, definitivamente sintió energía divina emanando de las escrituras que estaban en la pared, por lo que está convencido que es un verdadero oráculo. El rey pregunta, ¿qué es lo que decía el oráculo? A lo que el sacerdote responde, que el mensaje era, el enemigo está en Trident. Mientras ellos discutían las posibilidades que este mensaje albergaba, el héroe Basura se acercó al lugar, argumentando que sintió la presencia de la diosa. Pero lo que realmente pasó es que debido al movimiento de los guardias de un lugar a otro, por el revuelo del oráculo, él amenazó a los guardias para que le dijesen lo que sucedía. También recuerda que Trident es el reino de la chica de cabello negro con cola de caballo, por lo que decide que debería ir al reino de Trident y destruirlo completamente, en pos de salvar al mundo. El rey enseguida se altera y le dice al héroe Basura que él no tiene el permiso de destruir lo que quiera. Aparte, el reino de Trident es la última línea de defensa contra el territorio demoníaco, y si no actúan cuidadosamente, las bestias demoníacas podrían invadirlos. Pero el héroe Basura ya tiene sus intenciones bien definidas, y le pregunta al rey si es que acaso piensa ir en contra de las intenciones de la diosa. Y como él es enviado de la diosa, sus órdenes son las órdenes de ella. Al héroe Basura no le basta con amenazar al rey. Él utiliza su habilidad de esclavitud para obligarlo a invadir Trident, con la supuesta intención de purificarlo. La Nación Santa y sus aliados irán a la guerra. El héroe Basura se retira de la habitación, riendo a carcajadas y pensando en la venganza que tendrá contra el rey demonio, haciéndolo pagar por lo que le hizo a su cuerpo, y deseando matarlo de la peor manera posible. Kiria, que observaba todo esto desde el área de la administradora, sabe que la situación actual es muy mala. Además, ella ya tuvo suficiente soportando a Renya, y la verdad es que incluso ella siente miedo cuando ve que él está enojado. A pesar de todo, fue ella quien terminó causándole problemas, debido a su intento de detener a la administradora. Por eso termina pensando en un método para ayudar a Renya sin que éste se enfade con ella o sospeche lo que está tramando. Pasemos a Trident, a las afueras de Cucurrica, en donde una batalla se está llevando a cabo. Por un lado se encuentra Lord Bertan y su ejército privado, y del otro vemos a Sion como comandante y las tropas de élite de Cucurrica. Estas tropas, entrenadas por Renya, son demasiado aterradoras para los soldados del Lord, y aunque ellos son 10 veces más en números, son aplastados física y psicológicamente. A lo lejos Renya observa la batalla detenidamente, junto con Meiría y Rona. Meiría se disculpa con Renya por los problemas causados, ya que el reino de Trident y el reino santo tienen una mala relación. Hay muchas personas que están en contra de la guerra, y Lord Bertan es uno de ellos, con el propósito de ganarse la aprobación de los demás lords. Lord Bertan fue forzado a llevar a cabo este simulacro de batalla, pero Renya le asegura que está equivocada en sus afirmaciones, pues quiera o no las cosas terminarían de esta manera. Pero al fin y al cabo, esta es una buena oportunidad para que los soldados ganen experiencia en batalla. Además, para su sorpresa, Sion parece ser mejor líder de lo que esperaba.
Y aunque es muy temeraria y se lanza de frente contra el enemigo, su capacidad de liderazgo debe provenir de su familia, la cual se construyó a base de proezas militares. Cambiando de tema, Meiría vino a contarle a Renia las malas noticias. El Reino Santo oficialmente le declaró la guerra al Ducado de Trident, con el héroe Basura como su general, además de una alianza de 100.000 soldados del Reino Santo y sus naciones vecinas. Están actualmente marchando hacia Trident. Por lo tanto, la duquesa de Trident desea conocer personalmente a Renia, y Meiría ha sido enviada para escoltarlo a la ciudad capital. Una vez llegan a la residencia de la duquesa, ella observa a Renia y al grupo desde la ventana de su oficina, pues se muere por saber qué clase de persona es realmente Renia. Mientras caminan por la mansión de la duquesa, Renia le pregunta a Sion qué pasó con Crowell y Emil. Y según Sion, Emil se encerró en su cuarto junto con Frau, mientras que Crowell rechazó inmediatamente la visita al ducado, pues parece haber desarrollado un trauma con ella, después de la última visita que la duquesa realizó al reino de los elfos, además de ser la culpable del estado actual y de las peleas entre los reformistas y los conservadores. Al llegar a la oficina, la duquesa Lidia les da la bienvenida especialmente a Sion, a quien abrazó entre sus dos bendiciones, al punto de casi ahogarla. Luego de que Meiría la detuviera, ella se presenta como la gobernante de Trident, aunque lo hace de una manera tan coqueta y descarada que Renia no puede evitar dirigir su mirada sobre tan magnífica presencia, dejando pasmadas a Sion y Rona, quienes se dan cuenta de que a Renia le gustan grandotas. Pero no lo culpen, gente, ya que él no las buscó, sino que se las pusieron enfrente. Pues bien, luego de un par de bromas y connotaciones subidas de tono, ellos se sientan y pasan a la razón principal de esta reunión. La duquesa Lidia comienza a informarles. En la capital de Trident ha recibido una declaración de guerra por parte del Reino Santo, con 100.000 soldados del reino y sus países vecinos. Están marchando actualmente hacia la ciudad. Calculando la velocidad de movimientos de las tropas, Meiría estima que llegarán a Trident en 2 semanas. La duquesa Lidia argumenta que el ejército de Trident está limitado a 10.000 soldados que podrían ser movilizados. No importa cómo se vea, ellos perderán por números. Por lo que la única forma que se le ocurre de lidiar con esta guerra es la fortificación. Adicionalmente, se ha visto reportes en Trident de que la magia no es del todo efectiva. Rona asegura que probablemente esto se deba a un efecto de ser enemigos con la bendición divina recibida por el héroe, porque la magia es un poder de la palabra de Dios. Renia pregunta a la duquesa por qué motivo fue llamado, y ella, con una cara sonriente, le dice que por el momento no tiene ninguna probabilidad de ganar esta guerra, a no ser que entreguen a Renia al Reino Santo y hagan las paces con él. Por supuesto, esta es solo una provocación de la duquesa, para ver la reacción que Renia tendría. Pero él se mantiene calmado ante tales declaraciones, por lo que la duquesa asegura que eso no puede pasar, ya que Meiría firmó un contrato con Renia en su nombre, y es muy tarde para revertirlo. Además, Renia entrenó a los soldados, y ella misma ha visto los resultados. El resto dependería de las habilidades de Renia. Por lo que la duquesa Lidia le pregunta a Renia si puede pelear con el héroe y ganar. Renia le responde que no lo sabe, ya que el héroe Basura es fuerte y tiene técnicas con la espada, y por las habilidades que pudo observar, estas eran demasiado problemáticas. Renia le pregunta a la duquesa si tiene algún plan para que él luche contra el héroe. Ella mira a Meiría de manera extraña, y luego le pide a Renia que por el momento deje que Sion se quede en la capital junto a ella. Esto da lugar a una pequeña discusión entre Meiría y la duquesa Lidia,
ya que la duquesa considera que si Renya no es oponente para el héroe, ella debería hacer un trato con el héroe, haciendo que Meiría se resguarde en Trident, mientras ella y Sion luchan y se sacrifican en la capital. Pero Renya les piden que paren con esa mala actuación, por lo que madre e hija dejan el discurso de lado, ya que Renya entiende que tiene que detener al héroe por él mismo, por lo que termina aceptando luchar contra el héroe basura, dejando en claro que si logra derrotarlo y derrocar al Reino Santo, entonces Sion será libre de sus responsabilidades como princesa, y podrá escoger su propio camino. Esa es la condición que Renya puso. Por lo que la duquesa Lidia le pregunta a Sion qué opina de esto. Sion ve a Rona por un momento, esperando recibir ayuda de ella. Pero Rona se niega pues considera que es ella quien debe elegir su propio destino. Y después de pensar en todo lo que ella ha vivido, desde el momento en que conoció a Renya, Sion decide que lo que quiere es pelear junto a Renya. A partir de ese momento, esta decisión sorprende no solo a la duquesa, sino también a Renya, quien parece ya esperaba algo así. Por lo que la duquesa acepta la decisión de Sion, pero se pregunta por qué razón Renya decidió ayudarlos. A lo que él responde que no es una gran razón. Sin embargo, mientras que el héroe basura viva, él no tendrá paz a su alrededor. Y además, cuando tomé el Reino Santo como suyo, él tomará a Sion de vuelta independientemente de la situación, ya que es lo menos que ella se merece, como su compañera. Podemos interpretar que Renya se está proponiendo a Sion como pareja. Al volver a Trident, Sion y Renya caminaban por la ciudad. Y justo en ese momento Kiria apareció para hablar con ellos. Pero Renya pasó de lejos ignorándola, asegurándole que estaba muy ocupado, por lo que sí tenía algo que decir, que fuera directo al punto. Debido a esto, Kiria le comentó a Renya que había escuchado sobre el problema que tienen con el Reino Santo, por lo que le entregó un amuleto, que era efectivo para detener las habilidades mágicas del oponente y reducir el daño recibido del héroe. Ella también le entrega uno a Sion, ya que no tienen nada que perder. Renya se coloca el amuleto y le dice a Kiria que lo aceptará con gratitud, pero le advierte que si hay algo mal con ese objeto, definitivamente la matará. Y no le importa si es un héroe o un pequeño dios. Es así como estos dos continúan con su camino. En los muros de la ciudad, Renya se encontraban viendo en la dirección en que el ejército, comandado por el héroe basura, llegaría. Asuke ya se encontraba junto a Renya. Se preguntaba cuánto más pensaba en sobresalir. Si incluso logró hacer que el continente entero fuera su enemigo. Renya le asegura que le pagará luego por este favor. A lo que As le dice que habla como si fueran a sobrevivir a esto. Pero por extraño que le parezca, no se imagina a Renya perdiendo. Además le asegura que solo le está devolviendo los favores que Renya le ha hecho. Mientras ellos conversan, Ryaris aparece montando a su dragón. Ella había estado vigilando los movimientos del ejército enemigo, quienes ya habían cruzado la frontera. Por lo que Ryaris pudo ver, parece que se trata del ejército entero. Y calculando la velocidad de su movimiento, ellos estarán en la ciudad en un día. Mientras tanto, la situación en ese lugar es la siguiente. Todas las tropas que se podían movilizar ya se encuentran en el lugar. También, ya han bloqueado todos los portones con excepción del que tienen a la par. Según Meiría, tienen alrededor de 25.000 soldados, que es una cantidad menor a la que esperaban. Tal vez se deba a que están enfrentando al ejército del Reino Santo, debido a que el lado contrario tiene 4 veces más tropas que ellos. Renya piensa que lo que necesitan ahora mismo es una oportunidad para levantar la moral del ejército, por lo que el capitán de los soldados de élite le dicen a Renya que es su momento de brillar. Él cree que si les muestran sus hermosos cuerpos entrenados, tal vez sus tropas se sientan como guerreros invencibles.
pero Renya le pide que se detenga. Y que ni se le ocurra bajar la confianza de sus tropas, mostrándole sus poses sucias. El capitán le dice a Renya que es muy cruel, ya que fue él mismo quien los hizo así. Por lo que Renya les dice que se retiren. Pero ante los ojos de estos, pareciera que les dará una oportunidad para que brillen en otro momento y les pide que vayan a entrenar. Meiría le menciona a Renya que al parecer obtuvieron algo de ayuda inesperada. Y esta es perteneciente a los elfos. La comandante Scala aparece acompañada de Crowell para saludar a Renya. Aunque al parecer sus intenciones verdaderas parecen ser otras. Además de agradecerle a Renya por lo sucedido en la guerra contra los demonios. La comandante parece albergar otro tipo de sentimientos. Pero Crowell se encarga de mantenerla a raya. Además, con la ayuda de la puerta de transferencia, Crowell trajo consigo a 200 elfos arqueros y magos. Mientras Crowell le desea suerte en esta guerra a Renya y le dedica unas palabras amorosas. Los elfos hombres le dedican su amor a los pechos de Rona, lo cual arruina el momento de Crowell, quien les desea la muerte a todos los elfos hombres. Con esto el escuadrón de los elfos se retira para tomar su posición. A continuación Renya le pregunta a Emil ¿qué hará ella? Pues sería grandioso si realmente peleará y redujera en algo la carga de los soldados. A lo que ella responde, diciendo que no quiere que Renya pierda, por lo que hará algunas preparaciones para ayudarle. Para finalizar con el día de preparación, la duquesa Lidia se dispone a enviarle un mensaje a todos los soldados que lucharán en esta guerra. Ella declara abiertamente que un héroe basura fue invocado en el Reino Santo, y este ha reposado su mirada en la linda princesa de Trident, queriendo hacerla una esclava sexual. Cuando Trident lo descubrió y salvó a la princesa, el Reino Santo se enojó con ellos, y con su poder los amenazaron diciendo que los invadiría. Además, ella está consciente de que algunos soldados están preocupados por el gran ejército que viene a atacarlos. Pero ella les dice que no se preocupen, porque de su lado tienen a un hombre tan fuerte como el Rey Demonio. También tienen a las tropas de élite de Kukulkan, además del apoyo de unos excelentes magos y arqueros elfos, que también vinieron a ayudar. La duquesa Lidia termina su discurso afirmando que aquellos que luchen bien recibirán una recompensa de su parte y de sus hijas. Estas últimas palabras fueron el detonante para motivar a este ejército de pervertidos, que obviamente se mueven por razones impuras. Fue así como a la mañana siguiente fue avistado el ejército aliado del Reino Santo, quienes llegaron a la ciudad para empezar la guerra. Con la inminente guerra frente a ellos, Renya se dispone a enviarle un mensaje dirigido al héroe. Él se presenta como un aventurero y da su nombre real. También le deja saber a todo el ejército que los responsables de rescatar a la princesa de Trident, que estaba a punto de ser esclavizada por las garras del héroe, fue alguien disfrazado de el Rey Demonio. Y el verdadero propósito de este ataque no es purificar o eliminar al Rey Demonio. Lo que realmente busca el héroe es el antídoto que él posee actualmente, por lo que Renya lo reta a pelear directamente con él, además de tratar de hacer que pierda la paciencia, diciéndole que es un cobarde por esconderse en su ejército. ¿O es que acaso le dan un título de héroe a cualquier cobarde que necesita ser protegido? Las tropas del ejército enemigas, que no tienen idea de lo que está sucediendo, comienzan a dudar por las palabras de Renya, y el héroe que estará entre ellos pierde la paciencia por estas palabras, pero aún así actúa inteligentemente, por lo que utiliza su habilidad de esclavitud sobre todo el ejército para que estos obedezcan sus órdenes, sin cuestionar nada de lo que escucharon. Incluso Kiria se sorprende de lo idiota que puede ser este héroe, ya que desperdicia el poder de la protección divina, como si de agua se tratara.
sin saber que todo recurso se agota. Pero ella no puede interferir directamente, por lo que no le queda más opción que depender de Renya para que se encargue del héroe. Renya y Emil esperan sobre el muro para ver si hay alguna reacción por parte del héroe. Mientras tanto, Emil menciona que la manera en que Renya dice héroe para referirse a ese idiota convocado es un tanto rara, como si no quisiera llamarlo héroe. Renya menciona que de donde él viene, el término héroe excusado para describir a personas de gran valor y coraje. Emil entiende entonces a lo que Renya se refiere. En otras palabras, para Renya ese convocado estúpido no es un héroe ni nada parecido, por lo que deberían llamarlo de una manera distinta. Por lo que se le ocurre una grandiosa idea y la pone en marcha enseguida, mandando un mensaje personalmente al héroe, en donde se mofa de él y menciona que ese título no le queda para nada bien. También le pregunta si le gustó el regalo que le dejaron la última vez que lo vieron, preguntándole qué tal es la miserable vida de estar asustado y escondiéndose de las mujeres. Por lo que ese héroe falso es una completa escoria sin huevos, que solo sabe hablar mierda. Con estas palabras dichas, todo el mundo, incluyendo los soldados que luchan por Trident, consideran a Emil una demonio por ser capaz de dar un golpe tan bajo y sin misericordia. Pero dichas palabras no solo afectaron la forma en que la gente miraba a Emil, también fue la gota que derramó el vaso para la paciencia del héroe basura, el cual volvió a utilizar su habilidad Martillo Trueno para deshacerse de las personas que lo habían insultado. Pero claro está, si esta habilidad no fue eficaz la última vez, tampoco lo sería en esta ocasión, por lo que nuevamente fue eludida fácilmente por la barrera de Renya y Emil. Y sin perder un solo segundo, Renya se lanzó en la dirección en la que el héroe se encontraba. Los soldados del Reino Santo dispararon sus flechas contra Renya, pero él las desvió todas, mientras se concentraba en la persona que había disparado el rayo, cortando su cabeza en un solo intento. Por supuesto, el cobarde héroe utiliza su transferencia para cambiar de lugar con otro de los soldados. El ataque de Renya dio inicio a la guerra, y el asedio comenzó por parte del Reino Santo. Meiria notó que los soldados enemigos eran inusualmente fuertes, por lo que se preguntó si tenían algún encantamiento físico, ya que su espíritu de lucha era más alto de lo esperado. Además, parecían no tener miedo. Ella recordó las palabras de su madre y entendió que esto se debía a la bendición de la Guerra Santa, ya que los héroes convocados con las bendiciones de los dioses, según las historias de antaño, podían aumentar el poder de sus compañeros. Debido a la bendición de la Guerra Santa, sumado a eso a la duquesa Lidia, le preocupaba que el poder de esclavitud del héroe basura pudiera ser usado con los soldados de Trident, ya que si este método es posible, el ejército entero será destruido, sin que puedan hacer algo al respecto. Por lo que ellos consideran que este efecto, hasta cierto punto, podría ser más efectivo con aquellos que creen en el dios de la raza humana. Por lo que el objetivo principal de esta guerra será acabar con el héroe, ya que por la impresión que Renya tuvo de él, le parece que definitivamente no tiene las habilidades para comandar ni unir a sus tropas. Y lo más probable es que sean un ejército hecho usando la habilidad de esclavitud, muy parecido a la vez que la tribu de los demonios atacó la ciudad de los elfos. Por lo que si logran derrotar al héroe, el poder de la bendición desaparecerá. Es por ello que Renya asegura que él será el encargado de lidiar con ese héroe basura, ya que Renya se encuentra en medio del campo enemigo. Deberá encontrar una manera para poder lidiar con el héroe. Renya se encontraba luchando con una cantidad abrumadora de enemigos, y mientras se encargaba de cada soldado que lo atacaba, buscaba el escondite del héroe. La situación es bastante complicada para él,
ya que no puede determinar exactamente en dónde se encuentra esa escoria, gracias a que se mantiene oculto entre sus tropas. Además de eso, si Renya demora demasiado en lidiar con esa basura, el castillo no resistirá mucho tiempo el asedio que está recibiendo del reino sagrado. Mientras él piensa en una estrategia, Crowell se comunica con él y le informa que está tratando de encontrar la ubicación del héroe, pero se le ha dificultado debido a que está utilizando la habilidad de transferencia. Por fin ella logra distinguir claramente la dirección de este, dándole las indicaciones precisas a Renya. Este, muy contento, le agradece a Crowell por el hecho de que le esté ayudando. En este momento, estas palabras son suficientes para darle tranquilidad al corazón de esta bella dama. Renya pone rumbo a la dirección que Crowell le dio, pero las tropas enemigas le dificultan el avance. Mientras él se distrae luchando, un ataque sorpresa es lanzado desde su espalda, el cual logra esquivar en el último momento. Pero viendo que ese cobarde utiliza sus propias tropas como carne de cañón, es un hecho muy molesto para Renya, quien determina la dirección del ataque y se lanza por el aire utilizando su habilidad. Así logra dar con la ubicación del héroe, cortando su cabeza directamente. O al menos eso era lo que parecía. Porque al fijarse bien, el cuerpo que yace en el suelo no pertenece al del héroe. Renya entiende que para el héroe, sus soldados solo son piezas de sacrificio. A sus ojos, los soldados que valen la pena no son ni siquiera un escudo. Parece que Renya lo había juzgado mal desde un inicio, ya que desde que todo esto comenzó, él no tuvo la intención de moverse solo, ni mucho menos luchar sin tener que usar a otras personas. Por lo que Renya no tiene otra opción, pues como espadachín solo planeaba herirlo un poco, pero ahora hará su mejor esfuerzo para matarlo. La ira de Renya es palpable, y sucede sangre mucho más, pues aunque los soldados están siendo controlados mentalmente, parece que aún pueden sentir temor. Aún con todo ello, estos atacan a Renya en grupo nuevamente, pero él utiliza su magia de viento para dispersarlos. En ese momento un ataque del héroe se dirigió a la cabeza de Renya, pero este lo esquivó y aprovechó para saltar en el aire y dirigirse nuevamente a atacar al héroe, gritándole que por lo menos esperaba que no tratará de huir, como una maldita rata cobarde. Debido a la provocación de Renya, Yuki esta vez no huyó, utilizando su teletransportación, y enfrentó a Renya en un duelo de espadas. Pasemos a la muralla defensiva, en donde los soldados del Lord Barton están siendo derrotados y superados por sus enemigos. Ellos le piden a su señor que les dé sus órdenes para combatirlos, pero él se encuentra aterrado, pensando en que se hubieran entregado obedientemente a la princesa Xion, no estarían en este problema. Por lo que él comienza a odiar a la duquesa Lidia. También culpa a sus hijas tachándolas de chiquillas insolentes. E inclusive Renya se gana un poco de su odio. Y cuando está a punto de ser derrotado por el enemigo, Xion aparece y lo salva. Ella le informa que se unirán a las filas del ejército de Lord, por órdenes de Meiría. Por lo que a partir de ese momento, ese lugar estará temporalmente bajo el control de la unidad de batalla Xion. Xion le asegura al Lord que Renya derrotará muy pronto al héroe. Hasta entonces ellos defenderán este lugar. Continuando con la batalla de Renya y el héroe. Este último está siendo abrumado por la velocidad de Renya y no le da tiempo de contraatacar. Por lo que el muy idiota culpa a la diosa por no darle la mejor habilidad de espada. Y cuando está a punto de recibir un corte, obviamente utilizaba su teletransporte. Renya, que calcula hacia qué lugar se moverá, lanza una cuchilla de viento en esa dirección. Al ver el ataque, este vuelve a utilizar su habilidad. Renya se da cuenta en ese momento que cuando lucharon en el Reino Santo, y ahora también mientras luchan,
El héroe realiza los mismos patrones de ataque. Y esto se debe a que el alcance de su técnica es de 10 a 20 metros. Además solo puede teletransportarse a lugares en los que ya ha estado. Por eso al usar su habilidad, cometió el gran error de limitar el siguiente lugar en donde aparecerá. Es así que Renya se dirige rápidamente a dicho sitio, aprovechando esta apertura para atacar rápidamente al héroe y cortarlo. Él le hace una herida no tan profunda, y cuando quieren rematarlo, recibe un contraataque por parte del héroe, con lo cual él detiene su ataque y piensa en sus siguientes movimientos. En cambio el héroe solo se queja del dolor, echándole la culpa al rey por haberle dado una armadura que según sus criterios no es la mejor. El héroe, amargado por su herida, comienza a gritar que él es el más fuerte del lugar, por lo que es una locura que exista alguien más fuerte que él. Al escuchar esto, Renya le contesta que no saben de qué habla, pero el hecho de que esté perdiendo es por una simple razón, y se debe a que él es más débil que Renya en entrenamiento, experiencia y fortaleza mental. Renya le recalca que ya que ambos son renacidos, debería saberlo muy bien, pues confiar solamente en el poder de otros y descuidar de entrenarse uno mismo es un error fatal. Por eso Renya lo considera una insignificante mierda. Por supuesto, estas palabras hacen enojar muchísimo al héroe basura, y cuando estaba a punto de gritarle algunas groserías a Renya, comenzó repentinamente a escupir sangre. Al ver que éste comienza a sufrir, Renya le dice que al parecer ya estaba haciendo efecto el veneno que él roció en el aire. Este es de un tipo especial, que solo reacciona a la enfermedad del héroe. Yuki piensa en qué momento pudo Renya haber esparcido ese veneno, y se da cuenta que esto ocurrió en el momento en que soltó una ráfaga de aire para alejar a los soldados. Al ver la sonrisa siniestra de Renya, él confirma sus suposiciones, por lo que este héroe de pacotilla pierde aún más su cordura, deseando con todas sus fuerzas matar a Renya por el sufrimiento que le está causando. Esto emociona a Renya, quien asegura que fue una excelente idea haber rociado el veneno, ya que él le dará al héroe una muerte lenta y dolorosa. Para ello Renya le lanza al héroe la botella que sostuvo desde un inicio. Esta contiene una droga que suprime temporalmente los síntomas del veneno, pero solo funciona por unos minutos. Yuki, desconfiando de las palabras de Renya, le pregunta por qué lo está ayudando. Renya le responde que eso no tiene importancia, porque actualmente él es el único que puede curar por completo su enfermedad. Y si Yuki huye no podrá conseguir la medicina, y sus síntomas reaparecerán luego de unos minutos. Pero sí puede derrotarlo. Entonces le dará la medicina que tiene en su bolsillo. Con esto, Renya se asegura de que el héroe no quiere escapar de la batalla. El héroe basura toma la medicina y le pide a Renya que luego no se arrepienta de lo que hizo, ya que él no lo matará tan fácilmente, sino que le dará la muerte más dolorosa que pueda. Y Renya está esperando para ver si realmente cumple con su palabra. La pelea entre Renya y el héroe estaba en su punto máximo. Renya pensaba que el héroe estúpido lucharía contra él en una pelea 1 versus 1. Pero la idea de lucha de este es muy distinta, ya que considera que no es buena idea atacar de frente. Por ello levanta su espada para darle una señal a los soldados que aún siguen bajo su control. Estos atacan en grupo a Renya, y debido a la multitud, él pierde de vista al héroe por un momento. Este, que se mueve entre los soldados, piensa que Renya es un idiota por darle la oportunidad de matarlo, ya que a él no le importa cuál sea el método, con tal de que gane. Y como Renya estará ocupado defendiéndose, él aprovechará el momento para atacar y matarlo.
Para ello usa su habilidad Martillo Trueno, lanzándola en contra de la multitud. Pero Renya se adelanta a sus movimientos y utilizó su magia de viento para abrirse paso entre la multitud y apuñalar al héroe directamente. Renya está de mal humor, pues nuevamente el héroe utilizó a sus aliados como carne de cañón. Y esto es algo que él no puede tolerar. El héroe bastardo sabe que va a morir, por lo cual él intenta llevarse a Renya consigo. Y cuando está planeando hacer su movimiento, el medallón que Kiria le dio a Renya se activa. De este sale una magia oscura, con forma de brazos alargados, los cuales rodean al héroe y comienzan a triturar dolorosamente su cuerpo, de una manera tan brutal, que el cuerpo termina reducido a un simple saco, y termina siendo absorbido por el objeto, el cual cae al suelo una vez hecha su función. Renya lo recoge asustado por el encanto mágico que posee, siendo completamente diferente de lo que esa falsa comerciante le dijo. Kiria, que observa desde la distancia, se alegra de que su prototipo de dispositivo haya funcionado y toma la decisión correcta al decidir retirarse antes de que Renya la encuentre. Igual este piensa preguntarle a Emil por este objeto una vez que todo haya terminado, aunque está decepcionado de la manera en que todo terminó. Por lo menos sabe que este será el final de la batalla. Y los soldados que se encontraban bajo la habilidad de Yuki comenzaron a recobrar su conciencia. Pasemos al otro frente de batalla, en donde los soldados del Reino Santo están a punto de romper la puerta del castillo. Atrás de esta se encuentran los estudiantes de la Academia de Kukurika, que fueron como refuerzos para esta guerra. Encabezándolos se encontraban los dos antiguos bravucones, que debido al honor de sus familias, por muy asustados que estuvieran, no podían dar marcha atrás. Una lluvia de flechas estuvo a punto de caer sobre ellos, pero Riaris la despejó utilizando a su compañero dragón, dándoles esperanza a los estudiantes, para que no perdieran el ánimo en la batalla. Aunque ella también estaba temblando de miedo, Rona se encontraba dando su servicio médico a todo el que podía, aunque su magia estaba siendo ineficaz, debido a la bendición de la diosa sobre el ejército o contrario. Cerca de ella también se encontraban los dos elfos pervertidos, que la habían cortejado un tiempo atrás. Uno de ellos le pregunta al otro si conoce el efecto del puente colgante, según el cual cuando los humanos sienten que su vida está en peligro, encuentran atractivo al sexo opuesto, además de tener la necesidad de reproducirse y dejar descendencia, por lo que ambos tienen la misma idea en ese momento, pues creen que ese efecto le puede suceder a Rona, por lo que corren para estar cerca de ella. En ese momento dos enemigos se acercan peligrosamente por su espalda y el elfo se propone a ayudarla. Pero un dilema llega a su cabeza, pues no le dará tiempo de eliminar a ambos con una sola flecha. Y antes de que él tome una decisión, Rona saca su mazo de batalla y se encarga de ambos enemigos. Y cuando ve a los elfos, les pregunta por qué abandonaron su puesto. Crowell, que se encuentra muy cerca, está irritada por el actuar de esos dos idiotas, mientras piensa que realmente desea matar a esos tipos. Renya se comunica con ella para informarle que ya se ha encargado del héroe, y los soldados con el cerebro lavado deberían volver a la normalidad. Ella le informa a Meiria, y por supuesto ella informa a la duquesa Lidia, la cual hace un aviso, informando a los comandantes del Reino Santo y a sus aliados, que ella, Lidia Femme Fetal, la duquesa del Principado de Trident, acaba de recibir la noticia de que su héroe aliado y su ejército han sido derrotados. Por este motivo ya no tiene sentido continuar con la lucha. Por lo tanto ella pide que detengan la batalla inmediatamente, ya que esta batalla fue instigada por el héroe
Trident les promete que no los perseguirá si se retiran con su ejército. E incluso les piden que cuando vuelvan al Reino Santo, le informen a su rey que ella está dispuesta a tener conversaciones de paz. Pero si continúan luchando esta batalla sin sentido, ella les promete que su ejército de élite irá tras la cabeza de su comandante para hacer realidad las palabras de la duquesa. El ejército entrenado por Renya baja de los muros y comienzan a darles una paliza a los soldados que aún se encuentran cerca, mostrándole la diferencia entre ellos y las tropas de élite. Por este motivo los comandantes aliados comienzan a retirarse, y el comandante del ejército del Reino Santo no tiene más opción que ordenarles a sus tropas la retirada, siendo esta la victoria para el reino de Trident, con lo cual podemos ver la cara de alegría de todos los presentes que lucharon en esta gran guerra, y principalmente el rostro de satisfacción de Renya por haber cumplido con su objetivo. Con esto termina esta historia, pues como la mayoría de ustedes ya sabrán, el manga fue cancelado y lastimosamente no hay más capítulos ni los habrá. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done.